Hace cientos de años, unos invasores del cielo devastaron la tierra y casi destruyen el mundo. Para detener a los invasores, 5 magos se unieron y lanzaron una poderosa barrera para alejar a los invasores en lo alto de una enorme torre llamada Mercedes Caulis o Zaulis. Y los 5 magos empezaron a ser llamados Magia Bender. En la actualidad, la Academia de Magia Rigarden, la cual está ubicada en Urbus Rigarden, la capital de la magia, se centra en la formación de magos para convertirlos en Magia Bender y así continuar con el legado de mantener la barrera que protege el reino. Y este es nuestro prota Will Serford. Es un estudiante de Rigarden que juró convertirse en un mago lo suficientemente fuerte como para ser aceptado en la Mercedes Caulis y reunirse con su amiga de la infancia, llamada Elfaria Alvis Serford, la maga más joven que se haya convertido en Magia Bender. Sin embargo, mientras ella subía a la cima, nuestro prota descendió hasta lo más profundo, ya que Will no tiene ninguna aptitud mágica. Sí, su poder mágico es casi nulo, habiendo solo logrado progresar gracias a haber estudiado como un empollón y sacar las calificaciones perfectas en las pruebas escritas, y haber obtenido los créditos adicionales por cazar monstruos en las mazmorras de la escuela. Y un día, cuando se encontraba en una clase, su maestro, un hombre llamado Edward, le pide que pase al frente para hacer un ejercicio práctico, donde debe crear una llama a partir de 2 elementos diferentes. A pesar de que el profesor comenta que es un ejercicio muy simple, Will es incapaz de hacerlo bien, ya que al intentarlo solo logra que sus compañeros de clases se rían a carcajadas de él. En ese momento, el profesor se lamenta por tener un alumno como él, un ratón de biblioteca que solo es bueno en la teoría. En ese instante, un chico llamado Sion Ulster crea una fuerte llamarada desde su asiento, por lo que el maestro lo regaña por intentar lucirse, aunque el chico se excusa diciendo que solo quiere ayudar a Will. No obstante, en ese momento, el maestro convierte el elemento en una mesa en un cristal con un solo movimiento, dejando a nuestro prota bastante sorprendido. En ese momento, el hombre comenta que la magia es el poder indiscutible que rige su mundo, y alguien como él que no puede hacer magia no merece estar en este lugar, por lo que debería irse pronto de ahí. Al salir de la clase, Sion comienza a burlarse de nuestro prota, ya que sí, nuestro prota siempre ha recibido burlas por no tener suficiente poder mágico. Todos se rían de él, todos le golpeaban, pero él nunca se rindió. Sion le comenta que escuchó que estuvo matando monstruos en la mazmorra para subir de nivel, y que debería darle vergüenza. Por otra parte, una chica de cabello naranja, llamada Colette Loire, llega a defender a nuestro prota, diciendo que es alguien amable y que se esfuerza mucho. Pero Sion le dice que no sabe cómo una estudiante destacada como ella, defendiendo a un tipo patético como él. Además de que la amabilidad y el esfuerzo no son suficientes para ser un gran mago, por lo que le sugiere a nuestro prota que le haga caso al consejo de su maestro y se largue. Después de esto, Colette le aconseja a nuestro prota que no deje que a sus comentarios le afecten. Sin embargo, el chico admite que lo que su profesor le dice es verdad, aunque le alegra preocupar a una chica tan linda como ella. A Colette se pone bastante nerviosa, mencionando que esas cosas no se le dicen a cualquiera, pero nuestro prota le confiesa que solo quiere ser agradable con ella, pero que la parte sobre que es linda es muy cierta, por lo que Colette se pone roja como un tomate y casi pierde el control. Entonces se recuerda a sí misma que es un miembro de una familia supuestamente noble y debe mantener la compostura. En ese momento, Will se queda embobado mirando un pilar, bueno, más bien la torre Mercedes Caulis, que se encuentra en el medio de la ciudad, el cual Colette menciona que sirve para proteger el cielo y fue hecha por unos magos muy poderosos, los cuales hasta el día de hoy los siguen protegiendo. Ahí Will recuerda la historia de este, que dicta que hace tiempo en ese lugar la gente no sabía casi nada del cielo y vivían en la oscuridad, ya que los habitantes celestes los mantenían aterrorizados. Sin embargo, 5 magos se rebelaron ante ellos, trayendo la paz a su mundo. Esa es la Magia Bender, y claramente mucha gente sueña con ser uno de esos legendarios magos. En ese instante, Colette le pregunta a nuestro prota si cree que la doncella de la vara de hielo, Elfaria Alvis Vina, los está observando. Entonces Will contesta que sí, y recuerda parte de su pasado. Elfaria, cuando eran niños, le cuenta sobre el sol y la luna, los amaneceres y atardeceres, cosa que Will no puede creer, y le pregunta a la niña si esto es cierto. Así que la niña lo afirma. Es ahí cuando ambos chicos prometen llegar juntos a la cima del pilar y ver esos fenómenos juntos. Sin embargo, Will nos comenta que solo fue una promesa infantil de su parte, ya que mientras ella con su talento y esfuerzo logró ser la Magia Bender más joven de la historia, ascendió a la cima de la torre, mientras que él es un pobre chico que ni a medio que llega. Pero a pesar de esto, Will sigue esforzándose mucho para cumplir ese sueño de subir y estar finalmente a su lado. Más tarde vemos a Will en la oficina de un profesor llamado Warner, el cual lo está regañando por seguir yendo a las mazmorras solo y seguir pensando que puede llegar a ser un Magia Bender, así que le recuerda todas las condiciones con las que debe cumplir para ser uno, además de mencionarle que sueña con ser Mago Bender cuando probablemente ni siquiera se gradúe, ya que debe conseguir 4 créditos al finalizar la semana, por lo que nuestro prota busca qué monstruo puede matar para conseguir esos puntos. Entonces su profesor le confiesa: si te está encantando este anime, pues estás de suerte porque hoy te traigo una oferta muy especial. Con GGPic podrás suscribirte a Crunchyroll y ver el anime, o si prefieres quedarte y ver el resumen, pues tienes todo su catálogo a tu disposición, con hasta 80
$27 de descuento. Pero con mi código SAMAT15 recibirás un 15% de descuento adicional para tu suscripción de Crunchyroll. Pero no solo sirve para esta plataforma, también está disponible para Netflix, HBO y mucho más. Así que no te quedes atrás y pone en el buscador ggpic.com y elige la plataforma a la que quieres suscribirte y pon el código SAMAT15. El link lo encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. Así que rápido, y gracias a ggpic por patrocinar este vídeo. Que escucho que hay un Baskerville en el nivel 6 de la mazmorra, así que nuestro prota se emociona y lo abraza, ya que con eso es suficiente. Sin embargo, ahí vemos que Sion se encuentra en el pasillo fuera de la oficina, ya que estaba escuchando la conversación a través de la puerta, y ahora está tramando algo en contra de Will para que lo expulsen. Ya dentro de la mazmorra, Will habla con su mascota, una adorable criatura llamada Kiki, para pedirle su ayuda rastreando al Baskerville, prometiendo que todo resultará mejor que la última vez. Mientras tanto, en el mismo nivel de la mazmorra, Sion se encuentra buscando a la criatura, junto a dos compañeros de clases, mientras habla sobre cómo el hecho de que un tipo que no controla la magia quiera progresar en la academia y eso le repugna, así que hará todo lo posible porque lo expulsará al fin, evitando que pueda conseguir los créditos que le faltan. En ese momento, uno de los chicos le pregunta si es seguro que ellos solos vayan hasta el nivel 6, pero Sion ni siquiera necesita decir gran cosa para que el chico se sienta amenazado, por lo que se retracta. Mientras los tres estudiantes avanzan, la pared detrás de uno de ellos está ya con el puñetazo de una criatura, que no puede ser la criatura que ellos estaban buscando, y claramente al voltear, afirman sus sospechas, viendo que se trata de un Evil Sentinel, una masiva y extremadamente fuerte criatura, que además de definitivamente no pertenecer a ese nivel, toma por desprevenidos a los chicos, por lo que menos Sion huyen gritando. Al escuchar un grito, Will se pone alerta y decide seguir el ruido para encontrar a la persona que necesita ayuda, por lo que nuestro prota queda grandemente sorprendido al ver que se trata de Sion, quien a pesar de hacer lo que puede, en especial lo que Will no pudo hacer en clases ese mismo día, el chico no logra hacerle nada de daño al monstruo, por lo que Will piensa que tiene que ayudarlo, hasta que se pregunta si debería hacerlo en verdad, a recordar todas las veces en que Sion lo trató horrible. Entonces el chico recuerda el momento en el que su antigua amiga le regaló las gafas que usa casi siempre, y le dijo que es un chico muy amable y valiente, aunque de vuelta al presente, el chico no se siente nada identificado con esas palabras, ya que está dudando si tomar acción, además de que prácticamente todo lo que hace es para poder estar a su lado y ser digno de ella. Entonces no es hasta que Sion no puede más, y a este punto de ser alcanzado por el monstruo, que Will decide dar pelea, afirmando que a pesar de no poder hacer magia, dejando a todos asombrados con su poder físico y control de la espada. En ese preciso instante, el profesor Edward entra a la oficina de Workner furioso y muy preocupado, diciéndole que Sion y sus compañeros fueron a la mazmorra, por lo que le pide a Workner que busque a los chicos con su espíritu familiar, ya que la mazmorra es muy grande. Pero cuando le pregunta a qué nivel fueron, y Edward contesta que al 6, Workner se relaja inmediatamente, comentándole al confundido profesor Edward que Will está ahí, así que todo estará bien, demostrándole en una bola de cristal la asombrosa pelea que está teniendo Will contra ese monstruo en ese preciso momento. Ahí podemos notar que la rapidez, agilidad y fuerza de Will son espectaculares, haciendo que Sion claramente no entienda qué está pasando. Por otro lado, en su oficina, Workner le confiesa al profesor Edward que Will es un chico especial, que posee una fuerza sobrehumana, y con ver a un enemigo una vez, puede leerlo a la perfección, lo cual se demuestra en ese instante, ya que Will esquiva con una gran habilidad un ataque del monstruo que parecía bastante contundente. Todo esto mientras los otros tres lo observaban de manera incrédula. Edward no quiere creer lo que está pasando, pero Workner le aclara que en ese mundo de nadie, Will es el único guerrero con tal nivel, ya que incluso comenta que uno de los espadazos de Will es más fuerte que un rayo. Esto también siendo confirmado en un instante, ya que con un espadazo final, Will destruye el monstruo en pedazos, para luego salir del humo de manera muy épica, preguntándole al patético Bully si se encuentra bien, aunque el chico, lleno de rabia, no le quiere contestar. Por su parte, el profesor Edward está furioso al creer que una persona que no puede controlar la magia puede llegar a vencerla, por lo que se va muy indignado de ahí. Un rato después vemos en la oficina de Workner que el profesor le otorga a Will sus merecidos 10 créditos por matar a ese monstruo, por lo cual entusiasma mucho al chico. Y un momento después, nuestro prota nos comenta que esta será una historia de superación y de encuentro, el encuentro de una espada y una varita. Luego de esto viajamos 5 años en el pasado, donde podemos ver a nuestro prota cuando tenía no más de 10 años, y todos en la academia hablan de él, preguntándose cómo es que pudo haber entrado a una academia de magia si es que no puede practicarla, por lo que unos chicos concluyen que solo lo usaron para que el Faria entrara, y ya que ahora la chica es una maga Bender, ya no necesitan al chico. Seguidamente podemos ver que el profesor Workner lo lleva a la oficina de la directora de la academia, la cual está algo dudosa, y ataca a Will con varios hechizos que lanzan llamas de fuego, por lo que el chico no deja que le toque ni una llama, de manera muy habilidosa, lo que deja al profesor Workner impactado, y a la directora encantada de dejarlo seguir asistiendo a su academia, ya que le resulta muy interesante, ya que parece como una espada que quiere convertirse en varita. En ese momento nuestro prota le pregunta si podrá llegar a la cima de la torre, por lo que la mujer le aclara que sí, pero debe mantener su esencia y esforzarse mucho. Después de eso, el protagonista y el profesor se van. Entonces la directora se lamenta de que el chico no tenga más apoyo, para luego preguntarse cómo resultará todo esto. De vuelta en el presente, vemos a Will en una clase con el maestro Workner, donde explica, para nuestra suerte, cómo es que se
asciende en la torre, mencionando que también se le puede decir subir en el pilar. Claramente se refiere a ascender en el instituto superior para llegar a ser un mago Bender, los que gobiernan cómodamente desde arriba, en el Mercedes Cowlis. Y hay dos maneras básicas de hacerlo. La primera es crear un nuevo tipo de magia, y la segunda es conseguir al menos 7200 puntos en esa academia. Aunque rápidamente aclara que a pesar de que la mayoría opta por la segunda opción, ya que la primera es extremadamente difícil, la segunda también es muy poco probable, ya que muchos de ellos ni siquiera logran graduarse de ahí, por lo que deberán quedarse a ver clases extra. Básicamente, antes de ser un mago Bender, necesitamos pasar por la universidad, y para llegar a la universidad necesitamos o 7200 puntos o crear un tipo de magia nuevo. ¿No? ¿Se entendió? En fin, luego de salir de la clase, el prota habla con su amiga de pelo naranja por el pasillo, cuando ella le comenta que las clases extra son duras. Sin embargo, el protagonista está agradecido con el profesor Wagner, ya que el hecho de que les dé clases extra es bastante noble, por lo que Colette está de acuerdo con él, mencionando que el profesor Edward nunca haría eso, sino que los dejaría a su suerte. En ese momento se encuentran con un grupo de alumnos, donde Kiki se pone a la defensiva al ver a Sion, y escuchamos a todos los chicos halagando a Sion, ya que uno de sus amigos le estaba contando a todos que Sion había vencido a un monstruo de 10 créditos, mencionando que ellos no pudieron hacer nada, y cuando volvieron ya Sion lo había matado. Sin embargo, por lo que vemos, los chicos solo hicieron esa conclusión, y Sion realmente no ha dicho nada, ya que le avergüenza que un chico tan patético como Will lo hubiese salvado. Hablando de eso, en ese momento Will pasa enfrente de él. Sion le come la ira a recordar lo sucedido, por lo que el chico de cabello rojo le pone contra la pared para golpearlo. Sin embargo, se detiene, además de que Colette se pone entre los chicos para defender a su amigo, y ahí Sion recupera la cordura y se va, mientras Colette le pregunta a Will si pasó algo entre ellos, pero el chico le comenta que realmente lo que pasó no fue nada importante. Seguidamente podemos ver al profesor Edward entrando contundentemente a la oficina de la directora para comentarle que Will Sherford no debería seguir asistiendo a esa academia, ya que realmente no es un mago, sino un guerrero. La directora le dice que Will es un alumno más que excelente y con un potencial para convertirse en un artífice o sanador, ya que ser mago realmente no es la única opción, y que por otro lado necesitan crear eruditos para el día del destino. Pero Edward le recuerda que hay un problema, y es que Will no quiere ser un erudito, sino un mago Bender, por lo que la directora admite que tiene razón y le da una tarea, la cual es aprovechar que ya sabe el secreto de Will, hacerle una prueba, en la que si nuestro prota no logra pasar, el profesor Edward tendrá completamente permitido expulsar al joven. En ese momento, Edward le pregunta a la mujer si está segura de su decisión, por lo que la mujer afirma que sí, ya que él es un excelente conocedor de la magia Bender y debe conocer la verdad, además de llamarlo mago de la víbora negra. No mal penséis, Después de esto, vemos a Will y Colette en los casilleros, donde ella lo ayuda a sacar unos libros, ya que al parecer los casilleros se abren únicamente con un hechizo, por lo que el chico le agradece que ella siempre lo ayude. Entonces ella observa su casillero y le dice que nunca cambiará, por lo que el chico le aclara que no le dejan llevar la espada en el campus, y si se la lleva a su dormitorio, su compañero no la dejará salir de nuevo. Ahí la chica le pregunta si su nombre es Rusty, y si se llevan bien, o sea, con el compañero de cuarto, por lo que nuestro prota le comenta que ese es su nombre, pero le considera más bien un conocido de hace mucho tiempo. Luego de eso, los jóvenes van a la biblioteca a estudiar, donde nuestro prota se encuentra muy concentrado en su estudio, cuando Colette le comenta que quizá debería bajar un poco el ritmo, pero nuestro prota le recuerda que no puede ceder ni un crédito si quiere llegar a la cima de la torre. Ahí el chico le comenta a Colette sobre lo que está estudiando, la batalla de Garzaronso, donde un montón de enanos pelean para defender sus derechos, ya que eran tratados muy mal, incluso peor que los elfos, lo cual inspira muchísimo al chico, ya que se enfrentaron valientemente a la magia más poderosa del mundo sin saber controlarla, por lo que la chica le pregunta si fue el profesor Wagner quien le enseñó esto, y el chico lo confirma con orgullo, y Colette nota que nuestro prota tiene una cana, y le dice que probablemente se deba a que se está esforzando demasiado, y le ofrece quitársela, pero nuestro prota la rechaza, por lo que empiezan a forcejear, haciendo algo de ruido. Sin embargo, en ese momento llega el profesor Edward, por lo que se disculpan con él justo antes de que se lleve el prota para hablar con él. Una vez en la sala de hechicería, el profesor le comenta al chico que le dará una clase extra, por lo que Will se emociona, pero pronto lo le explica que le hará una prueba, donde va a sentarle aunque sea un golpe. Si lo hace, conseguirá 5 puntos en hechicería, y si no lo logra, será expulsado, lo cual sorprende a nuestro prota, pero por su parte el profesor le recomienda que aproveche que le dio una razón para pelear, ya que alguien como él ni siquiera debe soñar con ser un mago Bender. Seguidamente en la oficina de la directora, la mujer cita a Wagner para ponerlo al tanto de la situación, invocando un espejismo que refleja en tiempo real la batalla entre nuestro prota y el profesor. Y a pesar de que no puede hacer nada, Wagner demuestra su desacuerdo con la decisión de la mujer, ya que nos revela que el profesor es la persona que está más cerca de convertirse en un mago Bender. En la sala de hechicería, el maestro no tiene piedad con nuestro prota, quien se da cuenta que el hombre está usando magia negra, que aunque sea básica, el poder del hombre es demasiado, por lo que con un par de ataques deja a nuestro prota sangrando, mientras que Will solo logra darle una patada a un escudo, hasta que llegan al punto de que el profesor lanza un hechizo multiplicado varias veces, que se traduce a un montón de flechas cayendo sobre el chico, quien a pesar de estar bien, se encuentra débil y necesita su espada. Por otra parte, mientras Colette se encuentra en los casilleros pensando en cómo le está yendo a su amigo, Kiki llega cubierto de sangre para pedirle a Charlotte que abra el casillero de Will para conseguir su espada. Ahí la chica se da cuenta de que nuestro prota está en peligro y decide ayudarlo. De vuelta en la pelea, el profesor Edward pisotea al muchacho, burlándose de él por creer que puede ganarle,
animarle y le recuerda la batalla de Garza Ronso, comentándole que hizo falta un solo movimiento de una sola varita para matar a más de 10.000 enanos, y que así es como funciona ese mundo. Sin embargo, Will logra levantarse, reafirmándole al profesor que su misión es la misma, y cuando el hombre le pregunta qué noble causa puede tener para poder desear de manera tan ferviente algo como eso, entonces el chico le confiesa que se debe a que quiere estar con la chica que ama, por lo que el profesor se molesta por su ridícula motivación y lo ataca con más furia para terminar con él. Aunque antes de que eso pase, Colette llega a la sala justo a tiempo para darle su espada a nuestro prota. En ese momento la pelea continúa, donde el profesor le cuesta mantener el ritmo del chico, ya que este logra saltar entre los obstáculos y desviar sus ataques mágicos con su espada, mientras maquina un plan en su mente, recordando aquella guerra donde un guerrero enano logró prevalecer sobre los demás, dándole un golpe al poderoso mago, por lo que se ganó el respeto de los magos. Entonces, cuando Will se pierde de la vista del profesor, nuestro prota ve que es el momento perfecto y ataca al hombre desde arriba, rompiendo su escudo y logrando herir su cara al punto de hacerlo sangrar. Todo esto deja al profesor sin palabras, por lo que solo puede decir al chico que logró obtener 5 puntos en hechicería, lo cual alegra mucho a nuestro prota y a la directora, que está satisfecha por cómo resultó su plan, ya que nuestro prota demostró ser digno de seguir estudiando en la academia, haciendo sentir bastante orgulloso al profesor Wagner por la manera en la que aprovechó la situación a pesar de estar en desventaja. Vemos otra vez el flashback del Faria con Will, en el que le otorga las gafas que usa en todo momento. Con esto el Faria se despide de él antes de que se fuera, y antes de que se fuera Will le gritó que él también llegaría hasta la torre, a pesar de que no tenga magia, además de decirle que tal y como lo prometieron, verán juntos la puesta del sol. Esto llenó de lágrimas los ojos del Faria, y le dice que lo estará esperando siempre. Wagner estaba ahí para consolar a Will, pero el prota le dice que esta sería la última vez que lloraría de forma tan patética. No lo es, Will, no lo es. Vamos a Urbus Regarden, capital de la magia, específicamente en Slumland Street, donde Will nos muestra de que a pesar de que solo se destaca estudiando, también trabaja, y se topa con este tipo, Donald, que le da ánimos con el reparto de periódicos. Más adelante, tropieza mientras subía las escaleras, pero antes de que los periódicos tocaran el piso, Will los tomó uno a uno en el aire, hasta Kiki, aunque le faltó uno. Cuando lo iba a recoger, miró que la portada parecía el Faria, donde se mostraba que había creado una nueva magia original, siendo la primera en lograr inventar 12 hechizos. Will reconoce su esfuerzo y tiene claro que no quiere quedarse atrás. Además lee que el Instituto Superior ha enviado un encargo a la academia, y la clienta es la propia Alfaria, lo que le sorprende tanto que eleva su grito al aire. En la residencia Regarden, Will vive con el chico que vimos cocinando antes. Su nombre es Rusty. El prota no pierde el tiempo y le pregunta si es capaz de crear un objeto mágico. Rusty no entiende qué es lo que lo tiene tan emocionado. Él le replica que Alfaria envió un encargo, por lo que él quiere ir. Rusty le pregunta qué pasará con sus elecciones, pero Will no tiene clases, así que por eso le da prioridad a este asunto. El encargo es conseguir núcleos de hielo de los Force Walkers. Se necesitan muchos catalizadores mágicos y se recompensará a quienes contribuyan, siendo que el objetivo está en el 4º piso, pero Will necesita los objetos mágicos de Rusty. Luego, Rusty le muestra algunos objetos, explicando que les hizo mejoras en comparación a las versiones anteriores. Will le da las gracias y parte de inmediato, pero Rusty se da cuenta de que se estaba yendo sin comer y le hace tragárselo, el pan. Luego de esto nos cuentan algo de la maga Mercedes, una de las pioneras de la magia, quien dijo que todo nace de la mazmorra y que los hijos de la magia deben usar su sabiduría y recorrer el camino para conquistar lo desconocido, y que todo estaba conectado, lo que nos lleva al 4º piso de la mazmorra. Will caminaba junto a Kiki, mientras que vemos a más estudiantes luchando contra los monstruos, y el lugar está lleno. Will no esperaba menos de un encargo del Faria. Cuando estaba por lanzarse a la acción, un estruendo lo estremece. Era Sion, que reventó de un solo golpe a un grupo enorme de Frostwalkers. Para él eso no es nada, y todavía recuerda con frustración aquella vez que Will luchó para salvarlo, mientras que en su caso, nuestro prota reconoce que Sion, a pesar de ser un imbécil, es increíble, y Will decide apurarse, ya que si las cosas siguen así, no quedará ningún monstruo para él. Por eso se adelanta más en la mazmorra, donde poco después, no tarda en encontrarse con estas aves gigantes que estaban por desayunarse a esta chica. Will desvaina su espada, y con rápidos movimientos logra cortarlos sin problema alguno, sorprendiendo a la chica, que se dio cuenta de que Will no usó magia en ningún momento. Afortunadamente no estaba herida, le da las gracias a Will por salvarla, y su nombre es Iris, y es un estudiante de 4º año. Más tarde vamos a la clase de Wagner, donde se explica a los estudiantes que en este mundo crear magia nueva es un logro, uno que hace que una persona pueda avanzar a la torre de inmediato, explicando que la magia nueva porta el nombre de creador o tiene palabras relacionadas con ello. En el caso del hechizo de magia oscura Dax Bardicans, el nombre proviene de un mago ancestral llamado Darbicans, el apagafuegos. El punto de esto es que lograr crear una magia plasmará el nombre de esa persona en la historia. Esta chica llamada Rose le preguntó a Wagner por el Faria. Este no tarda en responderle que el Faria es una locura. Nadie jamás había logrado crear 12 hechizos originales, por lo que es considerada una de las mejores magas de la historia. Colette reconoce que la amiga de la infancia de Will es impresionante, ya que además tiene a toda la academia alterada por el encargo que hizo. Y Ross segura de Colette, ya que se le nota en la cara que estaba celosa del Faria. Colette le dice que ese no es el caso, y Wagner la regaña a ambas por alzar su voz en clase. Luego de esto, Colette se pregunta si Will estará ahora mismo en la mazmorra por el Faria,
Y de vuelta a la mazmorra, Will sigue hablando con Iris, y se da cuenta de que Will es un chico estudioso, que no puede usar magia del que todos hablan. Will le pregunta a Iris si no le parece raro que no sepa usar magia, y si no lo despreciará por eso, pero ella le deja claro que no desprecia a la persona que le salvó. Aunque Will sea incapaz de usar magia, ella respeta a la gente que tiene su propio don. Iris estaba ahí también por el encargo, ya que quiere serle útil a la maga Bender. Ella también quiere ser una maga de las que mantengan el cielo. Will menciona que Iris tiene razón, ellos no conocen el cielo real. El mundo en el que viven está oculto. La gran energía mágica de los Bender lo oculta todo, creando un falso cielo, la gran barrera. La historia dice que cuando la barrera caiga, la oscuridad abrazará de nuevo el mundo, dando inicio a calamidades. Los estudiantes no solo aceptan encargos por mera admiración a los magos Bender, sino porque creen que ayudarán a mantener el cielo. Más adelante, Iris le cuenta a Will que tuvo el honor de conocer a Alfaria. Iris estaba sola en una mazmorra y andaba en aprietos, algo que parece que le sucede seguido, y estaba rodeada de monstruos, y cuando pensaba que iba a morir, fue entonces cuando los monstruos se congelaron de repente. Esto fue obra de Alfaria, que luego de salvarla, tomó su mano para ayudarla a levantarse, y le dijo que tuviera cuidado a la próxima vez. Bueno, consejo que al parecer no siguió. Dicha interacción emociona con mucha razón a Iris, ya que además tuvo la oportunidad de hablar muchas cosas con Alfaria, así que haría cualquier cosa por ella. Mientras Iris hablaba emocionada, Will notaba que Kiki había encontrado algo. Iris menciona que no se ha encontrado ni un solo Force Walker. Cree que han acabado con todos porque es incapaz de encontrarlos usando Search, un hechizo que detecta monstruos. Will le dice que cuando los Force Walkers se mueven, dejan rastros de fragmentos de hielo, pero los restos que hay son más del doble de los que debería haber. Entonces le dice que en esa cueva hay uno enorme, uno fuera del alcance de Search y de los demás. Will claramente se adentra, a pesar de que Iris intenta detenerlo por su falta de magia. El prota sabe que la magia es increíble, pero no indispensable, en especial dentro de la mazmorra, además de que él tiene su propia sabiduría, y vemos cómo comienza a armar el objeto mágico que le dio Rusty. Finalmente llegan al lugar donde vemos que son observados desde arriba. El monstruo no tarda en mostrarse, lanzándose a por ambos. Antes de que pudiera caerles encima, Will tomó a Iris por la cintura y saltó a gran altura para esquivar el ataque. Este monstruo no es un Force Walker, tiene como 20 ojos y se llama Force Rex. Tal y como Will sospechaba, es un monstruo enorme. Solo su rugido es capaz de provocar un estruendo que hace temblar todo el lugar. El Force Rex es una variante del Force Walker, que es casualmente la más poderosa. Vale 6 créditos y es un enemigo de más de nivel 5. Pero basta de análisis por el momento, porque el Force Rex no tarda en atacar de nuevo. Will esquiva el ataque que de haberle dado le congelaría por completo. El prota le dice a Iris que se mantenga alejada mientras él se encarga. Ella intenta hacerlo entrar en razón, alegando que los ataques físicos no sirven contra un Force Rex, ya que es capaz de congelar todo al instante y tiene un apodo bastante curioso: mata enanos. En fin, se supone que solo se les puede atacar con magia a distancia, aunque Iris intenta detener a Will. Él está decidido a hacerse cargo de esto, dejándolo cocinar. Will se equipa el ojito que Rusty le dio, mientras que el Force Rex estaba cargando una nueva ráfaga. Will menciona que de hecho ya ha derrotado a varios de estos antes, haciendo uso del objeto y corriendo rápidamente hacia el monstruo. Will salta para esquivar el rayo de hielo, logrando llegar hasta un punto ciego del monstruo. Estando detrás de él y con los escombros cayendo desde arriba, Will se desliza debajo del monstruo, dejándolo confundido porque a pesar de que tiene como 20 ojos, todos los tiene arriba. Esto confunde al monstruo, que comienza a lanzar ataques al azar. Iris, por su parte, esquiva los escombros que caían. Momentos después, Will lanza el objeto mágico al Force Rex para anclarlo. Luego continúa corriendo para amarrarlo por completo, con tanta fuerza que es capaz de romper parte de su cuerpo. Y así Will continúa moviéndose de un lado a otro, hasta lograr inmovilizar al monstruo por completo. El Force Rex es claramente débil ante el fuego, por ende los ataques explosivos le hacen daño. Y adivinen qué hace el objeto mágico con el que lo amarró. Sí, luego de que se comenzara a congelar por el intenso frío, Will activa el objeto mágico, provocando una gran explosión llamada Torus Navalde, que volcó en pedazos al monstruo. Will no esperaba menos de los objetos mágicos de Rusty. Sin duda son fuertes, pero también fue impresionante ante la forma en la que él se movió. Iris queda sorprendida. Además, su expresión y actitud cambian por completo. Menciona que los rumores que circulan de Will son ciertos. Iris piensa en una forma de reportar lo que acaba de ver. Will se acerca a ella y le dice que ya tienen lo que buscaban, por lo que pueden irse. Ella le sonríe y asiente, volviendo a la actitud con la que el prota la conoció. De ahí vamos a la Torre de Magos, en Mercedes Cowlis, donde vemos otra vez a Iris. Ahora sabe que Will de verdad no puede usar magia, pero compensa eso usando sus habilidades físicas de forma muy creativa. Iris se cambia el peinado, mientras estaba caminando a visitar a los Magia Bender para informar lo que ha descubierto. Ellos son Eleanor Jones-Half, Cariot Insidia Wisseman y por supuesto Elfaria, Theo Thorceus Raybold. Perdón si he dicho los nombres mal, es que menudos nombres, parecen los chinos. Los Magia Bender están en una de sus reuniones. Thorceus menciona que los habitantes celestiales los observan desde más allá del cielo y admite que no tienen la fuerza suficiente para derrotarlos. Eleanor menciona que necesitan más brotes prometedores para cuando llega el día del destino, alegando que no pueden permitir que la profecía se cumpla. A Iris se refieren como Watcher, y Thorceus le pregunta si ha encontrado a alguien útil. Ella cuenta que en la visita a la academia descubrió a alguien interesante.
y recomienda el acceso a Will a la torre a pesar de no poder usar magia. Carrot y Eleanor se niegan, mientras que a Zorceus le parece interesante. Carrot menciona que pronto será el gran festival de magia y podrán decidir si dejarán a Will acceder a la torre o no a través de ver sus resultados. Iris le dice a Alfaria que el chico del cablo es muy interesante. En fin, vamos a la Academia Rigarden, donde están en medio de una prueba. De los 12.000 créditos disponibles que pueden obtener, se necesita esa cantidad para asistir al Instituto Superior, algo clave para llegar a ser Magia Bender. Sion y Colette aprueban con facilidad la presente prueba, derrotando a estos golems. Sion tiene 9.869 créditos, Colette tiene 7.340, y ahora es el turno de Will, que lucha usando sus habilidades físicas. Algunos estudiantes se burlan de él por no usar magia para pelear. Esto hace que nuestro prota se desconcentre por unos instantes, lo suficiente como para que el golem lo golpee. Estos dos se siguen mofando de él, refiriéndose a Will como un inútil incapaz de derrotar a un mísero golem, básicamente un inepto. Luego de eso, la prueba sigue, y más estudiantes muestran sus poderes mágicos, como esta chica que usa lanzas de rayo, y este que usa ráfagas de viento. Ambos logran derrotar con facilidad a los golems. Ella es Lihanna Owenshaus, que tiene 10.100 créditos, y él es Wignall Lindor, con 10.075 créditos. Ahora es el turno de este chico de pelo azul, que usa su magia de hielo para acabar con varios golems a la vez. Él es Julius Reinberg, y tiene 10.480 créditos. Y Anna y Wignall reconocen que Julius es bastante fuerte. Poco después, él se les acerca a ambos para declararles la guerra, alegando que los vencerá a los dos con una nueva técnica secreta. Julius crea una flor de hielo con la intención de darles, pero Wignall y Lihanna la destruyen en conjunto. Wignall le deja claro a Julius que lo espera impacientemente. Cabe destacar que está confirmando que esos dos irán al Instituto Superior, tanto Lihanna como Wignall, que es un elfo, junto a Julius con los únicos en superar los 10.000 créditos. Los créditos de cada estudiante son algo así como la carta de presentación de la fuerza que poseen. Will realmente no tiene los suficientes para graduarse, menos para ir al Instituto Superior. Tiene tan solo 5.405 créditos, y este es su último año aquí. Claramente está desanimado por eso, y por si fuera poco, Julius viene a molestarlo, diciéndole cosas tan feas como que desaparezca. Los dos lamebotas de Julius hacen lo mejor que saben, lamer las botas. Admiran su fuerza y les dicen que sin duda querrán reclutar a Julius tras el gran festival de magia. Nuestro prota no era consciente de que esa fecha se acercaba. Más adelante, a la hora del almuerzo, Colette se siente frente a Will y le dice que a él también le querrán reclutar, ya que llegar al Instituto Superior solo con teoría y práctica no es realista. Además de que anteriormente hubo un caso de un estudiante que con menos de 7.200 créditos fue reclutado. Y todos hablan del festival que se avecina, y es normal. En vísperas del festival todos querrán lucirse y mostrar lo mejor que tienen. El Gran Festival de Magia es un evento que se celebra en la Academia de Magia Rigarden cada 2 años. Ahí se realizan varias competiciones y altos magos de la torre acuden para reclutar a los mejores. Colette le dice a Will que el festival es un duelo entre facciones de la torre. Las facciones son, primero, la varita del Señor del Rayo, Zorceus Face, la varita del Elfo Sagrado, Herluf Cannon, la varita del Emperador de la Llama, Incidia Baraham, y la varita de la Doncella del Hielo, Albis Vina, y la varita del Soberano de la Luz, Masterias Noah. Y si son elegidos por una de las facciones, el acceso a la torre está asegurado. Will menciona que lo de ignorar el proceso de graduación y ser reclutado directamente es algo poco común. Como mínimo debe mostrarse magia que deje por el suelo a un alto mago. Además menciona que en el festival habrán Watchers, cazatalentos que buscan gente para la torre. Bueno, miren, ahí está Iris, uno de ellos. Los Watchers son una de las 7 leyendas de la academia. Will menciona que no llamará la atención en el festival, ya que trabajará, por así decirlo, atrás del telón, ayudando a la gestión. Pero Colette está segura de que si nuestro prota participa, la gente cambiará su opinión de él. Pero Will recuerda lo que pasó cuando estaba en segundo año. Fue abucheado por todos, acusado de hacer trampa. Eso fue en el Festival 50, el conocido por haber sido el peor de la historia. Nuestro prota la verdad tiene cierto trauma con esto, ya que llamó la atención de una forma en la que no quería. Luego vemos a los estudiantes practicando para el festival. Colette le dice a Will que vendrán reclutadores de otras capitales, y no solo de Rigarden. Así que aunque no pueden llegar a la torre, quizás tengan más opciones. Por esa razón, Colette le insiste a Will en que debe aprovechar esta oportunidad para promocionarse en el festival. Poco después, vimos algo raro que está pasando en la academia. Colette se da cuenta de que a pesar de que está bien oculta, hay una barrera ahí. Así que usa a Kiki para deshacerla. Cuando el pasaje se abre, ven que hay una escalera que conduce hacia abajo, donde provienen algunos ruidos. Resulta que este sitio es un lugar de reuniones para hacer apuestas secretas. Esta vez estaban apostando quiénes ganarían cada evento del Gran Festival de Magia. Claramente la mayoría apostaba por los 3 mejores. Los estudiantes pudieron hacer este club secreto porque los profesores no suelen acercarse a los casilleros. Sion también estaba ahí, y como de costumbre, está enojado al darse cuenta de que Will había entrado. Le pregunta qué es lo que hace ahí. Colette lo apunta con su varita y le responde que solo llegaron por casualidad. Además le advierte a Sion que si vuelve a portarse mal con nuestro prota sin ningún motivo, se enojará con él. Will le pregunta a Sion qué hace él ahí, ya que no parece que esté apostando. Los amigos de Sion mencionan que se está diciendo que hay mucha distancia entre él y Lihanna y el resto, pero alegan que a Sion no es que le importe. Sí,
Claro, Xion los manda a callar, ya que claramente sí le preocupan Liana y los otros. Xion le dice a Colette que en realidad no le preocupa esto especialmente, ya que no lo han vencido todavía, y los créditos que le llevan de ventaja son por la parte teórica. Xion confía en que está a la altura de Liana y Wignall en habilidad mágica, pero se enoja bastante por haber tenido que darle explicaciones a nuestro prota. Coméntame en los comentarios qué elemento tú elegirías si te diesen esta oportunidad de nacer en alguna de estas familias de este anime. Sé que suena imposible, pero por si acaso. En fin, al otro día los estudiantes terminan la clase. Will se levanta para irse, pero Colette le detiene preguntándole si tiene algo que hacer ahora, y que quiere acompañarlo a la mazmorra. Él se disculpa y le dice que hoy tiene que trabajar en una taberna. Y vamos a Slumland Street, a la taberna donde nuestro prota estará trabajando. Ahí los mineros enanos, que son explotados laboralmente, ahogan sus penas en alcohol. Ahí conocemos a Gina, la dueña de la taberna. En cuanto a nuestro prota, reparte comida y bebidas a los presentes. Donan también estaba ahí, y reconoce que nuestro prota trabaja bastante duro, además de estudiar. Y no tiene opción, ya que nuestro prota debe trabajar para costear sus estudios. Donan sabe que se acerca el festival de magia, y ve esto como una oportunidad para Will, pero una vez más se muestra como que no quiere participar. Gina recaña a nuestro prota por andar hablando en vez de trabajar, y lo compara con Rusty, que trabaja sin distraerse. Nuestro prota le da las gracias a Rusty por la ayuda. Él menciona que trabajar sin magia es toda la experiencia. Además está dispuesto a ayudar en lo que pueda a su compañero de cuarto. Gina le dice a nuestro prota que le ayuda a conseguir otro trabajador a medio tiempo, pero los enanos dicen que ya nuestro prota trabaja por dos. Ellos consideran a nuestro prota como un hermano más, y cuando ya la mayoría de clientes se fueron, nuestro prota y Rusty quedan limpiando. Este último le pregunta al prota si le parece bien trabajar ahí, ya que los enanos no pagan mucho. Además, el profesor Workner podría encontrarle un trabajo mejor. Willy dice que ya Workner hace demasiado por él. Además, a Will le agrada Donan y el resto. En general considera que los enanos son gente honrada, beben mucho pero son grandes artesanos. Pese a que Will no es enano y es incapaz de usar magia, los enanos lo recibieron con los brazos abiertos. Es por eso que lo respeta mucho. Luego por la cara aparece Julius, refiriéndose a esta taberna como un lugar muy vulgar. Este chico se disculpa con él, diciendo que no había otros lugares abiertos. Rusty le informa a nuestro prota que ha venido gente de la academia. Julius, al percatarse que nuestro prota trabaja ahí, comienza a menospreciarlo y se burla de él, diciéndole que encajaría muy bien en un lugar repleto de bárbaros. Donan se siente ofendido, y Julius no tarda en dirigir su actitud denigrante contra los enanos, diciéndole que es una raza inferior que vino de otro mundo, y que solo viven en el país por mera compasión. Julius comienza a contar que hace tiempo los habitantes celestiales destruyeron el mundo de los enanos, por eso acabaron en este mundo. Luego, Julius comienza a exigir que le traigan comida y bebida. Al contrario que a los elfos, a los enanos se les margina, y si un enano toca a un mago, pueden pagar justos por pecadores. En este mundo donde la magia lo es todo. Sí, la discriminación hacia los enanos es pan de cada día. Cuando Rusty les lleva la comida, estos imbéciles comienzan a despreciarla también, alegando que los enanos no sirven ni para estar en el campo. Nuestro prota comienza a hartarse, mientras que los comentarios despectivos de Julius solo van en aumento. Nuestro prota se quita el delantal y planta cara a Julius y su grupo de idiotas, y amablemente les pide que se retracten de todas las cosas que han dicho. Nuestro prota les dice que esas habichuelas demuestran los sabios que son los enanos con el cultivo, y el sudor de ellos demuestra el esfuerzo en las condiciones más duras. Sin embargo, Julius no se detiene e incluso patea la comida y acaba cayéndole encima a Will. Cuando estos dos imbéciles están por golpearlo, nuestro prota se adelanta y les toma de la camisa, para luego ¡pam! Tirarlos al suelo y voltear la mesa, donde estaban las bebidas que caen encima de Julius. Hacía tiempo que Julius no se sentía tan humillado, así que no tarda en usar sus poderes de hielo para congelar toda la taberna, mientras que saca su varita para amenazar a Will, alegando que no tiene idea de con quién se había metido. Julius ataca luego de llamarlo idiota sin talento. Nuestro prota esquiva los golpes, algunos por muy poco. Pero esto no se termina ahí, porque Julius no parece tener intenciones de detenerse. Luego de un rato, lanza un hechizo que fue capaz de dejar inmovilizado a nuestro prota. Luego coloca una flor de hielo en su pecho para luego atravesarla. Donan le dice que se detenga, ya que esto es excesivo. Mientras que Rusty por su parte comienza a usar su varita a escondidas. La sonrisa en el rostro de Julius se borra al darse cuenta de que Will está como si nada. Luego dice que ha cambiado de parecer, y que encerrarlo en hielo no será suficiente satisfacción para él, y le obliga a participar en el gran festival de magia para poder humillarlo ante todos. Nuestro prota se libera del hielo fácilmente, para luego sostener su varita y decirle que accederá a participar en el festival. Donan intenta detenerlo, pero es inútil. Nuestro prota está muy enfadado. Por otro lado, Julius está seguro de que su victoria está asegurada, mientras que nuestro prota le dice que si él gana, Julius tendrá que disculparse con Donan y el resto. El día del gran festival de magia llega y mediante unas palabras inspiradoras y creadas por Mercedes, la fundadora de la escuela, le da comienzo a este evento, que se estará llevando a cabo en un gigantesco estadio donde una enorme bola de cristal en el centro del lugar los dejará ver las actividades alrededor de este. Ahí los visitantes de otras ciudades anuncian que deben priorizar encontrar un estudiante increíble, así sea un diamante en bruto, por lo que deben prestar muchísima atención.
atención. A continuación, en una escena algo graciosa por parecer una curiosa copia del clásico Quidditch de Harry Potter, vemos a un par de estudiantes volando sobre unas criaturas voladoras. Claro, ¿no? Parecidas a unos dragones pequeños, los cuales atraviesan el niño tal cual pista de obstáculos. Y mientras algunos estudiantes observan asombrados, otros no se sorprenden tanto, ni por la rapidez con la que los chicos vuelan, ni con el hecho de que Liliana parece estar a punto de ganar, así que probablemente ya lo ha hecho antes. También menciona que por nada es la mejor de la escuela. De vuelta con la directora, oímos a alguien preguntar si realmente la princesa de tierra no participará en Magia Craft ese año. Mientras tanto, Iris habla con la directora, y esta le señala que los reclutadores están muy atentos y Liliana, o la señorita perfecta, como el narrador se refiere a ella, nos está dejando asombrados, aunque Iris no se ve muy sorprendida, a pesar que desde los parlantes se puede escuchar que Liliana ha quedado de primera en la Sky Race, y de paso ha roto récord. En ese momento Iris se prepara para irse, dejando a la directora por su propia partida. Pero mientras la chica se arregla el pelo y observa su collar con forma de espada, asegura que tiene a alguien que apoyar, dicho con una voz bastante falsa. Después de esto, podemos ver a Sion con sus compañeros, los cuales están entusiasmados y le desean mucha suerte en el Crown Attack, aclarando que a pesar que no participarán, los estarán apoyando desde el público. Ahí el chico les comenta que a pesar de no tener ganas de participar, no puede retirarse ante el llamado por ayuda de una damisela en apuros, recordando un momento en el que Colette le pide encariciadamente al chico que forme parte de su equipo para el Crown Attack, de una forma algo coqueta y tímida, ya que a palabras de ella, no se lo puede pedir a nadie más. Por esta razón el chico de cabello rojo se nota bastante ilusionado, ya que menciona que al fin Colette se dio cuenta de que necesita a alguien y entre él y Will la elección correcta es más que obvia. Sin embargo, al ansiosamente abrir la puerta del vestidor para encontrarse con Colette, el chico se ve con quien considera su peor enemigo. Sí, nuestro prota Will, por lo que el chico pierde la cabeza y le pregunta a gritos por qué está ahí, por lo que Colette le recuerda que ella le pidió que estuviera en su equipo y le explica que para participar en Crown Attack el grupo debe tener un total mínimo de 21.000 créditos, o sea que para que Will fuera capaz de participar a pesar de su cantidad tan baja de puntos, necesitaban a alguien con una cantidad muy grande de créditos, así que realmente él era la persona que necesitaban. En ese momento, Shiro aclara que no tiene por qué ayudarlo y se abalanza sobre él para intimidarlo y preguntarle por qué razón está participando en un evento como este si no tiene magia. Sin embargo, en ese momento entra Julius al vestidor y Shiro se da cuenta de que Will no lo está viendo a pesar de tenerlo contra la pared, por lo que se sorprende por la osadía de Will por ignorarlo, incluso después de humillarlo de tal manera como lo hizo, hablando sobre lo que pasó en la mazmorra con la criatura. Claro está, aunque Colette le aclara al chico que parece que algo ha pasado entre Julius y Will, y probablemente sea la razón por la que Will está participando. Seguidamente volvemos al gran festival de magia, donde nos muestran al estudiante que está encargado de la narración, un chico llamado Mike Myers, el cual presenta a su compañero, el profesor Edward, mencionando que es el profesor más odiado de la escuela, ya que todos tienen pesadillas con él, y está restándoles créditos, a la vez preguntándose quién lo había elegido para esta tarea, ya que nadie querría narrar con esa víbora al lado. Ahí el profesor, de la manera más macarra, le aconseja al chico que prepare su Toad para la siguiente clase, por lo que el Mike se disculpa y le aclara al público que se las arreglará, no sin antes presentar el evento principal de ese día, el cual es el Crown Attack, y dándoles a las jóvenes de la Orden de las Hadas la señal para que comiencen el ritual de inicio del evento. Ahí las chicas de cabello verde recitan un lindo pero bastante cursi poema, mientras conjuran varios círculos en el cielo, que parecen presentar a miembros de la Orden de las Hadas antes de culminar el hechizo, el cual crea un destello en el cielo encima del estadio. Luego de esto, Mike comienza a explicar las reglas del Crown Attack, y comienza mencionando que al estadio lo rodea la zona volcánica, la zona pantanosa, la zona desértica, la zona de las praderas y la zona boscosa. Entonces menciona que moverse a través de todas estas áreas creadas por el hechizo de las hadas es válido. También los equipos de 3 deberán empezar a los bordes exteriores del mapa y dirigirse al estadio, que se encuentra en el centro, ya que ahí se encuentra una corona donde el primero en alcanzarla se convertirá en el ganador del Crown Attack, así que pueden llegar a su meta de manera directa, o pueden obstaculizar y boicotear a los otros participantes. Además, los estudiantes no solo deben enfrentarse a los peligros de la naturaleza, sino que los profesores colocarán en todo el mapa de juego un montón de trampas para hacer la tarea un poco más difícil. El chico comenta que este se trata del evento más salvaje del gran festival de magia, un verdadero todos contra todos. Por su parte, el profesor Edward aclara que tanto el conocimiento del terreno, el trabajo en equipo son esenciales en este juego, además de que este representa cómo se siente estar en una mazmorra. Pero Mike le recuerda que lo más emocionante de este evento es enfrentarse a los mejores estudiantes, mencionando que, a pesar de que debería ser un secreto, en las apuestas clandestinas del grupo 12, liderado por Wignall, y el grupo 9, liderado por Julius, llevan la gran ventaja, comentando que le ha puesto todo por Wignall con los ojos cerrados, dejando al profesor sorprendido por su confesión. Pero el chico termina comentando una mención honorífica para el grupo 6, el cual es el menos favorito hasta el momento, ya que al lado de Sion, un potencial ganador, se encuentra Will, o como todos
modo lo llaman el sin talento, el inepto, básicamente el pringao. A raíz de esto, un par de estudiantes se burlan de él, mencionando que debería dejar de avergonzar a su escuela. Y en ese momento vemos a Rusty, quien tiene a Kiki en sus piernas y se encuentra muy preocupado por Will. Luego, en las afueras del área de juego, los profesores guían a los alumnos para que se preparen. Ahí en la zona desértica, el profesor Walker se encuentra a Will, por lo que de manera muy preocupada lo regaña por estar ahí, ya que él le ha dicho que no debe participar en este tipo de eventos. Sin embargo, Will le pide disculpas, aclarándole que a pesar de que se burlen de él, tiene que ganar sí o sí, por lo que el profesor se queda algo incrédulo y le advierte que si algo pasa, él ya se lo habría dicho. Finalmente, Mick comenta que hemos esperado tiempo suficiente y ya comienza el Crown Attack, así que todos se apresuran a avanzar. Ahí vemos al grupo número 9 liderado por Julius y comienza en un área con un montón de trampas, lo cual solo parecen cubos inmóviles, mientras uno de los compañeros de Julius se preocupa por la cantidad de trampas, pero el chico de cabello azul le asegura que todo está bajo control. De un momento a otro, todos los cubos se convirtieron en grandes golems, como lo habíamos visto anteriormente, y a pesar de que ya los chicos tienen experiencia con esas criaturas, la gran cantidad es la que representa la amenaza para ellos. De inmediato vemos al grupo número 6, donde está Will avanzando a toda velocidad, por lo que los estudiantes nuevamente comienzan a burlarse de él, ya que recordaron que en las prácticas el chico no les pudo hacer ningún rasguño. Ahí Colette, midiendo un hechizo bastante poderoso, crea una onda eléctrica, la cual transfiere a Will, el cual al darle un puño a un golem, lo manda a volar, logrando así derribar a más de una docena de golems con un solo golpe, y enviando una llamativa onda eléctrica incluso a través de la gran bola de cristal que se encuentra en el estadio, dejando a todos muy sorprendidos. Sí, está volando la cabeza de Mike y los chicos que se burlaban de él, y todos estos se preguntan qué pasó. Por su parte, el profesor Walker se temía que algo así iba a pasar, y mientras tanto, Colette le explica a Sion que a pesar de no poder usar magia, Will está usando un guantelete mágico, además de que no están rompiendo ninguna regla. Seguido de esto vemos a un monólogo bastante dramático por parte de Sion, ya que el chico recuerda con mucho más detalle y desprecio el momento en el que Will lo salvó de la criatura cuando estaban dentro de la mazmorra, afirmando que hubiera preferido morir en lugar de ser salvado por él, y que por esa razón ha practicado mucho y obteniendo mucha fuerza, y aún así está en esa tonta situación. De vuelta con el Crown Attack, Mike nos afirma que el grupo número 6 tiene la gran delantera, adentrándose en la zona desértica, donde se encuentran una gran cantidad de cubos como las que vimos anteriormente, pero en lugar de convertirse en golems, estos crean proyectiles de piedra que son lanzados con gran fuerza hacia los protas. Ahí Will utiliza su guantelete para cubrir a sus compañeros de las piedras mientras él avanza. En ese momento, Colette invoca a través de un hechizo una gran cantidad de espadas, las cuales Will utiliza para acabar con los cubos uno por uno con una gran fuerza y agilidad. Ahí Mike elogia al equipo por su rapidez y señala la increíble participación de Will, mientras Sion se pregunta cómo el chico ha hecho todo eso. Y desde el estadio los alumnos intentan creer que Will solo logra avanzar gracias a la magia de Colette, y ahí vemos a Rusty, que admite que en parte sí es por eso, pero eso no le quita el mérito a su amigo. Y por otra parte, los reclutadores están sorprendidos positivamente. También el profesor Edward se encuentra explicando cómo los movimientos de Will reflejan la experiencia de alguien que está siempre en las mazmorras, y en las gradas Chris hace mucho ruido para apoyar a nuestro prota. Luego, dentro del área de las praderas, un par de chicos de cabello verde son atacados ferozmente por una planta come hombres, mientras que el grupo número 9 se pregunta por qué están haciendo tanto ruido dentro del estadio. Mientras que los compañeros de Julius dan cuenta de que Will está más adelantado que ellos, el chico de pelo azul les pide que se calmen, ya que él sabe bien qué hacer. Después de esto podemos ver que el grupo número 6 ya se ha adelantado en el área boscosa, donde se encuentran un par de trampas de magia oscuras, hechas con círculos de invocación, las cuales Will, de manera muy ingeniosa, desprende del suelo y los pone en contra para que se cancelen entre ellos. Por lo que Mike le pregunta al profesor Edward cómo se siente al respecto, siendo que él fue quien puso esas trampas, pero el profesor no se sorprende. Seguidamente, Will nos comenta que probablemente se encuentren a más grupos a medida que avanzan, y cuando están más cerca del estadio, deben escabullirse para atacar al equipo de Julius por sorpresa, y es donde comienza la verdadera batalla. Sin embargo, cuando el chico corre hacia el lugar donde se va a esconder para esperarlos, es atravesado por un proyectil de hielo, el cual casi lo mata, pero solo rompió su capa. En ese momento, Colette y Will se quedan sorprendidos al darse cuenta de que el chico llegó antes que ellos. Entonces, cuando Julius, sin chistar, comienza a atacar a Will, porque el chico se dispone a pelear con él, hasta que de repente, una gran ráfaga de calor derrite todos los cristales de hielo que había creado Julius. Ahí Sion declara su superioridad enfrente a Julius, mientras crea un acceso poderoso enfrente de él. Y Colette, viendo lo que puede pasar, crea un muro de piedra frente a Will para protegerlo del ataque de Sion. Luego de una fuerte onda expansiva, que alertó incluso a la gente que estaba dentro del estadio, Colette se puede dar cuenta de que Sion realmente no le apuntó al mago de hielo, sino a Will. Seguidamente Julius aparece, y Colette se sorprende de que el hechizo de Sion no le haya hecho daño. En ese momento Julius lanza un hechizo de congelamiento en contra de Colette, y del otro lado del muro de hielo, Will quiere ayudarla. Sin embargo, Sion le exige que empuñe su espada para pelear con él. Seguidamente, en retrospectiva, Sion nos cuenta que él solía tener algo de lástima, pero a la vez admirar al prota, y que por esta razón él quería evitar que él se sintiera mal. En ese momento vemos una escena donde nuestro prota tiene un papel pegado en la espalda, donde dice que es un tonto sin talento, el cual Sion se lo quita, quemándolo para luego pisarlo, y ofrecerle a Will de una manera
algo maleducada, ser su amigo. Sin embargo, el chico solo continúa caminando por el pasillo, ignorando por completo a Sion, por lo que el chico de pelo rojo lo persigue para preguntarle qué le pasa, pero Will le contesta que se aleje de él, dejando a Sion completamente sorprendido, y nos menciona que desde ese momento, hasta ahora, él lo ha odiado con todo su ser. En ese instante, lentamente volvemos del pasado hasta el presente, con un ataque de Sion, el cual sortea entre los árboles, y casi logra atinar al prota, pero este logra esquivarlo gracias a su rapidez, a pesar de que inmediatamente es atacado por unas especies de cuerdas de fuego, los cuales lo atacan, y dejan caer al suelo para recibir otro ataque, dejándonos ver que Sion ha mejorado muchísimo en cuanto a la magia. Luego, al darse cuenta de que lo único que está haciendo nuestro prota es huir, y no atacarlo, Sion le reclama por eso, exigiéndole que se pelee con él. Sin embargo, nuestro prota le recuerda que son un equipo, y no deberían pelear entre ellos. Todo esto mientras la espada de nuestro prota se encuentra a rojo vivo, por el calor de los ataques de Sion. Will resalta que también tiene una promesa que cumplir, y debe ir a pelear con Julius, pero su compañero de equipo lo amenaza diciendo que si no va a pelear, lo va a destruir, lo cual hace a Will preguntarse si de verdad tendrá que pelear con él. De vuelta en el estadio, todos se encuentran sorprendidos por lo que está pasando, ya que nadie se esperaba que todo eso ocurriera. En ese momento, Mika narra lo sucedido, y le pregunta al profesor Edward qué piensa al respecto, por lo que el maestro comenta que sin importar la razón, dos miembros de un equipo no deberían pelear nunca, además de mencionar que es lamentable, ya que a pesar de que si tuvieran un desempeño bueno en el Crown Attack, los reclutadores en el público van a tomar esa actitud como algo muy negativo, y a pesar de que Mike entiende lo que dice el profesor, se extraña muchísimo, de que su cara parezca más bien alegría o risa. En ese momento podemos ver que tal y como pensábamos que pasaría, los reclutadores se están dando cuenta de la situación, y comentando que en efecto esta situación es lamentable. Empaña bastante el altísimo puntaje que tenía Sion en la academia, por lo que quizás no lo tomen en cuenta. Chavales, si a partir de ahora hablo un poco mal es que estoy un poco enfermo. Tanto fuego y hielo me ha resfriado. Por cierto, comenta en los comentarios qué poder prefieres, el de fuego o el de hielo. Yo el de rayo. En fin, por otra parte, Rusty se encuentra con Kiki, mientras ambos están preocupados por el prota, y se preguntan qué va a pasar, y en ese momento llega Iris, la cual Rusty reconoce, y la chica se presenta como la novata que se lleva bien con todo el mundo, además de pedirle permiso para poder sentarse a su lado, el cual él le concede. Seguidamente Iris comienza a gritar en apoyo al prota, y Rusty se sorprende, y le comenta a la chica que él pensaba que ella era más bien una de las chicas que seguían en las masas. En ese instante Iris le comenta que alguien le habló sobre Will, y a pesar de que al comienzo no estaba muy interesada, ahora está obsesionada con él, por lo que Rusty se sorprende en voz baja, lo cual hace que Iris le pregunte si Will también tiene el corazón de él, lo cual el chico afirma confesando que no hay nadie más que quiera más a Will, por lo que Iris le comenta que el amor es una carga muy pesada. ¿Trapito? Espero que no. Entonces Rusty le comenta que es su compañero de habitación, y que muy probable Colette esté junto a ellos en ese grupo. Ahí vemos a Colette, la cual se encuentra huyendo de Julius, la cual provoca diciéndole que si sigue huyendo, ya no la van a llamar la princesa de la tierra, por lo que ella se detiene para amenazarlo. A decir esa frase otra vez. Ahí sin querer Colette pisa una trampa de magia oscura, o negra, o blanca, ¿vale? No sé. Demostrando que Julius la engañó, y la trampa crea una gran explosión. En ese momento los estudiantes dentro del estadio se confunden muchísimo, ya que en varias de las bolas de cristal aparecen varios Julius, y en ellas el chico se enfrenta a varios grupos al mismo tiempo. Entonces vemos que llegó el grupo de Lindor, y el chico le habla de manera condescendiente a Julius, y le pregunta si vino a enfrentarse a ellos, por lo que Julius afirma lo que dice, pidiéndole que recuerde que le declaró la guerra. En ese momento, Lindor le devuelve a Julius su flor, solo para luego destrozarlo mediante un hechizo, dejando solo sus pies. Ahí el chico de pelo verde recoge un pedazo de cristal dejado en el piso, por parte de Julius, para luego comentar que es increíble lo que ha hecho, y es una nueva magia venda, mientras que los compañeros del elfo parecen aún no entender lo que sucede, ya que le agradecen al chico por salvarlos, y se preguntan por qué Julius se toma la molestia de pelear contra ellos. Por su parte, Mick celebra el triunfo de Lindor frente a Julius, mientras que desea que sus ahorros de toda la vida se multipliquen. Mientras tanto, en el estadio vemos a dos chicas, elfas, charlando, donde una de ellas, al parecer llamada Lefilla, le pregunta a la otra chica qué le parece el desempeño de sus representantes dentro del colegio, por lo que esta le contesta que es promedio, y que cumple las expectativas pero realmente no las supera, y que se quiere ir de inmediato ya que es alguien introvertida. Estar alrededor de tanta gente le está colmando los nervios. Por otra parte, Lefilla le llama la atención toda la situación, pero se pregunta cómo se le informarán a la señorita Eleanor. En el estadio, un par de compañeros de Sion piensan que probablemente gane Julius o Lindor, mientras que se preguntan por qué Sion habrá hecho lo que hizo, aunque mientras piensan en esto, podemos escuchar a Will preguntándose por qué Sion está tan obsesionado con él, lo cual nos hace pensar que quizás Ivan pertenece al mismo grupo que Rusty, Iris y Colette. En ese momento puedes ver una retrospectiva del mismo día que nos contó Sion, pero desde el punto de vista de Will, donde el chico se encontraba estudiando y es molestado por sus compañeros de clases, por lo que el chico se pregunta por qué le molestan tanto, además de admitir que él sabe que es un fracaso más que nadie, y no necesita que se lo recuerden, además que no les pide que lo acepten, ya que eso sería demasiado pedir. Al menos quisiera que lo dejaran en paz. Sin embargo, el prota se fuerza a sí mismo a centrarse en el futuro, ya que no hay tiempo que perder y quiere estar con su amada. En ese momento, mediante un poderoso hechizo de Sion, invoca un guardián, el cual es un halcón de hecho de fuego,
lo cual sorprende muchísimo a nuestro prota, el cual se apresura a cortarle las alas para poder atacar a Sion. Sin embargo, se da cuenta de que el guardián rápidamente regenera su extremidad, por lo que el chico se da cuenta que debería destruir su núcleo para poder vencerlo. Además, Will recuerda que los guardianes están hechos para defender y ganar tiempo. Sin embargo, el halcón de fuego ataca sin piedad y sin parar, lo cual le llama mucho la atención. Por otro lado, en el estadio, todos los asistentes se encuentran sumamente sorprendidos por el poder de Sion, ya que está haciendo una cantidad grande de conjuros poderosos sin mucho esfuerzo de por medio, porque el profesor Edward comenta que ya no tiene el nivel de un estudiante. En ese momento conocemos a un reclutador de la fracción de fuego llamado Roger Holland, el cual pide información sobre Sion, y al analizarla se sorprende al darse cuenta de que había sido colocado como el cuarto mejor de la escuela y piensa que debe haber mejorado mucho antes de la competencia, además de comentar que los estudiantes nunca dejan de sorprender, ya que son como unos polluelos que antes de que se den cuenta se convierten en halcones. Ahí le pide a su compañero que le informe a Cariot que tienen una muy buena lección para él. Ahí nos muestran a Cariot Insidia Wismer, el cual es el emperador de la llama. Por otra parte, volvemos con Sion y Will, donde el primero se molesta mucho por la debilidad de Will, comentando lo que le hizo mejor contra el centinela malvado en la mazmorra. Ahí Will le reclama al chico que no tiene ninguna razón para pelear, por lo que Sion, muy sorprendido, le pregunta si después de todo lo que ha pasado y todo lo que le ha hecho no siente ningún rencor, por lo que Will le confiesa que obviamente que sí, pero también le comenta que debe encargarse de Julius por el momento, aunque Sion no le deja terminar la frase, ya que comienza a molestarse aún más al ver que sigue pensando en Julius, a pesar de que está en medio de una pelea con él. Así que de inmediato le deja en claro al prota que le molesta muchísimo ver cómo nunca se rinde a pesar de no tener talento, pero más que eso le molesta que a pesar de estar enfrente de él, no le puede ver, entonces le exige que lo mire, bastante desesperado. En ese momento Will se da cuenta de lo que pasa, recordando aquel día, y confiesa que no sabía cómo Sion se sentía con respecto a él, pero al ver que reconoce su valor y su fuerza, se ve la obligación de pelear en contra él, como se debe. Por eso Will se posiciona para pelear sin contenerse, y Sion se da cuenta de esto también y se prepara para atacar. Como se menciona antes, Will puede vencer a casi cualquier enemigo después de pelear una sola vez contra él, por lo que el chico analiza todos los movimientos de Sion y del halcón para poder vencer. Así que al darse cuenta de que Sion va a lanzar un ataque doble, el chico se adentra entre las llamas para esquivar sus ataques, lo cual sorprende muchísimo a Sion, y seguidamente Will salta para poder perforar el núcleo del halcón, así derrotarlo, y así hace que explose dejando pasmado a Sion, el cual, viendo que el prota viene corriendo rápidamente hacia él, se prepara para lanzar otro poderoso ataque justo enfrente de él, y cuando los chicos están a punto de colisionar, un repentino grito y una pared justo en medio de ellos los detiene. Obviamente se trata de Colette, la cual aparece sin la mitad de su ropa, ya que esta fue destruida durante la batalla contra Julius, y cuando los chicos se preguntan por él, ella comenta que ya lo venció, pero desapareció de repente, aunque se interrumpida por Sion, el cual está bastante alterado debido a cómo luce Colette en el momento. Sin embargo, a ella esto solo le molesta aún más, ya que todo lo que pasó es culpa de él, y él solo puede fijarse en eso. Entonces la chica le sugiere a Will que vaya a buscar a Julius, ya que ella puede hacerse cargo de Sion. Sin embargo, él refuta eso, y la chica comienza a discutir con él hasta que Will coloca su capa sobre ella para taparla, justo antes de agradecerle por lo que hizo, y así Colette se sonroja bastante. Inmediatamente Will se disculpa con Sion por no terminar la pelea, y le ofrece terminarla otro día, aunque el chico de pelo rojo solo chilla, y comienza a quejarse de nuevo. De vuelta en el estadio, Mike se pregunta quién llegará primero, y justo en ese instante el grupo número 9, liderado por Julius, llega, causando conmoción entre los estudiantes, y Mike comenta que ya no hay nadie alrededor de la corona, y ahora es toda suya. Sin embargo, todo esto pasa mientras vemos a Will moverse con una velocidad increíble, llegando hacia el estadio como un cometa, y cayendo detrás de Julius, el cual el chico le reta un duelo, causando así una sonrisa psicópata y excitada por parte de Julius. Después de eso podemos ver a Alfaria sentada de manera muy serena en su habitación, cuando llega una chica llamada Sarisa, la cual la despierta de un golpe, solo para decirle que deje de estar durmiendo y observando el mundo desde arriba, ya que es lo único que hace, como si ser una magia vender pues sea solo una excusa, tratándolo de una manera muy ruda. Seguidamente la mujer le extiende un papel y le pide que lo lea. Ahí se encuentran los candidatos que fueron seleccionados por los reclutadores. Además le informa a la chica que ellos consideran que la mejor opción es Julius, de la facción de hielo. A pesar de que todos son excelentes de este año, Julius está causando un gran revuelo. Luego de observar el papel de las chicas, concluye que si todo lo que dice ahí es cierto, quizá él sí sea digno de ser su sucesor. De vuelta en el estadio, Mike nos recuerda que el grupo que gane será el que consigue la corona primero, y se encuentran disputándose del grupo número 6 y número 9. Luego de esto, Julius le asegura a Will que está alegre de poder enfrentarse a él, cara a cara, y que su victoria es inminente. Sin embargo, Will le confiesa al chico que no tiene intención de dejarlo ganar, aunque Julius solo se ríe de eso. Comienza su ataque, creando una nube fría en la que Will queda encerrado, y alerta a cualquier ataque que Julius pueda hacer. En ese momento Will siente pasos, y al estar seguro de dónde se encuentra el enemigo, comienza a correr, estando seguro de que sabrá en dónde están los estudiantes al observar de dónde vienen sus ataques.
clones. Pero tras esquivar 3 ataques y estar a punto de golpear a quien él cree que es Julius, recibe un cuarto ataque desde un costado, dejándolo desconcertado. En ese momento, Julius dispersa la nube solo para que Will pueda darse cuenta de que realmente los 3 chicos nunca se movieron, dejando flipando a todo el mundo del estadio. Inmediatamente después podemos ver que hay más de un Julius rodeando a Will, 3 para ser exactos. Es ahí que Julius confiesa que sus clones también explotan, y ¡boom! Estallan los clones muy cerca de Will, donde uno deja envuelto a nuestro prota en cristales de hielo y sin poder moverse. Ahí Mike no dice lo que pasó, pero le pide explicaciones al profesor Edward. Vemos la cara del profesor, el cual se encuentra incrédulo al igual que el profesor Workman, que nos informa que ese hechizo es magia creada por el Faria, más específicamente un hechizo de Amado, el Glaze Rose. Seguidamente Rusty y Will analizan los movimientos de Julius y se dan cuenta de que efectivamente está usando la magia del Faria, lo cual pone bastante molesto a Will, por usar la magia de su mejor amiga, aunque esto solo hace que Julius se burle más de él, y confiesa que él aprendió esos hechizos a base de estudiar él mismo, por lo que así sea de mayor o menor medida, está casi a la altura de la magia Bender, por lo que rebaja a su mejor amiga diciendo que entonces no debe ser la gran cosa, y comentando que un día la dejará en ridículo frente a todo el mundo. Esto hace que Will se moleste muchísimo, corre hacia Julius para atacarlo. Sin embargo, los clones del chico comienzan a atacarlo al mismo tiempo, por lo que debe esquivar los golpes mientras que los amigos de Julius se burlan de Will y le preguntan por qué se queda ahí, ya que los clones lo van a encerrar, y eso mismo sucede hasta que los clones se detienen y lanzan un rayo al cielo, para luego unirlo justo encima de Will, dejándolo encerrado en un triángulo de hielo, que incluso congela a Will cuando intenta tocarlo. Mientras todo esto pasa, Julius se sigue riendo de él, mientras el público del estadio se encuentra impactado, y más cuando ven algo gigante en el cielo, lo cual es una gran masa de hielo, el cual mediante el hechizo Cheluen Kaunis, Julius lo lanza con fuerza hacia Will, aplastándolo y dejando a casi todos sin palabras. Casi, ya que Mike grita alabando la fuerza del chico de cabello azul, mientras que el profesor Edward señala que ganó sin dar ni un solo paso, lo cual es el escenario ideal para un mago, además de recalcar que tiene 10.000 créditos, y no es por nada. Seguidamente Julius se echa halagos a sí mismo, para luego dirigirse a los reclutadores y comentarles que sus acciones demuestran que su magia es superior, y que él está destinado a ser el sucesor de Elfaria. Ahí podemos ver que todos en el estadio se encuentran fascinados por el despliegue de habilidades de Julius, incluyendo a Laith, quien comenta que lograr vencer a Will es una hazaña, ya que es extremadamente ágil y fuerte. E incluso con todo eso, Julius solo lo hizo para lucirse frente a todos. Sin embargo, en ese momento, Rusty comenta que si pierde después de todo eso, quedaría humillado frente a todos. Es entonces cuando Will logra salir de la prisión de hielo mediante un par de espadazos, dejando a todos sorprendidos. Y el chico explica que tiene la mala costumbre de perder la compostura cuando alguien habla de Elfaria. Sin embargo, le asegura a Julius que sus hechizos no son perfectos. En ese instante, Will es atacado por el chico sin piedad, pero tal y como lo afirmó, parece haber encontrado un punto débil en su hechizo y logra acabar con un par de clones, e incluso con el par de compañeros de Julius en cuestión de segundos, dejando sorprendido al profesor Edward, el cual reconoce la estrategia que utilizó Will, ya que fue la misma que usó en su batalla contra él. Seguido de esto, un par de clones de Julius se comenzaron a desmoronar, por lo que la gente se pregunta qué sucede, y Will les explica que el chico estaba utilizando a sus compañeros como un apoyo para generar clones, así que le dice que solo puede usar la magia de su amiga por unos momentos, así que ni siquiera debería atreverse a compararse con ella, ya que no le llega ni a los talones, y esto hace que Julius se moleste muchísimo. Por otra parte, volvemos con Elfaria, cuando dice que ciertamente Julius podría ser su sucesor. Sin embargo, vemos que la chica detiene a Sarisa para confesarle que no es a Julius quien ella quiere como sucesor, sino que le gustaría estar acompañada de un espadachín solitario, claramente refiriéndose a nuestro prota. Luego de esto vemos a Julius y a Will, donde nuestro prota le dice que realmente no controla el hechizo, ya que los clones pueden actuar libremente, pero ese hechizo requiere control constante, así que no lo tienen dominado por completo. Con este comentario nuestro prota logra molestar al chico, el cual lo ataca pero logra evitar sus golpes. Julius continúa atacando mientras que nuestro prota sigue esquivando sus ataques. En ese momento Julius nos confiesa que perdió el temple por el comentario que le hizo Will, además de que sin la ayuda de sus dos compañeros solo puede controlar a 4 clones. Sin embargo, el lado bueno para Julius es que según él, Will no sabe cuál de ellos es el verdadero. Sin embargo, en ese momento, Will se acerca rápidamente ante él para darle un golpe con su espada. Pero Julius logra crear un muro de hielo a tiempo para no ser golpeado, aunque uno de los pedazos de este muro logra darle y caer al suelo. En ese momento el chico le pregunta a Will cómo supo que él era el verdadero, por lo que Will le confiesa que en ese hechizo la temperatura del cuerpo del clon es contraria a la del usuario, así que la temperatura de los clones es de menos 36 a menos de 37 grados centígrados, ¿vale? Y como el chico no tiene un buen control del hechizo, los clones crean cristales de hielo a sus pies sin querer. Debido a que Julius perdió el control de la situación, los clones se desmoronan. Seguidamente Julius se pregunta cómo es que un chico sin talento como Will logra entender ese hechizo mejor que él. Es ahí cuando Will le confiesa que Elfaria y él son amigos de la infancia y ambos son huérfanos y crecieron en el mismo orfanato, así que por eso conocí bien a su amiga, además de que la miraba y la estudiaba. Sin embargo, se quedó atrás de ella y no pudo alcanzarla. Ahí desde su torre, Elfaria le asegura a Will que todo lo que se esforzaron y estudiaron juntos no va a ser en vano. Debido a todo eso, Julius se molesta y ataca al chico asegurándole que un sin talento como él no podrá vencer a su magia, pero Will parte su masa de hielo por la mitad, haciendo que Julius caiga de rodillas. Entonces Will asegura que es un chico excepcional, ya que es el primer mago que ha
podido recrear la magia del Faria, sin embargo, debe conocer su lugar, ya que ese fue un hechizo que ella creó cuando tenía nada más ni nada menos que 2 años. Seguidamente Julius entra en cólera y decide crear 8 copias de él, ya que el chico admite que no tiene tanto control, pero decide intentar ganar por un número. Pero en ese momento Will se disculpa con él y le confiesa que el Faria suele molestarle con 9 copias de ella misma. Esto molesta incluso más a Julius, quien comienza el ataque contra Will. Sin embargo, el chico logra evitar todos los ataques, poniendo sumamente nervioso a Julius, por lo que el chico comienza a huir del prota, el cual lo persigue rápidamente destruyendo a sus clones con gran rapidez y agilidad sin piedad. Después de quitar los obstáculos en su camino, Will logra alcanzar a Julius, donde le da un puñetazo sumamente placentero, dejándolo tirado en el suelo con un diente roto. Seguidamente todo el público del estadio se vuelve loco, incluyendo a Liz, quien anima a Will mientras Rusty se encuentra en shock, y el profesor Walker suspira de alivio. Lyanna lo observa con atención y Colette llega muy contenta al estadio. En ese momento, Mike le recuerda que ya nada se le interpone en su camino, y ahora debería tomar la corona. Sin embargo, podemos ver que Lindor ya se encuentra ahí, y se coloca la corona en la cabeza, comentando que mientras ellos estaban peleando entre sí, le dieron tiempo de llegar. Esto sorprende a todos y contenta muchísimo a Mike, ya que su dinero será multiplicado. Luego de esto, regresamos con el Faria, a la cual Sarisa le anuncia que el Crown Attack terminó. Sin embargo, ella le pregunta si existe un hechizo para volver en el tiempo o para borrar recuerdos, por lo que Sarisa confiesa que si llegara a existir alguno, ella no la dejaría usarlo. Ahí el Faria comienza a llorar, clamando que no quería molestar a Will, ya que solo quería jugar con él, y ahora todos los que asistieron al estadio saben sus secretos. Por otra parte, Sion observa a Will y está indignado de que incluso haya vencido a Julius, por lo que declara que será él quien lo venza. Mientras tanto, Claude se acerca a Will para ver si está bien, pero nuestro prota solo se disculpa por haber perdido la corona, aunque a Colette eso claramente no le importa, y Will realmente está alegre por haber cumplido su promesa. Luego de esto, podemos ver a Will siendo recibido con mucha comida y bebida, para agradecerle por parte de los enanos. Asimismo le hace muchos cumplidos a Colette por su gran talento, también agradecen su ayuda, y por su parte el profesor Walker le agradece a los enanos por cuidar de Will y tratarlo también. Un rato después, el jefe de los enanos le pregunta a Will si fue seleccionado para subir a la torre. Sin embargo, Colette no le deja responder, y se niega rotundamente, comentando que es muy obvio ya que peleó sin su equipo, y ni siquiera tomó la corona del Crown Attack, aunque también comenta que todo fue culpa de Sion. Por su parte, Rusty pregunta dónde está el tercer miembro del equipo, por lo que nuestro prota recuerda cómo invitaron al chico, pero por razones que ya todos sabemos no quiso ir. En ese momento el jefe de los enanos le recuerda a Will que a pesar de todo, las cosas salieron muy bien, ya que Will pudo vencer a Julius, y el chico tuvo que disculparse con ellos, revelándolos que los chicos se encontraban ahí sirviendo comida y lavando los platos, ya que los enanos consideran que las disculpas deben mostrarse con acciones, y solo fue una casualidad que faltara personal. De esta manera Julius tuvo que servir la comida de la que en un pasado no tan lejano se burló. Ahí dentro de la cocina el chico de cabello azul se lamenta por haber perdido contra Will, ya que gracias a eso no lo postularon para subir a la torre, además de estar siendo humillado. Luego de eso podemos ver a Colette, lo cual le pregunta al profesor Quirkner si habría sido una buena idea realizar esa fiesta. Sin embargo, el profesor le comenta que eso ya no importa, pero lo que sí le preocupa es qué pasará de ahora en adelante, ahora que todos saben que Will tiene talento. Por su parte, Colette no se preocupa, ya que piensa que lo tratarán mejor, pero el profesor Quirkner no se ve tan seguro sobre eso. Al día siguiente, vemos a un par de chicos en el colegio de magia hablando sobre las prácticas, y mencionan que se tratan de una semana entera recorriendo una mazmorra, y uno de los estudiantes le pregunta a su compañero si tiene equipo, mientras que el otro contesta que no, y le encantaría poder formar parte con los 3 mejores de la escuela. Inmediatamente después vemos a Colette y a Will, los cuales se encuentran caminando en un pasillo de la escuela, cuando un par de chicos detienen a Will para pedirle que vaya a la mazmorra con ellos, pero unas chicas vienen detrás de ellos y le piden a Will que vaya a la mazmorra con ellas. Sin embargo, ambos grupos le siguen llamando inepto y fracasado. En ese momento llega un tercer grupo que logra terminar de confundir a Will, mientras los 6 estudiantes lo correrán contra la pared. En ese momento detrás de ellos pasan los 3 mejores estudiantes de la escuela, los cuales parecen ignorar a los chicos. Por otro lado, Colette piensa que la gente debe haberse vuelto loca después de haber visto el desempeño que tuvo Will en el festival, y se pregunta si a eso es lo que se refiere el profesor Walker, por lo que la chica se pone entre Will y los estudiantes para defenderlo, diciendo que ellos mismos son los que lo despreciaban y ahora que lo necesitan lo acosan también. Piensa que lo hicieron enojar, pero por su parte Will de tener nuevos amigos, mientras que Colette se lamenta por la falta de interacción humana del chico. Las chicas le piden a Will que vayan con ellas a la mazmorra. Sin embargo, Colette las aparta de él diciendo que ya tiene planes, ya que irá de compras con ella. Al día siguiente, y Will, que aunque muy confundido no desmiente lo que la chica dice, y podemos ver que al llegar a su habitación lamentó por lo que dijo, ya que piensa que solo fue el calor del momento y puede que suene algo raro. Y ahí llega su compañera de cuarto, una chica llamada Rose, la cual la felicita por tener una cita con Will, ya que todos saben que ella le gusta a él. Por su parte, Colette le aclara que no tiene una cita, pero su amiga le comenta que si van a salir de todas maneras, debería ir muy bonita, para que los rumores sobre ellos se hagan realidad. Mientras tanto, en la habitación de Will y Rusty, el último le pregunta al prota si irá a la mazmorra al día siguiente, pero su amigo le confiesa que irá de compras, un poco a la fuerza, por lo que Rusty entiende que se trata de Colette. Y luego de que Will le confiese que irá, ya que tenía que comprar otras cosas, y sería bueno hacerlo con compañía, el chico hace una sonrisa un poquito falsa. A la mañana siguiente, Colette se encuentra esperando a Will en una fuente,
con un vestido muy bonito y un semblante brillante, y Colette se preocupa por el hecho de que lo que van a tener no es una cita, pero ella pretende que termine siendo una. En ese momento llega nuestro prota, el cual saluda a la chica y se queda mirándola, por lo que ella le pregunta qué pasa. Ahí nuestro prota admite que Colette se ve muy hermosa y diferente a lo normal, e hizo que se le acelerara el corazón, y en ese momento obviamente Colette se vuelve loca y no sabe qué decir, y después de un momento le agradece a nuestro prota. Sin embargo, algo inesperado pasa, ya que llega Rusty, y Colette no entiende qué hace ahí, por lo que Will le aclara que él le pidió venir, y no vio problema en eso, así que el chico rubio se presenta con Colette, mencionando que mientras más sean, más divertidos sean, y tomando a Will de la mano para comenzar a caminar. Ahí Colette se sorprende muchísimo al ver que los chicos caminan de la mano, y se pregunta qué está pasando. Entonces cuando Rusty voltea a ver a Colette, con una cara juguetona, que la chica pierde la cabeza y pone un grito en el cielo. Seguido de esto, podemos ver una secuencia donde Rusty le trae un libro a Will. Justo antes de que lo haga, le acomoda una corbata a probársela. Todo esto sin dar a Colette la mínima oportunidad de acercarse a Will, por lo que la chica está algo triste. Lo que mientras están solos, Will le pregunta qué le pasa, por lo que la chica es completamente honesta y le pregunta qué sucede con Rusty, ya que están demasiado juntos y es bastante femenino, preguntándole incluso si de verdad es un chico, por lo que nuestro prota le contesta que es bastante obvio que es un chico. Además le comenta que le ha visto la prueba y que la tiene más grande que él, por lo que obviamente Colette se sorprende muchísimo y queda aún más molesta. Luego de esto, Will también comenta que Rusty es bastante pegajoso, pero siempre lo ha sido, incluso desde que eran niños, por lo que ya está acostumbrado. En ese momento Colette está a punto de refutar, pero llega Rusty, el cual ha comprado 2 bebidas para ellos, y cuando Will le pregunta dónde está su bebida, Rusty comenta que la va a compartir con él. En ese momento Colette le dice al chico que puede compartir la de ella. Ahí Rusty le lanza una mirada afilada a Colette para inmediatamente pedirle a Will que vaya a llevarse su espada con los herreros para arreglarla. El prota está algo confundido, pero Colette le comenta que a los enanos no le gusta ver magos en sus tiendas y sería mejor que vaya él solo. Por su parte, Will no parece creérselo, pero acepta ir y dejarlos solos. Seguidamente Colette suspira y le pregunta directamente a Rusty si es su imaginación o él le gusta a Will más que como un amigo, pero que Rusty directamente también le aclara que nadie ama a Will más que él, y en definitiva Will lo quiere a él más que a ella. La chica se sorprende mucho y le comenta que ella solía darse muchos abrazos con Will, por lo que Rusty le comenta que ellos se bañaban juntos en las noches, todos los días, llamando la atención de la gente alrededor, ya que ahora los dos tienen una aura de enemistad bastante grande. Después de esto volvemos con Will, el cual se encuentra preguntándose qué le pasará a sus amigos. En ese momento una voz interrumpe sus pensamientos y al voltearse se da cuenta de que se trata de Liana, una de las estudiantes más destacadas del colegio, la cual le pide a Will que le dé un momento de su tiempo y vaya con ella a un lugar, y nuestro prota acepta. Un rato después podemos ver que llegan a una sala de té donde se encuentran Lindor, Sion y Julius. Ahí la chica le recuerda las prácticas que tienen en las mazmorras y le comenta que le gustaría que los 5 conformaran un grupo para atacar a las mazmorras. Tal y como lo esperaríamos, Sion se molesta bastante al ver a Will, mientras que Julius se nota bastante inquieto. Ahí Sion le pregunta qué hace ahí, mientras que Julius le pregunta a Liana lo mismo. Sin embargo, al ver que no le contesta, se pone agresivo y toma a Will del cuello, por lo que Lindor crea una ilusión para que todos se calmen. Ahí el prota nos aclara que las ilusiones son hechizos exclusivos de los elfos y les permiten invocar fantasmas. Por su parte, Lindor le dice a Sion que ningún mago debería rebajarse al nivel de un enano, además de pedirle a ambos chicos que escuchen la explicación de Liana al menos. Seguidamente la chica les explica que necesitan muchas habilidades para las mazmorras, y el gran festival de magia, Will logró demostrar que él tiene algo que ellos no tienen, por lo que les sería muy útil tener en su equipo para las mazmorras. Sin embargo, Julius no está de acuerdo, ya que no puede usar Shards, y Sion comenta que no quisiera formar parte de un grupo con él de nuevo, nunca más. Ahí Lindor les reclama que solo son un par de perdedores llorones, ya que nadie debería menospreciar hacia alguien que les ganó. El elfo le recuerda las cualidades de Will, mientras que Julius solo le comenta que Liana le gana a él en créditos. Ahí Lindor aclara que debido a esto, él le respeta muchísimo y confía en cualquier decisión que ella tome, incluso la de integrar a Will en su equipo. Luego de esto, Liana les aclara a los chicos que quiere usarlos para obtener la mayor cantidad de puntos y poder ascender la torre. En ese momento Will se confunde bastante, ya que sabe que ella fue elegida como candidata por la facción de Rayo. Por esta razón, la chica le aclara que los que se encuentran en ese colegio son sobras y deben hacer más de lo necesario, en especial de ella, ya que comenta que viene de una familia muy luchadora y de gente que muere joven, por lo que debe alcanzar la gloria lo más pronto que pueda, para no dejar en ridículo el apellido de su familia. Además de que llegar a la torre no alcanza, sino que ella tiene que convertirse en una magia bender, y le pide a sus compañeros que se apoyen en su misión mientras su moneda dentro del cáliz que está en la mesa. De esta manera todos los chicos lo hacen y nos quedamos sin saber cuál fue la decisión de Will. Inmediatamente podemos ver que los amigos del prota lo están buscando cuando lo ven salir de un callejón, por lo que ellos le comentan que lo buscaron en la herrería y no estaba, por lo que se preocuparon, así que Will les confiesa que va a participar en las prácticas con el grupo de Liana. Tiempo después podemos ver que el profesor Wagner está explicando a los alumnos la dinámica de las prácticas, aclarando que van a recorrer las mazmorras y matar a monstruos y guardianes de los pisos para conseguir la mayor cantidad de créditos que puedan, mientras que el profesor Edward aclara
que será peligroso, ya que el año anterior murieron 4 estudiantes, ya que fueron devorados, y a pesar de que habrá profesores monitoreando ciertas áreas, las muertes no pueden ser evitadas, así que tendrán que tener cuidado, pero no tener miedo. Una vez llegando a la mazmorra, Lyanna le comenta a Colette que no la invitó, pero ella le aclara que no le interesa si ella la invitó, ya que va a acompañar a Will, así que la chica se resigna. Por su parte, Rusty debe quedarse en el campamento, ya que es un estudiante de artesanía, y se disculpa por no poder ir con su amigo, y le pide que se cuide. Volviendo con los profesores, el profesor Edward aclara que habrá un campamento en cada nivel de la mazmorra, y ahí están los profesores para cuando necesiten ayuda, dando inicio así las prácticas. Luego de esto vemos a un tipo llamado Lowey informándole a Cariot, la varita del emperador de la llama, que las prácticas han empezado. Ahí el hombre le refuta, diciendo que no le tiene que avisar todo lo que pase. Entonces el hombre le comenta que el de rayo es indulgente, los elfos son muy egocéntricos y el hielo es perezoso, por lo que él es la mejor persona para estar a cargo. Ahí Cariot le pregunta al hombre por una persona, y cuando este le contesta que está de campaña, el representante de la varita se lamenta, comentando que coincide justamente con el momento en el que la barrera parece estar a punto de ceder. Por otra parte, vemos el momento exacto en el que comienza las prácticas, y el equipo de Lyanna avanza rápidamente por la mazmorra. En un momento la chica le pide ayuda a Lindor, por lo que el elfo lanza un hechizo, y todos los miembros del equipo saltan por un acantilado donde todos terminan cayendo suavemente con mucha gracia, a excepción de Will, el cual pega la cara al suelo, y que incluso no le da tiempo de recuperarse, ya que al momento de levantarse aparece inmediatamente una hormiga escarlata, más bien un ejército de ellas. En ese momento Will analiza la situación y decide defender al equipo, ya que la debilidad de los magos son los ataques de cuerpo a cuerpo, o eso es lo que él piensa, ya que el elfo lo detiene diciéndole que Lyanna se encargará. El prota está algo confundido, pero Lindor le explica que Lyanna viene de la familia Owensound, la cual es un linaje de caballeros, por lo que Lyanna presenta ser un caso extraordinario entre los magos, ya que su especialidad es el cuerpo a cuerpo. Vemos como Lyanna destruye el ejército de hormigas con ayuda del poder de rayo, además de pedir al grupo que avance, ya que pelear por créditos con otros sería estúpido. Seguidamente vemos lo que parece ser un recuerdo de Will, en el que el profesor Walkner le explica lo más importante de las mazmorras para los magos, lo cual no es un hechizo de ataque ni de protección, sino el Shards, un hechizo extremadamente básico, pero absurdamente importante, ya que sirve para detectar anomalías y monstruos, por lo que ningún mago podría ir a una mazmorra sin poder dominar el Shards. Hay excepciones, ¿no? Consecuentemente, en ese momento, un monstruo aparece detrás de Will, y como no tiene tiempo de notarlo, Julius lo destruye antes de que él pueda atacarlo, y nuestro prota se da cuenta de que está en desventaja, al no poder detectar los monstruos a la velocidad de sus compañeros. Entonces logra matar a uno, pero se da cuenta de que Lindor en ese momento mata a una horda entera con un solo hechizo. Seguidamente Lindor ha montado un monstruo, y comenta lo inútil que está haciendo nuestro prota por el equipo, y cuestiona la decisión de Lyanna. Y para mala suerte de Will, la chica también lo hace, ya que comenta que probablemente sea más útil después del nivel 5 de la mazmorra, pero no está segura de nada. En ese momento Julius comenta que sin usar el Shards solo será un estorbo. Ahí Will nos explica que los monstruos dejan rastros de energía mágica, y los magos absorben esta energía con sus varitas. De esta manera pueden llevarla a la academia y observar cuántos monstruos han matado para darle sus créditos. Por otra parte, Will debe darse la labor de recoger restos de monstruos para que puedan darle sus créditos, siendo una molestia para el resto del equipo tener que esperarlo. Julius señala eso, pero Will le asegura a Colette que él va a hacer lo que pueda para ayudarlos, aunque inmediatamente nos admite que no ha podido hacer nada, y que tal y como él había pensado, los chicos son tan talentosos que no le dejan nada a él. Un rato después, Lyanna les comenta que las prácticas empezaron desde hace un día, y ella quiere descansar, por lo que Lindor comenta que parece un lugar no muy seguro, por lo que crea una ilusión de estar encerrados en un círculo de fuego. De esta manera los monstruos dudan bastante en acercarse a ellos. Cuando ya se sienten un poco cómodos, Lyanna le pide a Will que reparta las porciones de comida, que ella le asignó. Así que el chico lo hace, pero cuando está a punto de entregarle su porción a Lindor, el elfo le ordena que se detenga y le deje la comida en el suelo, pero el prota se encuentra bastante confundido, por lo que le aclara que los elfos solo se dejan tocar con los que son dignos, y él definitivamente no lo es. Esto hace que Colette se moleste, pero Lindor le afirma que en el grupo que la única persona medianamente digna es Lyanna. Sin embargo, Colette sigue molesta, pero Will le pide que no peleen, ya que realmente no le molesta, y está consciente de que son culturas diferentes. También nos informa que a la cabeza de una de las facciones, Yavender, se encuentra una reina elfa. En ese momento, Lyanna interrumpe a los chicos comentando que borrará sus rastros. También comenta que estarán en busca de Navirus, una amenazadora criatura que es el guardián del 10º piso de la mazmorra y otorga más de 100 créditos al matarlo, así que irán directo por él. Ahí los chicos le preguntan si ignoran a los demás monstruos para ir por ese, así que Lyanna aclara que quiere atacar al monstruo con sus defensas de magia repletas, así podrán ir luego por los otros monstruos. Además acepta recibir cualquier sugerencia de cualquier miembro. Sin embargo, nadie está de desacuerdo con la chica y aceptan ir por la vía más corta hacia el 10º piso de la mazmorra, en especial Will, que a pesar de que le da mucho miedo, hará lo que sea para llegar con el Faria. Luego de esto, sin contexto ni pretexto, vemos un área bastante terrorífica, donde un ente sin cabeza habla con las manos haciendo señales en el aire, y podemos ver que se encuentra jugando con un par de cabezas decapitadas.
Dios. Luego volvemos con los chicos, quienes se encuentran bajando hacia el piso número 10 de la mazmorra y logran ver un montón de cuerpos. Sin embargo, no entienden qué hacen ahí, ya que es imposible que algún estudiante se les haya adelantado. En específico, Will se acerca a ver uno de los cuerpos y nota que no hay ningún rastro de magia, solo parece haber sido partido en dos con una fuerza brutal. Y al seguir caminando hay un silencio aplastante en el ambiente, hasta que se dan cuenta de que un par de cabezas de Vanerus están en el piso, y como su magia no se ha disipado pueden deducir que lo acaban de matar, pero no tienen ni idea de quién lo ha hecho, por lo que todos activan el Search al mismo tiempo, bastante nerviosos. En ese instante volvemos al pasado, donde el profesor Wagner explica a Will que el Search es un hechizo importante, pero no es infalible, ya que otro mago se puede ocultar de este hechizo con el hechizo Hide, y existe una criatura que es invisible a este hechizo. En ese momento a Will se le prende el foco y mira hacia arriba, donde logra ver un par de ojos rojos brillantes, justo antes de que el terrorífico dueño de esos ojos les lance un rayo, el cual Will bloquea con su espada. Además, una de estas criaturas se encuentra al lado de Lindor, el cual no logra defenderse a tiempo y termina inconsciente. Por otra parte, una criatura está a punto de atacar al resto del equipo, y cuando estos intentan recitar un conjunto, no logran terminarlo, cuando el monstruo rompe el piso, y todos caen dentro del hoyo. En el suelo, nuestro prota, al notar que Lindor sigue inconsciente, intenta acercarse a él para salvarlo, y ambos chicos caen, y Will se disculpa por haberlo tocado. Por otra parte, Sion y Julius se dan cuenta de que están por debajo del 10º piso de la mazmorra, por lo que se alarman, ya que solo los magos de alto nivel pueden estar en esos lugares tan peligrosos. Por otro lado, Lyanna y Colette cayeron en otra parte diferente, donde la primera de estas lleva el lugar las fauces de las pesadillas, informando que es un lugar muy engorroso, que se extiende hasta el 15º piso de la mazmorra, siendo que todos estos lugares están por fuera de los territorios del colegio. Además, que la fuerza y el poder de los monstruos y el ambiente de esa parte de la mazmorra es altamente mortal, por lo que le pide a Colette que no se separe de ella, ya que hacerlo podría ser fatal. Luego de esto podemos ver lo que parece un recuerdo o un sueño de Lindor, donde otros elfos le dicen que vive en la sombra de una simple escuela de magos, y es una deshonra para ellos, así que no les sirve. Además, la elfa a la cual Lindor le llama Eleanor le quita su brazo, ya que considera que no lo necesita porque no tiene talento. Seguidamente, la caída de una cabeza de un monstruo gigante hace que Lindor se despierte y se da cuenta de que Will mató a ese monstruo, y cuando el prota está a punto de acercarse a él para ayudarlo, este le ordena que se aleje, pero Will le exige ayudarlo a tratar sus heridas, pero Lindor se mantiene firme y decide realizarse los primeros auxilios a sí mismo. En ese momento, Will comienza a analizar la situación y se da cuenta de que tiene mucho menos suministros de lo que deberían, y el resto del equipo tiene la misma cantidad con la que deberían sobrevivir máximo 2 días, aunque al pensar en las condiciones de la mazmorra, piensa que tiene un límite de 24 horas, por lo que le pide a Lindor que prioricen encontrar al resto del equipo, aunque el elfo asegura que lo mejor en esta situación es esperar un rescate, pero Will asegura que si se quedan inquietos, morirán, además de que un rescate con ese monstruo en el 10º piso tardaría mucho. Luego de esto podemos ver a Wagner, el cual se comunica con una profesora que estaba en el campamento del 8º piso de la mazmorra, y este le informa que debido a una estampida, 2 de los profesores han muerto, además de que destruyeron sus dispositivos y no tienen contacto con los del piso 9 y 10, y piensan que han vivido el mismo destino que el 8, por lo que Wagner se alarma muchísimo al ser una situación extraña, y en ese instante llega Edward para informarle que las prácticas deben ser canceladas, ya que los estudiantes corren mucho más peligro de lo normal, y desde la tienda Rusty escucha todo lo que está pasando. Por otra parte, Will y Lindor exploran la mazmorra en busca de sus compañeros, y Will intenta convencer a Lindor de reducir el uso del Search para poder ahorrar energía, así que propone que use el Search cada 200 pasos, y si llega a aparecer a otro monstruo, Kiki y él se encargarían de él. En ese momento, Lindor le pregunta al prota cómo es que está tan calmado en una situación así, por lo que él le aclara que se debe a que tiene demasiada experiencia en mazmorras, o más bien perdiéndose en mazmorras, así que prácticamente ya sabe qué hacer. En ese momento, Kiki les avisa que algo se acerca, así que los chicos se ponen alerta y logran ver que se acercan varios cerdos demoníacos. Will le pide a Lindor que se quede atrás, sin embargo el chico ataca a uno de los cerdos y se logra que se tropiece, mientras que en un abrir y cerrar de ojos, Will mata a 2 de ellos. Ahí Lindor se queda congelado, sorprendido ante el desempeño de Will, preguntándose cómo logra moverse así y sintiéndose patético en comparación. En ese momento un cerdo se acerca a él y al darse cuenta de que no tiene tiempo de contraatacar, decide crear una ilusión para que este se aleje, a pesar de que Will le ruega que no lo haga, ya que no va a funcionar. En ese momento Lindor solo logra ver que el monstruo atraviesa la pared de fuego, ya que no va a funcionar, y pega el grito en el cielo aterrorizado, hasta que Will lo salva y corta al monstruo a la mitad, para luego hacerle darse cuenta de que el monstruo es ciego, ya que la ilusión no podría servir en él. Ahí Lindor se desploma en el suelo y solo puede reír, y aunque Will intenta hacerlo sentir mejor, él solo confiesa ser un inútil. Después de esto vemos a Lindor, el cual está practicando en uno de los salones del colegio de magia, donde intenta crear ilusiones de magia élfica mientras le grita a Eleanor que no le deje atrás. Entonces el chico logra crear una ilusión de bosque, sin embargo este solo se desvanece en varios destellos púrpuras, mientras el chico se entristece mucho al darse cuenta de que realmente su poder no alcanza para llegar a subir a la torre. Sin embargo se mantiene resiliente y se niega a renunciar. Seguidamente en el presente, Lindor se abre con Will y le cuenta que él es el único que sigue en la escuela después de 6 años, ya que el resto de los elfos subieron a la torre sin excepción. También
Will le confiesa que le han dicho cosas como que les avergüenza ser de su raza y que es un inútil. Explica que probablemente se debe a su magia de ilusión y que debería poder materializar las ilusiones. Sin embargo, su magia de ilusiones solo puede ser utilizada para engañar a los enemigos, pero no para derrotarlos por completo. Debido a esto, Will intenta reconfortar al chico, diciéndole que es alguien muy talentoso y es de los 3 mejores de la escuela. Sin embargo, el elfo le comenta que Liliana tenía razón. Por otra parte, Corel también le está preguntando a la chica por qué piensa de esa manera, por lo que Liliana le explica que ya sea porque se han reclutado durante el festival de magia o crea un hechizo nuevo de los mejores, siempre subirán a la torre o se conviertan en magia bender. Sin embargo, los que no tienen talento e intentan compensarlo con los estudios siempre van a estar por debajo de ellos. Y toma por ejemplo su caso, ya que ella estudiaba con el Faria y mientras estaba a su lado siempre vio cómo ella sobresalía. Por otra parte, Lindor le da cuenta a Will y la primera persona en hacerlo, darse cuenta de su inferioridad, fue su hermana de leche, lo cual justo ahora es su reina, Eleanor Leaf-Olf. Resulta ser que esta chica se crió junto a Lindor y él comenta que ella era más pequeña que él, así que pensó que sería bueno acompañarla para estar a su lado y protegerla. En ese momento podemos ver un recuerdo de Lindor, donde con su varita crea una fresca ventisca que divierte a la niña. Sin embargo, cuando él le da la varita para que ella lo intente, el viento es inquietantemente fuerte. Luego Lindor comenta que ella resultó ser una alta elfa y tiene un poder tan grande que es capaz de crear un bosque entero por sí sola, y obviamente se convirtió en magia bender, así que él tuvo que alejarse de ella, por lo que para poder alcanzarla, él se empeñó en estudiar, aprender y practicar todo lo que pudiese, pero siente que no va a poder lograrlo, ya que es una deshonra de elfo. Al escuchar todo esto, Will se alegra al darse cuenta de que el elfo y él tienen algo en común, además de que Lerner afirma que es un elfo muy talentoso. Sin embargo, Lindor le suplica que deje de sentir lástima por él y de ayudarlo, pero Will se niega y le afirma que lo ayudará a mantenerse en pie mientras esté en sus posibilidades, dejando al chico de cabello verde asombrado. Por otra parte, Colette le explica a Liliana que a pesar de que entiende por qué se siente así, hay alguien que ella conoce que aún lo sigue intentando con todas sus fuerzas y probablemente se reiría si supiese cómo piensa sobre ella misma, obviamente refiriéndose a Will. Luego de eso podemos ver a Will luchando contra varios monstruos y Lindor nos explica que a pesar de que no sean de niveles extremadamente altos, no se comparan para nada con los monstruos que aparecieron en los pisos anteriores de la mazmorra, y de alguna manera Will ha logrado matarlos a todos él solo. Es entonces cuando Will se acerca para preguntarle si está bien. El elfo nota que el espadachín está lleno de moretones y cortes, por lo que se siente mal y le dice que está destruido por protegerlo, además que no entiende por qué no le deja su suerte igual que los elfos, pero Will le comenta que no planea hacerlo, ya que él piensa que no es un elfo malo. En ese momento Kiki les alerta de un peligro, por lo cual Lindor utiliza el hechizo de Shears, sin embargo no detecta nada, por lo que Will aclara que puede tratarse de que la mazmorra esté creando nuevos monstruos. Seguidamente podemos ver varias luces que se mueven dentro de las paredes de la mazmorra hasta llegar a una especie de nido en el techo, de donde sale una gran cantidad de líquido verde, y surgen 3 criaturas ígneas, las cuales preocupan muchísimo a Will, el cual las ataca rápidamente con uno de los explosivos que le dio Rusty. Seguidamente Lindor pregunta qué son y Will explica que son Valkars, criaturas típicas de ese piso que valen 11 créditos, pero que no reciben daño por ataques físicos y son bastante resistentes a la magia, por lo que lo ideal sería atacarlos con magia ilusoria, como la de los elfos. En ese momento Will explica a Lindor que debido a todo esto no puede vencerlos solo y necesitará su ayuda. Sin embargo, el elfo está completamente seguro de que no puede hacerlo. A pesar de que están encerrados y tienen que pelear, el chico se preocupa de que si falla el prota pueda morir. Sin embargo, este le asegura que no pasará, ya que ambos tienen el mismo sueño y él no piensa morir hasta que se haga realidad. Ahí Lindor comienza a pensar sobre lo que dijo Will, llegando a la conclusión de que ambos tienen el mismo sueño, pero son demasiado diferentes. En ese momento Will comienza a pelear con las criaturas, las cuales no reciben ningún daño por parte del prota. En cambio lo atacan mediante rayos de fuego, los cuales el prota puede tener solo con la ayuda de Kiki, pero no mucho más que eso, por lo cual le pide ayuda a Lindor, además de asegurarle que los esfuerzos que han hecho hasta ahora no han sido en vano, ya que el chico se mantiene en el piso sin hacer nada. Es entonces cuando Will le grita que cree en él, lo cual lo hace pensar muchísimo a Lindor, ya que su raza nunca confió en él, y ahora que Will lo hace, no piensa defraudar al chico que puso toda su confianza en él. De esta manera logra invocar varios troncos que atraviesan con mucha fuerza a los Valkars y se extienden hasta crear un pequeño bosque en un corto tiempo, dejando a Will bastante contento y sorprendido, el cual se voltea para felicitar a su nuevo amigo, solo para encontrarlo de rodillas frente a él disculpándose por su pasado comportamiento. Debido a eso, Will le confiesa que siempre lo ha admirado mucho, y podemos ver que él se encontraba viéndolo practicando en aquellos momentos que lo vimos fallar, y en un gesto de respeto y amistad se dan la mano. Luego de esto vemos a Will, el cual se encuentra utilizando otro de los artefactos de Rusty, el cual es un mapa al cual, luego de echarle sangre de su dueño, lo ayuda a ubicarse en un rango medio. Esto también sorprende a Lindor, ya que puede ver que Will realmente nunca estuvo a ciegas. En ese momento, Kiki se encuentra buscando a los otros miembros del equipo y logra detectar a uno de los grupos, por lo que los chicos van a buscarlos. Por otra parte, podemos ver que Julius y Sion no se llevan nada bien, ya que comienzan a discutir por las reacciones de agua, ya que Sion le dice que derrita un poco de su hielo y esto ofende a Julius, el cual piensa que se ha vuelto arrogante, ya que su magia ha mejorado bastante, pero al igual que él, Will lo venció. En ese momento Julius usa Shears, pero no detecta nada, aunque de inmediato Sion lo jala para ocultarse, ya que siente una presencia, y a pesar de que Julius confirma que no detecta
detectó nada, Xion le aclara que ya les había pasado eso, y ahora saben que los Shears no detectan a los demonios. Ahí aparecen varios centinelas, por lo que Julius se alarma debido a la cantidad, pero Xion tiene mucha sed de sangre y venganza, ya que él siente que fue extremadamente humillado por uno de ellos. Por otra parte, en el campamento, que estaba localizado en el piso 6 de la mazmorra, otra gran cantidad de centinelas llega, aterrorizando a los estudiantes, los cuales huyen, aunque uno de los chicos se cae y está a punto de ser destruido por las garras de uno de ellos, hasta que el profesor Edward llega y crea un conjuro de magia negra con el cual los mata a todos, y termina dando las órdenes de proteger a los alumnos. Seguidamente, el profesor Wagner lo recoge para informarle que los profesores y cuidadores están en la posibilidad de proteger a la mayoría de los estudiantes, excepto por un grupo, el de Liana, que luego le confiesa que tiene un orbe que está conectado con Kiki y puede localizar a los chicos de esta manera, aunque la parte mala de la noticia es que se encuentran en el piso 11. En ese momento volvemos con Liana y Colette, donde la última se encuentra colocando cristales en el piso a varios metros de distancia para dejar un rastro y poder ser encontradas luego, cuando le pregunta a su compañera qué tanto tiempo llevan ahí, así que Liana le contesta que tiene 16 horas dentro del piso 11. Ahí, al darse cuenta de que les quedan pocas provisiones y están muy cansadas, Liana se lamenta, ya que piensa que Colette va a morir por su culpa, pero la chica, para no hacerla sentir peor, comenta que en todo caso sería su culpa por haberse unido al grupo sin ser invitada, además de que no tiene que preocuparse por eso, ya que Will pronto iba a llegar a rescatarlas, aunque en ese momento vemos una pisada cerca de una de las gemas de Colette. Seguidamente vemos a Lindor y Will, los cuales llegan al lugar donde está Xion y Julius. Ahí Lindor se queda completamente sorprendido al ver al chico de cabello rojo sobre una gran cantidad de restos mágicos. Seguidamente se saludan y preguntan por las chicas. Es ahí donde ambos grupos se dan cuenta de que deben estar solas y se apresuran a buscarlas. De vuelta con las chicas, estas se encuentran con lo que parece ser su profesor Bruno, y Colette se emociona e intenta acercarse, pero Liana la detiene, ya que siente que algo raro está pasando. En ese momento la cabeza del profesor Bruno se cae del cuerpo mientras este se presenta y saluda a las chicas, y a su lado se encuentra un tipo extraño al cual se refiere como Mark. Ambos discuten sobre cómo es que las chicas se quedaron ahí, mientras que Colette les exige que les expliquen quiénes son, por lo que el descapitado, escribiendo con magia, explica que solo son simples villanos que quieren destruir el falso cielo. Esto preocupa muchísimo a Colette, ya que sabe que se refiere a la Gran Barrera, y las historias dicen que cuando la Gran Barrera caiga, la calamidad será desencadenada. En ese momento el descapitado le pide a las chicas que le den sus cabezas, para luego lanzar un hechizo el cual se acerca rápidamente a sus cuellos, pero algo lo detiene, y parece ser que es la llegada de Will, el cual explica que pudieron encontrarlas gracias al olfato de Kiki y los ratos de gemas de Colette. Luego de eso, es atacado por el decapitado, y no recibe demasiado daño, ya que Julius con su magia ilusoria nueva logra crear un árbol, con el que amortigua la caída del chico. Bueno, Julius, Lindor digo. Ahí el descapitado se siente extasiado al ver la cantidad de cabezas tan bonitas y comienza a hablar al respecto. Sin embargo, el chico a su lado le exige que termine rápido con eso, ya que no les queda mucho tiempo. Así que el decapitado parece invocar a una criatura con tan solo decir la palabra Duque. En ese momento los estudiantes se dan cuenta de que está pasando lo mismo que con la criatura del piso número 10, y efectivamente aparece un gigantesco Evil Grand Duke, que vale nada más y nada menos que 270 créditos. Luego de esto nos explican que en el mundo de nuestro protagonista existe una ley, la ley de la milésima parte. Esta es la ley que utiliza la torre para medir los créditos. Esta dicta que un monstruo de un crédito es equivalente a un mago de 1000 créditos. Esto es especialmente alarmante, ya que el monstruo que se encuentra enfrente de los estudiantes es un monstruo que en teoría solo podría ser vencido por un mago de 270.000 créditos. En ese momento, Will se da cuenta de a lo que se están enfrentando, por lo que les pide a los chicos que no se dejen golpear por los rayos del monstruo. Mientras todo esquivan los ataques, piensan en cómo es posible que sea tan fuerte. Ahí, Liliana les dice a los chicos que corran, por lo que todos lo hacen, excepto por Lindor, el cual se queda atrás para intentar distraer a la bestia. De inmediato, crea una pared hecha de troncos a través de su magia ilusoria. Sin embargo, el monstruo la atraviesa de manera fácil, dejando al chico en shock, quien Will tiene que salvar dándole un empujón, ya que casi recibe un rayo del monstruo. Seguidamente ambos huyen del lugar mientras el monstruo deja sin querer un muro de piedras entre ellos. Una vez seguros, Colette pregunta qué diablos es esa criatura. Will le explica que es un monstruo que está casi en la cima de los monstruos demoníacos y moran en el piso 25 de la mazmorra, así que obviamente preguntan qué hace ahí, por lo que Liliana concluye que probablemente sea obra de aquellos magos que se encontraron hace poco. Luego de eso, vemos a Will observando desde un punto alto a un montón de centinelas entre otros monstruos. Ahí, Xion le pregunta si lograron despistarlos. Sin embargo, Will asegura que los están buscando y probablemente podrán encontrarlos, además de que el Evil Grand Duke, su líder básicamente. Así que Julius le pregunta si se refiere a que no hay escapatoria, por lo que el protagonista aclara que la mejor opción es matar a la bestia, ya que sin un líder, los monstruos perderán el rumbo y probablemente los dejen tranquilos y sea más fácil que sean rescatados. En ese momento, Julius declara que es una tontería hacerle caso a Will, intentando buscar apoyo en sus compañeros al mencionar que ninguno confiaría en él para llevar a cabo un plan, pero
pero para su sorpresa, Lindor asegura que pondría su vida en manos de Will cuando fuese, sorprendiendo a todos. Seguidamente, Colette, obviamente, está de acuerdo, y sorprendentemente, Sion también, ya que está consciente de que Will conoce más las mazmorras que ellos. Liana, por su parte, es convencida por Lindor, quien le confiesa a la chica que dejó a Will tocarlo y que ha conseguido alguien a quien admira además de ella. Por esta razón, Liana acepta apoyar a Will, comentando que si Lindor confía en él, ella también lo hará. Por último, Julius todavía no sabe si pelear, pero Will lo convence, asegurándole que si lo hace le enseñará un secreto de la magia de Elfaria. Seguidamente, Colette y Julius distraen a la bestia mientras llevan a cabo el plan de Will. Ahí vemos a un doble de Julius siendo destruido por el monstruo y escuchamos como Will le explica que una parte esencial del hechizo de Elfaria es que mientras las copias del chico hagan un conjuro, este puede ser seguido ininterrumpidamente, es decir, que puede seguir conjurando el hechizo donde lo dejó la otra copia y así hacer hechizos más avanzados. Seguidamente, podemos notar que los chicos llevan a cabo el plan de acuerdo a lo dicho anteriormente por Will, hasta que se dan cuenta de que el Julius verdadero se encuentra recitando el conjuro cerca de la bestia, por lo que ellos deben distraerla, lo cual hacen, aunque quedan impresionados al darse cuenta de que todos sus ataques fueron en vano, ya que, tal como decían los libros, las alas del monstruo son impenetrables y ahora deben esperar a ver la reacción que tiene el monstruo ante el ataque de Julius. Finalmente, el chico logra aceptar el ataque, pero el monstruo no recibe ningún daño, ya que lo bloquea, dejando a todos los estudiantes sorprendidos, ya que ese era el hechizo más poderoso en el arsenal de Julius, excepto por Will, ya el que ya había planeado que eso pasaría, y pensó que la mejor opción sería que luego de ese ataque Liana intentara vencer al monstruo rápidamente mientras este se recupera del bloqueo. Sin embargo, cuando la chica está a punto de lanzarle un hechizo a quemarropa, todos se dan cuenta de que el monstruo tiene una barrera de magia oscura puesta encima, la cual refleja la fuerza del hechizo y se las devuelve al protagonista y a Liana en forma de rayos, los cuales Kiki logra bloquear con un escudo, aunque los lentes que le dio Elfaria al protagonista no se salvaron. Después de esto, podemos ver al profesor Edward y al profesor Workner en camino a buscar a los chicos, donde pueden ver en la bola de cristal que los chicos se encuentran peleando contra un Evil Graduke. Al darse cuenta, el profesor Workner se pregunta qué hace ahí, pero el profesor Edward le aclara que eso no importa y solo deben llegar lo más rápido posible. Luego, cuando están un poco más seguros, Liana explica que debido al escudo de Kiki se encuentran bien, pero Will está en completo shock. Seguidamente, los estudiantes se dan cuenta de que el monstruo se abre paso a través del hielo de Julius, lo que significa que está a punto de atacar de nuevo. Entonces, Liana les pide que huyan, asegurando que ella va a distraer al monstruo lo más que pueda. Lógicamente, sus compañeros le piden que no lo haga, pero ella les aclara que en su familia suelen morir jóvenes ya que son caballeros y sirven de escudo para sus compañeros. Al lado de ella, Lindor la apoya, diciendo que se quedará también, admitiendo que, junto a Will, ella no solo es su compañera, sino su amiga. Así ambos se disponen a pelear con la criatura, mientras que Julius y Sion no tienen idea de qué hacer. Seguidamente, Liana y Lindor atacan al monstruo con todas sus fuerzas, sin embargo no le hacen ni un rasguño. En ese momento, Sion comienza a pensar en qué hacer, ya que considera que huir para que sus amigos no mueran en vano es una buena opción, pero algo no le permite hacerlo. En ese instante, Will le pide que lo golpee, lo cual confunde al chico de cabello rojo, por lo que el protagonista le explica que no puede parar de temblar del miedo, ya que se rompieron los lentes que le regaló Elfaria y ya no se siente listo para luchar. Esto molesta muchísimo a Sion, por lo que tira al chico en el suelo y lo golpea sin piedad, gritando que él fue quien les dio el valor para seguir. Ahora no puede pelear y dejará morir a Liana y Lindor por unos estúpidos lentes. Justo antes de que el chico lo vuelva a golpear, Will detiene a Sion y le agradece por ayudarlo, ya que ahora puede dejar de temblar. Seguidamente, levanta su espada y se dirige a la pelea, por lo que Sion se confunde y se pregunta por qué él ya no tiene miedo. Es entonces cuando Colette se molesta y le explica que obviamente tiene miedo, debido a la cara de confusión del chico. Colette continúa diciendo que Will pelea con una espada, al contrario de ellos, con una varita pueden atacar de lejos, pero con una espada hay que acercarse a los monstruos más terroríficos, y a pesar de ser un debilucho, Will toma fuerzas de donde no tiene para hacerlo, incluso cuando está aterrorizado, y esa es la verdadera valentía. Luego de eso, inmediatamente Cole vuelve a la pelea junto a Will, donde ellos tienen que arreglárselas solos. Ahí el protagonista piensa que deben hacer algo para poder deshacerse de las alas del monstruo, ya que esa su mayor fortaleza. En ese instante, el monstruo lo ataca con los rayos con los que lo había hecho anteriormente, o lo que Will se da cuenta de que al no tener a Kiki encima podría morir si logra darle, pero aclara que ya conoce ese hasta que por lo que logra esquivarlos y usarlos para impulsarse en el aire, donde Colette logra verlo y decide usar la mayoría de su fuerza para hacerle una espada de piedra. En ese momento, los chicos logran ver en el cielo a Sion volando sobre su invocación, la cual utiliza de escudo para poder acercarse más al monstruo y lanzarle un hechizo sumamente cerca, quizá para hacerle más daño, o quizá para sentirse al nivel del protagonista, quién sabe, para su mala suerte y la de todos. Esto no le hace ningún daño al monstruo, dejando a todos con cada vez menos esperanza. En ese instante, Sion se da cuenta de que una de sus varitas no será suficiente para vencerlo, mientras que Will piensa que una espada no será suficiente para vencerlo tampoco. A modo de epifanía, un cristal cae en el suelo, el cual podemos ver que fue dejado ahí por Rusty, el cual, en sus adentros, le pide a Will que recuerde. Ahí, el protagonista piensa en su pasado, hasta que podemos ver una mujer con un bebé, la cual parece
parece recitar una profecía, diciendo que cuando la espada y la varita se encuentren se van a unir. En ese momento, Will se da cuenta de lo que tiene que hacer y corre hacia su espada para tomarla, mientras le grita a Sion las palabras magia y espada, por lo que el mago de fuego lanza un hechizo hacia el protagonista, el cual logra atravesar con la espada, haciendo un espectáculo donde los profesores, viendo a través de la gema de Kiki y los otros compañeros presentes, quedan asombrados por lo que está ocurriendo, ya que se supone es imposible. La espada ha consumido el hechizo y se han unido en una sola cosa. Inmediatamente, Will nos explica que no sabe qué pasa, pero puede ver todo rojo, solo siente la fuerza fluir por su cuerpo y las palabras salen solas de su boca, ya que, sin saberlo, supo justo las palabras que debía usar para conjurar el hechizo de la espada justo antes de blandirla en el Evil Grand Duke, el cual logra partir a la mitad con un solo golpe, dejando a todos en shock. Seguido de la derrota del Evil Grand Duke, los compañeros del protagonista se encuentran en shock debido a la derrota de la criatura mediante el uso de una magia desconocida por todos. Sin embargo, no tienen tiempo de celebrar, ya que rápidamente se acerca una gran cantidad de centinelas malvados, lo cual pone muy nerviosos a los chicos, ya que no les quedan fuerzas para pelear y se preguntan si se habrán acercado debido a la muerte de su líder. En ese momento, el profesor Edward le exige a su colega que se apresure, pero este comenta que de todas maneras no llegarán a tiempo, lo cual es correcto, ya que uno de los monstruos estaba a punto de alcanzar a Julius, el cual se queda congelado y está por ser destrozado, hasta que una voz misteriosa invoca un hechizo que logra terminar con los monstruos en un santiamén. Justo después llegan los profesores para darse cuenta de que el misterioso hombre es Aaron Mastelius, el monarca de la luz, el cual es el rey de los magos Vander y posee la varita más fuerte, por lo que todos se sorprenden mucho por su aparición. Aaron parece haber estado rondando en los pisos más bajos de la mazmorra y estar de regreso de una expedición junto a otros magos. Comenta que decidió traerle la luz a estos chicos que se han mantenido fuertes contra la oscuridad de la mazmorra y les felicita por haber sido tan fuertes. En ese momento, Julius comienza a llorar y los otros compañeros tiemblan de alegría y sienten un alivio indescriptible. Sin embargo, Will comenta que a pesar de que en ese momento toda la atención se dirigía hacia aquel hombre, él solo podía fijarse en uno de los magos que estaban con el rey, y este queda sorprendido de que Will esté vivo aún, esbozando una sonrisa. Seguidamente el chico le pregunta a Will su nombre y se presenta como Finn. Por otra parte, los villanos que vimos anteriormente comentan que volver a buscar lo que se les perdió de la manera más rápido posible fue la decisión correcta, comentando que si los hubieran perseguido no hubiera sido posible y que no quisieran cruzarse con esos tipos. Seguidamente, el decapitado ofrece celebrar el final exitoso de su misión con una fiesta del infierno. Tiempo después, podemos observar que 11 profesores murieron en las prácticas. Ningún estudiante murió debido a su valentía para proteger a los chicos. Por otra parte, gracias a los testimonios, han puesto volantes y carteles de se busca, pero no han conseguido ninguna pista sobre los villanos. Mientras tanto, los sobrevivientes intentan recuperarse de sus heridas externas e internas. En ese momento, vemos a los estudiantes juntos tratando de encontrar una explicación a lo que vivieron, y mientras Sion y Lindor se preguntan quiénes eran esos tipos, Colette se lamenta, incrédula por la muerte de sus profesores. Sin embargo, Liana les recuerda que están vivos, y en un intento de subirles el ánimo, les recuerda que todo lo lograron trabajando en equipo y les agradece inmensamente por su ayuda, lo cual parece calmar un poco a los alumnos. Luego, un sonido interrumpe a los chicos y resulta ser el estómago de Liana, por lo que de manera muy amable, Colette le pela una manzana y se la da en la boca. Dentro del momento de confianza, la chica le pide otra, por lo que Colette sonríe y la complace. Pero luego de una tercera, cuarta y quinta manzana, Colette se alarma ante la glotonería de la chica, pero ella se apresura en explicar que ella no es una maga común, y las batallas cuerpo a cuerpo gastan energía además de magia, por lo que necesita comer más. Sin embargo, Colette solo regala diciendo que va a dejar a Will sin comida. Entonces Lindor comenta que entiende a Colette, ya que la primera vez que vio a Liana comer también se sorprendió mucho. Seguidamente, Colette acepta pelar una última manzana para ella. Sin embargo, termina metiéndosela por la garganta a Julius, el cual, después de que Liana agradeciera a Will por su valentía y buen juicio, no hizo más que desprestigiar al chico, diciendo que casi mueren por culpa de él y que él tuvo que hacer todo, causando la furia de Colette. Por su parte, Sion le pregunta al chico sobre el hechizo que lanzó para que luego fuera consumido por su espada. Ahí, todos comentan lo increíble que les pareció ese suceso, y Julius, después de poder respirar otra vez, le grita a Will que debió haberles comentado que podía hacer ese tipo de magia, pero Liana está segura de que ese no fue ningún hechizo, y ni siquiera sabe si se le puede llamar magia. De todas maneras, comenta que el profesor Workner puede saber la respuesta y probablemente fue algo especial. Ahí, al escuchar la palabra especial, Will recordó al chico extraño que conoció, por lo que le pregunta al grupo sobre él. Ahí, Lihanna le contesta que debe ser miembro del clan Finn, el cual se trata de una raza de personas bajitas que no pueden controlar la magia, pero ha adquirido generaciones de conocimientos de la mazmorra, y desde hace mucho tiempo la torre los contrata para poder explorar la mazmorra, ya que sin ellos sería imposible hacerlo desde cierto piso. Entonces Will se pregunta qué será esa extraña sensación en su mano que siente desde que le apretó la mano a aquel chico, además de que quiere saber más sobre el poder que le ayudó a vender al Grand Duke. Por otro lado, en la oficina de la directora, Finn llega para saludarla y ponerse al día. La mujer le comenta que esta expedición fue muy larga, ya que no lo veía desde hace tiempo. El chico le contesta que bajaron hasta el piso 49 y que ese tal Aaron
Sion es un esclavista. Antes de cualquier otra cosa, el chico le comenta que tiene un regalo para ella y le da una especie de espada, la cual ella cataloga como la espada del asesino de magos. Seguidamente, el chico le cuenta que se encontraron a unas personas sospechosas en el piso 40 y varios miembros del equipo de expedición fueron asesinados. Además, el chico agrega que no eran una amenaza que se podían dar el lujo de ignorar, así que tuvieron que matarlos. Sin embargo, podría apostar a que ese asesino de magos no es algo generado por la mazmorra de manera natural y que es muy probable que esas personas estén llevando a cabo experimentos ahí abajo. Ahí, la mujer le pregunta si está insinuando que esas personas crearon un enemigo mediante objetos y métodos utilizados ahí abajo en la mazmorra, por lo que Chico le aclara que él solo se encarga de investigar y ella de sacar conjeturas. Además, le comenta que ahora quiere hablar del tema principal, el cual es Will, y le pregunta por qué no se lo había presentado, pero ella le aclara que la varita está bajo la jurisdicción de ellos y él le recalca que la espada está bajo la suya, así que ella le explica que Will está obsesionado con la torre y acceder a la magia Vander, por lo que el chico le comenta que los dejará con ellos, pero desde ahora también se meterá en sus asuntos, por lo que la mujer lo acepta, comentando que haga lo que uniera, todo sea por el bien de superar los cielos. Luego de esto volvemos con Will, el cual se encuentra practicando fuera de la enfermería, donde todos se sorprenden por su resiliencia, y mientras que Julius lo compara con los enanos y Lindor lo defiende, pidiendo que lo respete, Lyanna señala su valentía y constancia como grandes virtudes. En ese momento Sion se acerca y le grita al protagonista para retarlo a un duelo, y aunque al caer al suelo siente mucho dolor, asegura que si Will está listo para pelear, entonces él también, seguidamente. Will rechaza a Sion, así que este le recuerda que en el Crown Attack le prometió que podría retarlo a pelear cuando quisiera, por lo que Will termina aceptando, bastante contento. Seguidamente, los chicos comienzan a luchar en contra de la voluntad de Colette, quien intenta hacerlos entrar en razón. Entonces, la pelea de los chicos se extiende de manera vertical, cruzando cerca de las ventanas de la escuela, donde casualmente estaban asomados el profesor Warner y el profesor Edward, los cuales regañan a los chicos, por lo que ellos salen corriendo y podemos ver a varios personajes como a Iris, Eleanor y Finn rodeados en una aura de tranquilidad por el momento. Finalmente, es hora de comenzar los exámenes de graduación, sin dar tiempo a que los chicos se recuperen emocionalmente, ni de que sus heridas sanen por completo, ya que no quieren que se queden paralizados en el momento. De esta manera, podemos ver cómo nuestro prota comienza uno de los exámenes finales, lleno de esperanza de poder estar al lado Elfie. Día después podemos ver al profesor Edward, el cual escucha a un par de estudiantes hablando sobre Will, preguntando si logrará ascender a la torre, ya que a pesar de tener calificaciones perfectas, no puede hacer magia, y sería un evento sin precedentes. Por otra parte, el profesor Workner se encuentra revisando su examen, el cual tiene la nota máxima, cuando se acerca a la profesora Elisa, la cual felicita a Workner por los resultados de todo el apoyo que le ha dado Will por tantos años, ya que el chico está a punto de cumplir su sueño. Sin embargo, este la asegura que faltan exámenes y cualquier cosa podría pasar. Esta, además, le pregunta cómo se encuentra su alumno, pero él comenta que obviamente está mal. En ese momento podemos ver a Will estudiando junto a Colette y Rusty, donde la chica se preocupa por él y le pregunta si está bien, pero él solo evade sus preguntas, asegurando que a pesar de que solo le falte un crédito para poder acceder a la torre, no va a bajar la guardia. Por su parte, Rusty le asegura que si sigue esforzándose demasiado, le pueden salir más canas, aunque la chica admite que es cierto que no debe seguir presionándose tanto. Rato después, podemos ver que Colette llega a ofrecerle comida a Will, ya que se ha pasado toda la noche estudiando. Sin embargo, cuando lo encuentra, el chico ya se ha dormido, por lo cual ella se acerca lentamente hacia él para observar su rostro, cuando Rusty llega y la asusta, bromeando sobre que ella quería darle un beso, pero la chica confiesa que estaba muy preocupada por él, ya que se la pasa cubierto de heridas y aún así se sigue esforzando mucho. Seguidamente, Colette confiesa que odia a los Magia Vander, comenta que debido a la maldición que le lanzó el Faria a Will, este le ha estado persiguiendo desde entonces. Mientras el Faria no hace más que esperar desde la torre y ella se siente mal por él, ahí Rusty confiesa sentirse igual que ella. Luego de esto podemos ver a el Faria en la torre, la cual se nota algo triste, pero cuando Sarisa le pregunta qué le pasa, ella contesta que no es nada. En ese momento se encuentra con Eleanor, la cual se burla de ella, llamándola la personificación de la pereza, pero el Faria se defiende diciendo que realmente está molesta porque ella le ganó en la competencia de magia. Sin embargo, la elfa le aclara que eso es debido a que era una competencia de magia de hielo y si fuera cualquier otro tipo de magia hubiera ganado. Alguien se acerca, mandándolos a callar, y es otro Magia Vander, un chico llamado Theo, el cual las insulta, y cuando el Faria le pregunta qué hace ahí, él contesta que obviamente por la misma razón que ellas, los preparativos del Terminaria. Luego de esto, los estudiantes están a punto de presentar el último examen, el cual se los da el profesor Edward, el cual les señala que solo hará una pregunta para los 6 créditos. Finalmente podemos
podemos ver que la pregunta pide, basándose en sus propios atributos mágicos, utilicen ciertos términos para brindar una explicación de la sensación que tienen con respecto a su conexión con la magia, la cual es una pregunta que obviamente está dirigida a las personas que pueden utilizar la magia, por lo que todos pueden darse cuenta de que será imposible para Will responder esa pregunta. El chico intenta no rendirse y contestar la pregunta, sin embargo, nada de lo que dice logra tener sentido. Seguidamente, podemos ver cómo el profesor Warner entra a la oficina del profesor Edward para reclamarle por la pregunta que hizo, ya que sabe que está dirigida a un alumno en específico. Sin embargo, Edward asegura no haber hecho nada malo, ya que según él, arrebatarle un sueño que nunca será realidad es lo menos que podría hacer para aliviar su sufrimiento. Y podemos observar que efectivamente Will no pudo lograr su meta. Tiempo después, podemos ver a un muy deprimido Will. Debido a que no ha podido cumplir su promesa, Rusty le habla para hacerle saber que arregló sus lentes y los dejó en su habitación, cuando el chico se da cuenta de lo triste que está su amado, por lo que lo intenta reconfortar y recordarle que siempre estará para él. Sin embargo, él sigue lamentando, y el hecho de que estén en fiestas de terminaria y todo el mundo esté contento solo lo hace sentir peor, ya que nadie se da cuenta de que él está en la miseria mientras todos bailan y ríen. Por otra parte, Colette se junta con Lindor y Liana para buscar a Will, ya que no lo consigue por ningún lado. En ese momento, Julius les comenta que lo normal es que las personas que no puedan pasar a la torre se depriman y dejen la escuela de magia, por lo que lógicamente los demás se molestan con él y Lindor lo amenaza, diciéndole que no insulte a su amigo. Sin embargo, Julius solo se burla de él por haberse encariñado con Will y comenta que a pesar de que sea muy bueno las mazmorras, en la vida real una espada nunca llegará a la torre. Y mientras Sion pone mala cara, el chico del hielo le pregunta si no ve a Will como un enemigo, igual que él, pero Sion solo contesta que sus planes de vencer a Will en una pelea han sido frustrados, ya que probablemente esa era su última oportunidad. En ese instante llega el profesor Warner, por lo que los chicos, preocupados, le preguntan por Will. Ahí, el profesor les recuerda que es una fecha en la que ellos deben disfrutar, así que les pide que se tranquilicen mientras él busca a Will. Seguido de esto, volvemos al festival, donde una maga anuncia que será la presentadora del evento, comentando que tiene 26 años y es soltera. También se desquita un poco con sus compañeros de escuela, los cuales incluyen a Warner y Edward, ya que los invitó a asistir con ella, pero ellos decidieron darle más importancia a sus alumnos. Por otra parte, la chica vuelve al tema, mencionando la historia que oímos anteriormente. Menciona que en tiempos antiguos la oscuridad dominaba el mundo, donde los invasores del cielo propagaban desastres y la humanidad no tenía esperanza, además de que muchos murieron hasta que la reina Mercedes y 5 magos poderosos sellaron el cielo, pudiendo así ahuyentar a los invasores y protegiendo a la humanidad desde hace unos 500 años hasta el día de hoy. Seguidamente, podemos ver a Iris, la cual piensa en que a pesar de todo, la barrera se debe renovar cada año, y no pueden darse el lujo de fallar, ya que si lo hacen, la calamidad será desatada en su mundo. Seguidamente podemos ver a un chico llamado Roach Holland, el cual se comunica con un compañero para saber si hay alguna actividad sospechosa, pero el chico le asegura que no la hay. Luego de eso, Iris se comunica con Lockwell, el cual avisa a las varitas que está todo listo para el ritual. Seguidamente, los ciudadanos le dan la bienvenida a las varitas y dan inicio al ritual, donde todos están emocionados, pero Will y Rusty escuchan desde lejos el asunto. Sabiendo que el Faria se encuentra ahí, el ritual comienza, y dejan en claro que los invasores del cielo siguen siendo un peligro mortal, por lo que le piden a todos los magos, incluyendo a los estudiantes, que alcen sus varitas para ayudarlos a poder mantener la barrera en el cielo. Luego, en un momento de celebración, el ritual termina al mismo tiempo que comienza el año nuevo y todos celebran, hasta que en un momento podemos ver el año nuevo de alguien más y reconocemos la letra del decapitado. Entonces, los ciudadanos se confunden al ver algo tan diferente y Roach se altera al ver la gran cantidad de círculos de invocación de magia negra en el cielo, de los cuales salen criaturas terroríficas que descienden hasta el pueblo y atacan a todos. Luego, podemos ver a los dos villanos, donde Marce aclara que debido a que acaban de reactivar la barrera, los Magiavander no van a poder hacer nada en un buen rato, y el decapitado comenta que se van a divertir muchísimo. Estos demonios, con halos de ángeles sobre sus cabezas, atacaban sin piedad. Los edificios se derrumbaban mientras la gente corría aterrorizada. Lo que debería haber sido un evento de protección y esperanza se convirtió en una verdadera catástrofe. Will y Rusty estaban paralizados, viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Will se dio cuenta de que esos círculos mágicos eran muy parecidos a los que había visto en el piso 11 del calabozo, y eso le dio un escalofrío. Estas bestias surgieron del laberinto, arrasando con todo. Krailwi trataba de proteger a los sobrevivientes con magia, creando golems para defenderse, mientras que otro lanzaba poderosos ataques de fuego. Pero su magia parecía inútil. Las bestias bloqueaban los ataques del guerrero y, en un instante, lo mataron de un solo golpe. Krailwi, aterrorizada, se dio cuenta de que las criaturas anulaban su magia y que sus golems estaban siendo destruidos. Los guardianes no podían detener a las bestias y el caos invadía las calles. Los altos mandos de la academia miraban desde lejos,
entendiendo que el ataque a la gente era solo una distracción. El verdadero objetivo era la torre mágica, que estaba vulnerable ese día. Varias personas lamentaron que los invasores hubieran elegido ese momento, y por su lado, Lockwell pidió ayuda, pero el rey impidió que ayuden, esto temiendo que la gran barrera se cayera y el mundo se destruyera. Mientras todo esto sucedía, Will llegó justo a tiempo para salvar a Iris, que estaba en peligro. Y a pesar de sus dudas y frustraciones, Will luchaba con toda su fuerza, atacando a las bestias con su espada. Aunque temblaba, sabía que, si no hacía algo, más personas podrían morir. Su habilidad y experiencia sorprendieron a los monstruos, que se detuvieron al ver su valentía. Rusty, por su parte, luchaba contra una de las criaturas mientras protegía a Kiki, una gata que llevaba en brazos. A su lado, Will seguía combatiendo, usando su estrategia para contrarrestar la increíble fuerza de los enemigos. El sonido de las espadas chocando resonaba por toda la ciudad. Iris, tras ser rescatada por Will, sintió alivio y preocupación. Sabía que él no podría vencer a los monstruos solo. De repente, el rey se comunicó con ella a través de una videollamada, dándole el poder de permitir que las fuerzas enanas se unieran a la batalla. Iris, llena de determinación, anunció que la prohibición había terminado y llamó a los magos y enanos a luchar juntos contra las bestias. Las palabras de Iris resonaron en toda la ciudad y la resistencia comenzó a organizarse. El maestro Wagner corría por las calles pidiendo ayuda, dirigiéndose a la taberna de Madame Gina, donde muchos enanos se habían reunido. Donan, un enano gruñón, se quejaba de tener que trabajar tan temprano en el año, mientras los demás se preparaban para la batalla. Las bestias seguían atacando, pero la llegada de refuerzos y la colaboración entre magos y enanos ofrecían una nueva esperanza para la capital. Edward lideró a los estudiantes con determinación, lanzando magia oscura para cortar a un monstruo por la mitad. Con voz firme, les dijo a los estudiantes que se unieran a la lucha, reconociendo que no podrían vencer a las criaturas sin su ayuda. Instruyó a los hechiceros a crear barreras mágicas, mientras que los enanos lucharían de cerca. Lyanna no dudó y usó su magia de relámpago para potenciar su cuerpo y atacar desde el aire. Lanzó espadas y lanzas eléctricas, sorprendiendo a sus compañeros, pero pronto se dio cuenta de que no podría derrotar a los monstruos fácilmente. La espada de uno de ellos absorbía o anulaba la magia, convirtiéndolo en una amenaza mortal. Colette llegó justo a tiempo para advertirle sobre los riesgos, pero Lyanna, decidida, le dio instrucciones Crailwhys para seguir luchando. Mientras tanto, Ignor convocó un bosque ilusorio, aunque tangible, no podía detener las espadas antimágicas. Julius, preocupado, pensaba en retirarse, pero Theon se opuso, señalando que los monstruos se volvían más lentos al contrarrestar la magia, lo que creaba una pequeña ventana de oportunidad. Decidieron resistir. Con su magia, atacaron sin descanso, y en un momento clave, Colette invocó una estatua que aplastó a los enemigos bajo su peso. Sin magia para anular, el ataque fue devastador. Lyanna dio nuevas órdenes: arrojar piedras y escombros a los monstruos. Crailwhy, desde lejos, quedó impresionada por la habilidad de los estudiantes y decidió darles las calificaciones más altas. Sin embargo, advirtió que el camino por delante sería largo. A través de un altavoz, Crailwhy anunció la llegada inminente de refuerzos enanos, lo que provocó incomodidad entre algunos estudiantes, que no querían depender de los enanos, pero la situación era crítica. De repente, una figura sin cabeza apareció en el campo. Elogió su rápida adaptación, pero comentó a su compañero que si no hubieran revelado su plan, podrían haber lanzado un ataque sorpresa. Ahora, con el plan expuesto, debían improvisar. Mientras tanto, Will, enfrentándose a un monstruo feroz, fue golpeado brutalmente y quedó inconsciente entre los escombros. Al despertar, apenas logró esquivar los poderosos ataques de la bestia, que parecía enfocarse solo en él. Esa criatura era increíblemente fuerte, mucho más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. Crailwhy identificó al monstruo como una bestia legendaria del piso 40 del laberinto. Incluso los mejores magos de la ciudad habían caído ante ella en el pasado. Finn, otro combatiente, interrogó a un hombre sobre la espada que mataba a los magos. El prisionero reveló que el verdadero campo de batalla estaba en la superficie, lo que hizo que Finn se sintiera cada vez más ansioso por lo que se avecinaba. De vuelta con Will, el joven luchador estaba siendo superado por el bicho poderoso. Sus compañeros, agotados y sin opciones, veían cómo la criatura se acercaba con intenciones de aniquilarlos. Justo cuando todo parecía perdido, Will se levantó y bloqueó el ataque mortal de su rival con su espada. Aunque el suelo se rompía bajo sus pies, se mantuvo firme, arriesgando su vida para proteger a los demás. Les gritó que corrieran mientras él se enfrentaba a la bestia, concentrando todas sus fuerzas en resistir, pero el monstruo lo golpeó en el estómago, lanzándolo lejos. En un instante, la criatura reapareció y lo aplastó contra el suelo, salpicando sangre. Donan, el tío de Will, apareció y lo salvó, embistiendo al monstruo para crear distancia. Los enanos se unieron a la lucha, rodeando al monstruo con la intención de derrotarlo. Iris, por su lado, ordenó que las fuerzas se concentraran en el sur de la ciudad para derrotar al monstruo contra el que está peleando Will. Mientras tanto, el mismo demonio empezó a transformarse. Un núcleo apareció en su pecho,
absorbiendo toda la magia a su alrededor, incluso la de los cadáveres de monstruos cercanos. El bicho, ahora más fuerte, completó su transformación, ganando alas adicionales y una espada mucho más grande. Comenzó a atacar con balas oscuras, destrozando a muchos magos. Mars, uno de los enemigos, celebró la llegada de este monstruo, convencido de que ni los magos ni los enanos podrían detenerlo. Krailwi, desesperada, gritaba para que detuvieran la absorción de magia, pero el monstruo poderoso ya había acumulado suficiente poder y lanzó un ataque devastador. Los enanos intentaron resistir, pero fueron abatidos por un rayo oscuro. Mientras tanto, Will, angustiado, recibió instrucciones para usar una espada mágica. Su amigo Rusty intentó ayudarlo, pero el monstruo poderoso lo interceptó, cortándole el brazo. Will, horrorizado, intentó atacar al monstruo, pero fue fácilmente repelido. En medio de la batalla, Rusty, gravemente herido, le pidió a Kiki que buscara ayuda. A pesar de su condición, mostró una valentía increíble, decidido a proteger a Will. Sin embargo, el poder del monstruo era abrumador. Will, desalentado y sin fuerzas, entendió que no podía hacer nada para detener al bicho. El monstruo lo golpeó de nuevo, arrojándolo contra una pared. Cuando todo parecía perdido, Rusty intervino para salvar a Will, pero fue herido de muerte por la criatura. Will, incapaz de hablar, vio morir a su mejor amigo frente a él. Lleno de rabia, gritó mientras las lágrimas caían por su rostro. En ese instante, el profesor Workner, montado en un dragón, apareció para salvar a Will. Aunque el dolor por la muerte de Rusty lo consumía, Workner le instó a calmarse. Ambos se alejaron volando, dejando atrás la destrucción. Por otro lado, Seo, furioso por la inacción de los líderes de Magia Vander, decidió actuar. No podía soportar ver a los niños sufrir, mientras los líderes permanecían inactivos. A pesar de las advertencias de Cariot, Seo desafió a los líderes. Cariot trató de detenerlo, pero Seo estaba decidido a luchar. Elnor, por su parte, observaba todo con escepticismo, cuestionando las decisiones de los líderes. De repente, el Faria dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Se acercó al Rey de la Luz, a Aarón, y le instó a actuar rápidamente. Sin pensarlo dos veces, el Faria confrontó a Aarón. La escarcha comenzó a extenderse por la habitación, rompiendo el vidrio. Afirmó que salvaría a Will y a sus seres queridos, y si Aarón se interponía, lo derribaría. Sarisa admiraba a su maestro. Mientras tanto, Workner alejaba a Will del campo de batalla, pero la situación se complicaba. El monstruo se había transformado y los bichos menores contraatacaban. Aunque los enanos se unieron a la lucha, la esperanza recaía en Will. Sumido en la desesperación, Will recordaba el día en que se llevaron a Elfaria. Se sentía impotente, sin magia para proteger a Elfaria ni a Rusty. Gritó frustrado, llorando sin control. En ese momento, Mars apareció, invocando espadas del vacío para atacar. Workner, reconociendo el peligro, luchó para proteger a Will. Colette, observando desde abajo, sintió que Will estaba en problemas. Junto a Kiki y Theon, se dirigieron hacia él. Julius y Liana, preocupados, le pidieron a Ignor que usara su golem de hielo, mientras en la azotea, un hombre sin cabeza desataba magia oscura. El monstruo principal, al notar la amenaza, comenzó a moverse, y Krailwi alertó a todos para que detuvieran a la bestia antes de que llegara a la plaza central. En otra parte, Edward ordenó a los enanos que se sacrificaran para salvar la ciudad, dejando a Gina perpleja. Pero cuando una bestia atacó, Edward la salvó, demostrando que valoraba más la misión que su propia vida. En medio de la batalla, más corrientes de magia oscura aparecieron en el cielo. Krailwi fue sorprendida por una de ellas, y Edward, al verla en peligro, gritó su nombre, liderando a los enanos hacia el centro de la ciudad. A pesar de las heridas de sus aliados, la situación se volvía cada vez más crítica. En la Academia Lee Garden, la directora estaba preocupada, ya que los magos de alto nivel habían sido derrotados. Iris, agotada, no veía esperanza, y el colapso parecía inminente. De repente, Finn apareció con una espada. Mars, observando desde el cielo, comentó que Finn era más fuerte de lo que parecía. Abajo, Will, Workner y el dragón cayeron al suelo. Will, tosiendo, se encontró en un lugar desconocido. Workner, gravemente herido, trató de consolar a Will, quien se culpaba por no poder proteger a nadie. Antes de morir, el profesor le reveló que Will sí podía usar magia, una magia que traería esperanza. Desconcertado, Will le suplicó al profesor que no muriera sin decirle cuál era su magia. En ese momento, Finn intervino, explicando que la magia de Will era una forma de autosugestión, una voluntad poderosa que podía convertir sus ilusiones en realidad. Will, incrédulo, se preguntó cómo esos trucos infantiles podrían salvar a todos. Finn lo reprendió, afirmando que alguien que no puede cambiarse a sí mismo no puede cambiar el mundo. Las palabras de Finn impactaron profundamente a Will, despertando en él un nuevo sentido de propósito. Con determinación, Finn le recordó a Will que debía reclamar su origen y recordar su comienzo. Sus palabras resonaron en Will, haciéndolo darse cuenta de que la verdadera magia no residía en habilidades grandiosas, sino en la fuerza de su voluntad para cambiar su destino. Finn golpeó con fuerza la espada contra el suelo. Ahora levantaba la espada, apretó el puño con tanta fuerza que se cortó y gotas de sangre cayeron sobre la empuñadura de la espada. Proclamó que viajaría para Harlanar las colinas oscuras y elevarse sobre el cielo artificial que había allí.
Cuando la sangre de Finn tocó la empuñadura, un rayo cayó del cielo. Finn dijo que Will ya sabía la respuesta, el nombre de la magia que residía en su cofre. De repente, todo su viaje pasó por su mente como un documental. Finn gritó que el nombre de su magia era. En ese momento, la espada de Will se encendió. Él se levantó lentamente, desenvainando la espada que ardía con intensas llamas. Will se encontró en el centro de llamas blancas, con vientos arremolinados a su alrededor. Su cabello se volvió blanco como la plata, desatando una luz plateada. Finn sonrió felizmente y dijo que era el momento de atravesar. Antes de que pudiera terminar la frase, la figura radiante de Will pasó como un relámpago, iluminando la calle con un trueno que lo seguía. Las bestias atacantes se desintegraron a su paso. Los dos miembros del equipo de defensa no sabían qué había sucedido, solo que habían sido salvados. El rayo recorrió las calles y en cuestión de segundos, las bestias fueron purgadas. Edward y sus alumnos, apretando los dientes mientras luchaban, quedaron atónitos. Ni siquiera los enanos sabían qué era. Los monstruos habían sido eliminados. Iris, asombrada, observó cómo la luz aniquilaba a los monstruos uno por uno. Mientras tanto, el monstruo poderoso se enfrentaba a Colette y Theon. De esta forma cortó las llamas de Theon y continuó cargando. Colette le gritó a Theon que corriera. Theon, aparentemente herido en el brazo, declaró que no iba a huir. Nunca huiría. Si fuera ese tipo, él tampoco correría nunca. Rugió que no podía ser peor que Will. En ese momento, Will pasó rápidamente y escuchó todo. Siempre había sentido envidia y celos de su personal. El monstruo levantó su espada hacia Theon y Will pensó que quizás las cosas cambiarían a partir de ahora. Una luz brillante iluminó a Theon y al monstruo, acompañada por un fuerte trueno. Will, ahora en su forma plateada, apareció justo al lado de ellos, anunciando que se presentaría como una espada mágica. Usó su propia espada para bloquear la del monstruo. Tanto Theon como Colette quedaron boquiabiertos. Después de bloquear el ataque, incluso el monstruo tuvo que retroceder. Will no solo era rápido como un rayo, sino también poderoso como un trueno, y se lanzó nuevamente hacia adelante. En un instante, apareció junto al monstruo y realizó un corte amplio. El monstruo trató de bloquearlo, pero fue enviado a volar, y el golpe iluminó toda la calle. El monstruo se había trasladado a la zona central. Un miembro del personal corrió hacia la directora, pidiendo que evacuaran. La directora, furiosa, conjuró un poderoso hechizo que creó un gigantesco espejo de agua. El monstruo que había sido arrojado se estrelló contra el espejo. Sabía que debía eliminar a esa criatura. A pesar de que otros pedían evacuación, se detuvo al ver a Will brillando intensamente. El monstruo lo miró con incredulidad. Will, tranquilo y sereno, avanzó hacia él, con un rayo a sus espaldas. Era hora de terminar con esto. Ambos se lanzaron el uno contra el otro, listos para el enfrentamiento final. Donde Will y el monstruo chocaron, una explosión devastadora iluminó el lugar. Todos los que sobrevivieron estaban aterrados, sin comprender la magnitud de aquella explosión que parecía provenir del centro de la ciudad. Julius estaba horrorizado, preguntándose si era el mismo tipo incompetente. Theon salió corriendo, seguido por Lyanna e Ignor. Julius, exhausto, quería seguirlos, pero no podía. Ni el grupo de Will, ni el profesor Edward, ni los magos defensivos podían creer que alguien estuviera luchando contra un monstruo tan poderoso. Mientras Will peleaba, se dio cuenta de que, a pesar de haber sido excluido y despreciado, siempre había alimentado un sueño: ser reconocido. Aunque los aplausos fueran solo un momento fugaz, era lo que siempre había querido. Quería cantar la canción de los héroes junto a todos. Por eso, Will los protegería con todo lo que tenía. Con determinación, Will aumentó su velocidad al máximo y saltó alto en el aire, lanzando un poderoso corte hacia abajo. Este golpe combinó su velocidad, su propio peso y el de la espada. Aunque el monstruo logró bloquearlo, el suelo se hizo añicos debajo de él. El monstruo trató de resistir, pero de alguna manera, la espada de Will se rompió. El Faria, que había estado observando todo, se preguntaba ¿qué haría ahora? Abajo, la hoja del pilar de hormigón brillaba. La multitud guardó silencio al ver que la espada de Will se había roto. Era un desastre para un espadachín perder su arma. El equilibrio de la pelea se había roto y el monstruo sonrió, abalanzándose sobre Will. Este retrocedió varios metros, frustrado. En ese momento, el Faria salió corriendo por las grandes puertas, aparentemente lista para ayudar a Will. Cariot sonrió, señalando que no podría salir de allí. Sin embargo, el Faria respondió que solo iba a observar desde el balcón. De repente, dejó caer una enorme espada de hielo, tan grande como un pilar, que caía rápidamente hacia Will. Él la reconoció de inmediato. Podía oler el aroma de Elfaria. Sonrió y levantó el mango de su espada rota. En ese instante, la espada de hielo impactó el suelo, creando una explosión masiva con ondas de choque. Todos, incluido el monstruo, tuvieron que protegerse los ojos. Will pronunció una frase familiar y luego levantó la espada mágica de hielo, resonando con el sonido de la magia helada. Theon se esforzó por mirar más de cerca, mientras Julius
Julius dudaba que cualquier magia pudiera funcionar contra el monstruo. Colette gritó ansiosamente el nombre de Will. El monstruo, al verlo, mostró una vez más su arrogancia. Sin dudarlo, cargó hacia Will, pero él se mantuvo firme. En el momento en que tocó la espada, supo que ese poder nunca se extinguiría, como si él y el Faria se hubieran convertido en uno. Agarrando la espada con ambas manos, la balanceó con toda su fuerza. Hielo y relámpagos surgieron hacia adelante, y el brazo del monstruo se congeló instantáneamente. Su brazo congelado explotó en 1000 fragmentos de hielo, seguido por la salpicadura de sangre. Iris quedó atónita y el profesor Edward se quedó sin palabras. Mars gritó, preguntándose cómo Will había podido atravesar a su aliado villanesco. Incluso el hombre sin cabeza no podía entenderlo. Elnor se levantó al presenciar la escena. Theo, cubriéndose la cara, reía, pensando que el niño era increíble. Y por su lado, Cariot reflexionó sobre el quinto elemento, conocido como la llave primordial, que, según la profecía, había dado origen al mundo. El rey permaneció en silencio, pero sabía que Finn había cumplido la promesa hecha a la reina. Mientras tanto, Will lanzaba un contraataque. Cada golpe era tan poderoso como una tormenta. El monstruo, obligado a retirarse, utilizó magia oscura para forjar una nueva espada. Pero Will, demasiado rápido, se deslizó hacia el enemigo. Apareció un gran destello de luz y el monstruo vio su cuerpo atrapado en hielo. Explotó y en agonía se apoyó en el suelo, rugiendo de dolor. La magia oscura se disparó hacia Will como lanzas, pero con un solo golpe de espada, esa energía se congeló y cayó al suelo. Ignor estaba aterrorizado al darse cuenta de lo fuerte que se había vuelto. Lyanna sintió que ese poder era brutal, y Colette pensaba que parecía como si el Faria y Will estuvieran peleando juntos. El monstruo, exhausto, respiraba con dificultad. Furioso, ordenó al hombre sin cabeza que atacara. Docenas de portales aparecieron y criaturas comenzaron a rodear a Will. Sin embargo, él cerró los ojos y afirmó que no había problema mientras estuvieran juntos. Clavó la espada de hielo en el suelo, liberando su poder mágico al máximo. Todo el espacio quedó congelado, y enormes picos de hielo atravesaron a los monstruos, dejándolos en shock. Will sacó la espada del suelo y declaró que era hora de poner fin a esto. Con la espada extendida, salió disparado hacia adelante como un rayo, cortando al enemigo por la mitad. En ese espacio helado, el monstruo no podía intentar esquivar. Su cuerpo se congeló y luego explotó, quedando aniquilado. Colette rompió a llorar de felicidad, mientras el resto se sintieron conmovidos hasta las lágrimas. El resultado había superado las expectativas de Finn. Era la última esperanza de la humanidad. Mirando al cielo, Finn declaró que el largo prólogo había llegado a su fin y que comenzara la épica historia de la varita y la espada. Al día siguiente, Finn estaba inclinado sobre el balcón, observando hacia abajo mientras balanceaba las piernas. Abajo, los residentes de la ciudad seguían ocupados transportando materiales de construcción, mientras los magos utilizaban su magia para reconstruir las murallas rotas. Finn se maravillaba de la rapidez con la que la ciudad estaba recuperándose después de la batalla. De repente, Finn notó que alguien lo esperaba adentro. Era Iris, quien lo llamó Inves. Ambos se miraron. Iris no parecía muy contenta, mientras que Finn sonreía al verla a salvo. Sin embargo, le dijo que no debería volver a llamarlo así, ya que no le gustaba. Con expresión fría, Iris afirmó que era perfecto, porque Finn era alguien a quien odiaba profundamente. Finn sonrió con descaro y le dijo que le sorprendía que una chica tan hermosa pudiera sentir odio. Iris le respondió que se estaba pasando de la raya. Cuando sonó la campana, marcando el final de la ceremonia, y como es de suponer, Will obtiene su diploma por sus logros extraordinarios, cosa que pone felices a todos. Rusty estaba sentado en lo alto, sonriendo felizmente mientras felicitaba en silencio a su compañero de cuarto. En la cima de la torre, Sarisa le decía a Elfaria que la ceremonia de graduación había terminado y que pronto verían nuevos rostros entre los magos. Sin embargo, Elfaria no parecía muy preocupada. Su rostro se sonrojó al pensar en Will, a quien había estado esperando. Era el año 506 del calendario mágico, un nuevo año que se conocía como un año de esperanza y pérdida. En ese entonces, Will y Elfaria solían ir al bosque a jugar, como dos pájaros cantando sus sueños. Will se sentía fascinado por los brillantes ojos de Elfaria, pero también impotente ante sus propias inseguridades. Pero antes de que pudiera decir algo, Elfaria ya lo había empujado al césped, llorando y exigiendo que siempre se quedara a su lado. Sus lágrimas, brillantes como cristal, caían mientras decía que sin Will su vida no tendría sentido. 5 años después, Will se dirigía a encontrarse con Elfaria. Al día siguiente, en un elegante distrito de moda, el dueño de una tienda anunció que solo aquellos que encarnan las enseñanzas de la academia pueden llevar la marca de un mago de alto nivel. Ignor, Lyanna, Theon y Colette estaban vestidos para la ocasión. El dueño de la tienda los elogió, destacando lo bien que les quedaban los atuendos y expresando su honor al servirles. Era la 10ª generación del propietario de una prestigiosa marca de ropa. Colette estaba realmente impresionada con su conjunto, que era ligero y resistente a la magia. Lyanna también comentaba sobre la calidad del traje
traje, mientras Ignor elogiaba la artesanía de los magos que lo crearon. Sin embargo, Julius no parecía estar de buen humor. Colette le preguntó por qué estaba tan infeliz, pero Julius, frustrado, le gritó que lo dejara en paz. Asustada, Colette cayó al suelo causando que un maniquí cayera y golpeara a Julius en la cabeza. Furioso, él la llamó destructora. Asustada, usó su magia para teletransportarse y se quejó de Julius, sugiriendo que estaba pasando por la pubertad. Lyanna le preguntó si ya había sido reclutada por alguna facción, a lo que ella respondió que había recibido un mensaje de la facción de la Tierra. Lyanna mencionó que había sido invitada por la facción de la Luz, Ignor por la facción de los Elfos y Theon por la facción del Emperador del Fuego. Julius, sin embargo, aún no había sido reclutado, y Colette comprendió la situación. Mientras tanto, el dueño de la tienda continuaba ajustando los maniquíes con cuidado, deseando la bendición de la reina mágica. Ignor le preguntó a Colette si había visto a Will, quien estaba en la forja de Donan. Al llegar, escuchó el sonido de los martillos. Donan saludó a Will y le mostró una nueva espada que había forjado. Will había preparado su equipo desde hacía tiempo y había ido a comprar ropa. Al ver la espada, notó que la hoja era de color púrpura. Donan había reforjado la espada rota y le había añadido piedras mágicas, aumentando su poder. Donan, un poco avergonzado, comentó que nunca pensó que Will pudiera romper la espada con tanto poder. Will se disculpó y agradeció, ofreciendo su dinero, pero Donan se negó, diciendo que era su forma de agradecerle a Will por salvar a todos. Le deseó buena suerte y que lograra aplastar la torre con éxito. Estaban a punto de entrar en la torre. Ante ellos había una enorme puerta, que se abrió de repente gracias a Crailwee, quien estaba revisando la asistencia. No pudo evitar maravillarse con los nuevos conjuntos y mencionó que había escasez de personal, pero que haría el trabajo. La multitud murmuró, preguntándose si Crailwee era una gran maga. Crailwee usó su magia para abrir la puerta con un código secreto, dando la bienvenida a los magos novatos a un paraíso de investigación y un infierno de estudio. Will siguió a la multitud, despidiéndose en silencio de Rusty, agradecido por la oportunidad y emocionado por ver a Elfaria. El grupo entró en un lugar envuelto en la oscuridad. Crailwee levantó su varita y proclamó su acceso. Todos se maravillaron al ver el primer piso de la torre, el jardín de los incoloros, un espacio vasto y majestuoso, con un castillo flotante en el aire. Crailwee explicó que este primer piso era lo que la gente solía llamar la Academia Superior, un reino glorioso para los magos. Solo aquellos reconocidos por la Academia podían entrar. Luego sonrió y les advirtió que su supervivencia dependía de ellos. Les pidió que se dirigieran rápidamente al salón central. Ignor y Lyanna notaron la luz solar en el cielo y se dieron cuenta de que era magia de ilusión élfica avanzada. Colette, emocionada, señalaba a personas vestidas como ellos que estaban alimentando vacas y cultivando vegetales. Se sentía feliz como un pájaro, experimentando lo que significaba ser un mago de alto nivel. Will también se sentía como si estuviera en un sueño. Al ver un puesto de crepes, Lyanna, con su adicción a las crepes, corrió a comprar 5 porciones. Colette tuvo que arrastrarla, preocupada por la ceremonia de iniciación. Will e Ignor comenzaron a sudar ante la situación. Theon advirtió a Will que no se emocionara demasiado, señalando a los superiores que tenían círculos oscuros bajo los ojos. Cuando llegaron al salón central, una estructura magnífica, se revelaron plataformas flotantes. El jefe del Senado Superior, Kreutz Harlon, se presentó, y aunque Rose supuso que eran magos de las facciones elementales, Colette sintió que sus miradas eran intimidantes. Entonces, aparecieron 4 plataformas circulares arriba, y Theon se dio cuenta de que eran los 4 grandes magistrados: Elfaria, Theo, Elnor y Cariot. Will estaba emocionado al ver a su Elfaria, pero cuando Ignor vio a Elnor, se sorprendió al notar que ella giraba la cara con desagrado. Will miró a Elfaria con los ojos brillantes, pero ella también se dio la vuelta, dejándolo inquieto. Crailwee hizo una reverencia y agradeció a los 4 magistrados por haber llegado hasta allí. Cariot, de manera inesperada, comentó que esto se había convertido en una rutina y sugirió que hicieran las cosas rápido para no aburrirse. Crailwee estalló de ira, recordándole a Cariot que él había sido su aprendiz y que había soportado mucho de su parte. Lockwell, que estaba cerca, le recordó a su amo que debía tener cuidado con lo que decía. Los 4 magistrados se pusieron serios, y Crailwee parecía no agradarles. Regresando a la ceremonia, Crailwee anunció que comenzarían de inmediato la ceremonia de floración, tal como lo deseaba la magia del viento. Will pensó que el nombre era raro. Crailwee explicó que los estudiantes reclutados en el gran torneo recibirían la bendición de los colores bajo el testimonio de la magia ventosa. De repente, un círculo mágico brillante apareció bajo los pies de Theon y varios otros. Will lo encontró asombroso, mientras Julius se consumía de celos. Los atuendos de Theon y Colette comenzaron a cambiar de color, al igual que los de Ignor y Lyanna. Cada uno vestía un tono diferente, pero con Will no fue el caso.
El Faria le lanzó una almohada a Sarisa, acusándola de mentirosa y frustrándose porque Sarisa había aceptado reclutar a Will si lograba llegar a la torre. Sarisa se quedó sin palabras y solo pudo pedirle a El Faria que se calmara. Sin embargo, El Faria se enojó más, diciendo que había aguantado durante mucho tiempo. Los demás insistían en que Will no podía ser reclutado mientras estuviera en la academia, y las facciones estarían satisfechas si él demostraba su valía. Enfurecida, El Faria señaló un montón de cartas que se derramaban del cajón de su escritorio, maldiciendo que era culpa de Sarisa que esas invitaciones nunca llegaran a Will. Sarisa no se sintió culpable. El Faria recordó a Harlan, el jefe del Consejo Superior, y Sarisa confirmó que él no se oponía a la decisión de la academia, pero reclutar a alguien sin magia era un problema serio. El Faria se rió, deseando congelar al Consejo Superior. Sarisa rogó a su ama que se calmara, explicando que Harlan lo aceptaría si Will mostraba sus habilidades en la ceremonia de floración. También dijo que la reputación de Will se vería afectada si lo reclutaban de esa manera, porque alguien tan diferente necesitaba ganarse el reconocimiento de toda la torre. Por supuesto, Sarisa prometió trabajar para convencer a Krailwy y Arlan, burlándose de El Faria y preguntándole si realmente creía que Will podía demostrar su valía. Regresando a la ceremonia, Krailwy anunció que comenzaría la ceremonia de bendición para los estudiantes seleccionados bajo el testimonio de las 4 grandes varitas junto con las facciones de viento, tierra y oscuridad. Theon notó que su uniforme se volvió rojo, mientras que el de Colette se tornó marrón. Krailwy explicó que esos colores simbolizaban un gran orgullo y les indicó a los estudiantes que se dirigieran a sus respectivas facciones, deseándoles que llegaran a la cima de la torre. Colette y Rose se acercaron a los mayores, Lyanna fue a la facción del rayo, y Theon se unió al emperador de la llama. Los demás se sintieron excluidos, incluyendo a Will y Julius, quienes reclamaron que aún no habían sido bendecidos. Krailwy les aclaró que aquellos que no habían sido bendecidos, los incoloros, no tendrían derecho a subir a la torre. En ese momento, Lyanna y Theon confirmaron que los rumores entre los nobles de alto rango eran ciertos. Quienes no fueran elegidos se convertirían en meros engranajes que apoyarían a los magos de mayor rango. Julius, al darse cuenta de la dura realidad detrás del brillo de la torre, se sintió desolado. Krailwy continuó explicando que todos tendrían una oportunidad ahora que habían llegado a la torre. Si podían mostrar sus habilidades, quizás una facción estaría dispuesta a aceptarlos. Este era el evento principal de la ceremonia de floración, y había una regla en la torre. Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron gigantescos golems. Julius fue el primero en atacar, pero su magia no tuvo efecto, ya que los golems fueron creados por la torre, comparables a las bestias mágicas de la segunda mitad del laberinto. Julius, al darse cuenta de que no podría ganar, sintió que sus esfuerzos por llegar a la torre eran en vano. Los golems llevaban escudos que reflejaban cualquier magia. Un gran y afilado proyectil de hielo atravesó el hombro del monstruo, y Julius, aliviado, pensó que había encontrado su oportunidad. Sin embargo, se dio cuenta de que solo era un clon. Una habilidad había sido activada, y Julius estaba abrumando al golem con su magia clonada. El líder de la facción del viento elogió a Julius, dijo que era mejor entre ellos. Los miembros de la facción de la oscuridad se preguntaron por qué no la habían reclutado. La confianza de Julius se disparó, pensándose un genio que no debía ser comparado con aquellos debajo de él. La facción de tierra lamentó no haberlo reclutado. En ese momento, todos miraron a Will, quien estaba frente a un golem con una expresión tensa. Julius lo maldijo por su aparente inacción, mientras Lyanna y Colette no creían que simplemente estuviera observando. Will le pidió a Kiki que se hiciera a un lado, levantó sus gafas y se preparó para la acción. Con su espada desenvainada, cargó hacia adelante, decidido a demostrar su valía. A pesar del golpe del golem, Will logró esquivarlo con increíble velocidad y con un solo golpe partió al monstruo por la mitad. El suelo se rompió bajo ellos, sorprendiendo a todos los presentes con su habilidad. Will sintió que podía lograr cualquier cosa, su confianza renovada y su destreza alcanzando un nuevo nivel. Julius se puso nervioso al notar que más monstruos empezaban a aparecer. Lanzó flechas heladas, pero algunas desviaron su rumbo, aunque otras lograron dar en el blanco. Will sonrió y decidió copiar el movimiento de Julius. Saltó hacia El Faria, colocándose de tal forma que ella no podía apartar la mirada. El hielo de Julius chocó contra la espada de Will con un gran impacto. El Faria se preocupó, mientras Julius estaba confundido. Cuando la niebla helada se disipó, Will completó la infusión mágica, convirtiendo su espada en una espada mágica de hielo. El Faria reconoció esa magia. Will le agregó aún más poder a la espada y realizó un corte horizontal, desatando una tormenta de nieve que congeló y atrapó a los golems restantes. Cada monstruo que fue golpeado se cortó por la mitad, dejando a todos los espectadores sorprendidos. Krailwy contó y se dio cuenta de que ya no quedaban monstruos. Justo en ese momento, un brillante círculo mágico iluminó el suelo bajo los pies de Will. El Faria sonrió al mirarlo, y él le devolvió la sonrisa.
Krailwy anunció que Will había recibido la bendición de la facción del hielo. También fue bendecido por la facción del emperador de la llama, la facción del viento, la facción de la tierra y la facción de la oscuridad. Había recibido bendiciones de todas las facciones. Will se quedó atónito al ver su círculo mágico lleno de colores mezclados. Krailwy pensó que esto era algo sin precedentes. Theon frunció el ceño, mientras Julius maldecía en voz baja, sintiendo que Will le había robado el protagonismo otra vez. Krailwy le preguntó a Will a qué facción quería unirse. Will, sorprendido, estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por Harlan. Este afirmó que la magia de Will no era magia verdadera, y aunque reconoció su aporte en el incidente que ocurrió en el festival, dudaba de que realmente tuviera lo necesario para unirse a las facciones. El Faría, enojada, defendió que lo que Will había desatado era magia. Harlan insistió en que era magia prestada y proclamó que Will no era más que un guerrero. Luego se mostró decepcionado, diciendo que el mundo condenaría a la torre por aceptar a alguien que no era mejor que los enanos. Elnor le sugirió que hablara con más claridad. Harlan chasqueó los dedos y afirmó que Will solo necesitaba demostrar que tenía al menos una cualidad de mago. En ese instante, el espacio a su alrededor se iluminó y nuevas bestias mágicas aparecieron, criaturas que parecían gusanos gigantes. Harlan explicó que eran slimes, criaturas mágicas que habían sido desarrolladas recientemente para reprimir a los enanos. Disparó un hielo que atravesó a una de las bestias, demostrando que incluso los hechizos de nivel más bajo podían derretirlas. Sin embargo, Will se dio cuenta de que esta criatura no podía ser eliminada. Sus ataques físicos eran inútiles. El Faría miraba impotente mientras Will luchaba. Krailwy preguntó qué debían hacer a continuación. Cariot, divertido, comentó que la torre era lo mejor del mundo mágico y que no había razón para permitir que alguien que ni siquiera podía manejar magia llegara a la cima. Will se sintió frustrado al ver que el monstruo seguía regenerándose. Aún así, pensó que, si lograba destruir el núcleo de la criatura, podría terminar la pelea, pero al clavar su espada, se dio cuenta de que el núcleo era indestructible. Harlan, furioso, gritó que no subestimara la torre. Will notó corrientes eléctricas recorriendo el cuerpo de la criatura y se alejó rápidamente. Krailwy empezó a sudar al darse cuenta de que ese ataque estaba hecho para someter a los enanos. Will se sintió exhausto y sus amigos notaron que estaba en desventaja. Julius recordó las veces que Will lo había empujado a actuar y decidió ayudarlo, pero justo entonces un enorme trozo de hielo se estrelló cerca de ellos, y Harlan les advirtió que no hicieran nada imprudente. El auditorio quedó en silencio, mientras Theon se alejaba a un rincón, furioso por lo que estaba pasando. Abajo, Will seguía luchando contra su enemigo. Desesperado, realizó 6 cortes rápidos en forma de X y luego se lanzó hacia abajo con todas sus fuerzas. El monstruo fue golpeado contra el suelo, pero su cuerpo líquido lo rebotó, enviando a Will volando. Sin embargo, él gritó que no se rendiría. Harlan volvió a chasquear los dedos y los monstruos comenzaron a regenerarse. Anunció que la verdad era clara. Will no estaba calificado. A pesar de su gran poder, debía quedarse como el miembro de menor rango del Consejo Superior. Con una sonrisa siniestra, Harlan añadió que revelarían el misterio de su poder y lo usarían para el beneficio del mundo mágico. Cariot, plenamente consciente de las intenciones de Harlan, esbozó una sonrisa sin preocuparse por la facción a la que perteneciera Will. Sin embargo, el hielo de El Faría se aproximaba rápidamente hacia él. El Faría estaba furiosa y Cariot intentó apaciguar la situación, mientras Theo, impaciente, maldecía el constante bullicio. Will, por su parte, se dio cuenta de que había fallado esta vez. No obstante, le otorgaron una segunda oportunidad, aunque más desafiante. Lejos de intimidarse, Will se echó a reír, comentando lo irónico que era todo, recordando las dificultades que había atravesado para llegar a ese momento. Con una sonrisa decidida, afirmó que estaba dispuesto a superar cualquier prueba que se le presentara. Seo se acercó a uno de sus aliados y, observando a Will, comentó que las personas que han tocado fondo suelen ser las más interesantes, asegurando que, sin duda, se volverían más fuertes. Will estaba en la sala de espera de la torre, tomando notas frenéticamente. Reflexionaba sobre su incapacidad para usar hechizos mágicos, pero creía que, a través del análisis del fenómeno de Whis, podría encontrar una aplicación mágica que alguna facción reconociera. Aunque no podía usar los elementos clásicos de la magia como fuego o viento, seguía decidido a lograr algo significativo. Mientras otros lo observaban en silencio, una chica le propuso unirse a ellos para explorar un calabozo. Pero antes de que Will pudiera responder, Julius irrumpió en la sala, exigiendo que no fuera a ninguna parte porque estaba ocupado entrenando con él. Esto sorprendió a Will, quien no entendía el motivo detrás de la repentina oferta de Julius. A pesar de las dudas de todos, Julius insistió en que ayudaría a Will a controlar su magia Whis. El verdadero plan de Julius era aprovecharse de Will. Quería usar a su amigo para ganarse el favor de la reina El Faría, creyendo que al ayudar a Will, ella lo reconocería como un talento digno de la facción del hielo. Will, ingenuamente, aceptó la ayuda de Julius, sin sospechar de las verdaderas intenciones de su compañero. Ambos se dirigieron al prado, donde Julius le entregó a Will una espada de hielo y le indicó que tratara de mantener la magia en la espada. Para practicar, Julius convocó a unos pájaros de hielo y el ejercicio consiguió
consistía en que Will mantuviera su hechizo estable mientras interactuaba con los pájaros sin destruirlos. Julius, convencido de que Will tenía habilidades únicas, creía que este entrenamiento ayudaría a desbloquear el potencial de Whis. Will, sin embargo, se sentía inseguro. No entendía cómo podía activar su magia sin depender de una fuente externa. Julius lo motivó a dejar de pensar tanto y concentrarse en anclar la magia a su espada, insistiendo en que debía ser capaz de controlarla de manera que pudiera aumentar su fuerza cuando lo necesitara en combate. Will, finalmente, pareció comprender el concepto, despertando su interés en aprender más. El tiempo apremiaba, ya que la ceremonia de floración, donde enfrentarían peligrosos enemigos, estaba cerca. Julius era implacable, exigiendo que todo el entrenamiento se completara en una semana. Mientras tanto, Will continuaba intentando mantener una pequeña cantidad de magia en su espada, luchando por dominar el control necesario. El Faria, desde su oficina, discutía con Iris sobre Julius. Iris le preguntó por qué no lo reconocía como talento, y el Faria reveló que era debido a comportamientos pasados de Julius, incluyendo insultos hacia ella y su constante intimidación a Will. Iris consideraba que la razón del Faria era demasiado personal, pero esta no cambió de opinión. Sin embargo, el Faria admitió que si nadie más sabía cómo manejar a Will, ella misma lo apoyaría, insinuando que veía en él un gran potencial. De vuelta en el Prado, el entrenamiento continuaba. Julius se frustraba al ver que Will seguía destruyendo a sus guardianes y agotando su poder mágico. Will, consciente de la necesidad de un proceso más claro para progresar, sugirió investigar más sobre Whis, pero Julius reveló que ya había estado buscando respuestas en la biblioteca de la torre y consultando a otros magos. A pesar de sus esfuerzos, Will seguía sin entender completamente cómo activar su magia. Julius, enfadado y agotado, finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Estaba ayudando a Will no por amistad, sino por interés personal. Su objetivo era alcanzar la cima utilizando a Will como un medio para lograrlo. A pesar de esta confesión, Will, con una sonrisa, elogió a Julius por su amabilidad. Esto desconcertó a Julius, quien se había convencido de que la amabilidad no era útil, recordando cómo había dejado de lado ese aspecto de sí mismo desde su infancia. Mientras entrenaban, un grupo de magos de alto nivel irrumpió en el Prado, ordenándoles detenerse y acusándolos de tratar el campo como su propio lugar de entrenamiento. Julius, de inmediato, erigió una barrera de hielo para defenderse de los ataques que se acercaban. Al escuchar sobre el plan para dividirlos, Julius se dio cuenta de que los magos de la torre querían hacerlos fallar en la próxima floración. A pesar de que dispararon una bala mágica que devastó el área alrededor de Julius, él se mantuvo firme. Sabía que su situación era precaria. Eran incoloros, rechazados por todas las facciones y soportaban un desprecio que era difícil de imaginar. Sin embargo, él se negó a morir en la torre como un engranaje más. Mientras los demás hablaban de cómo Harlan había prometido presentarles a las facciones si lograban derrotar a Julius, él comprendió que estos magos también eran víctimas de la torre. Habían renunciado a su dignidad para intentar escapar de lo que llamaban el cementerio de la magia, pero aún así eran magos de alto nivel que no debían ser subestimados. Julius se sintió abrumado, ya que había usado demasiados clones en su búsqueda de información sobre Whis y había entrenado incansablemente con Will. Con tantos enemigos alrededor, decidió atacar verbalmente, llamando a sus oponentes engranajes que mantenían en funcionamiento la torre. Expresó que prefería morir antes que convertirse en uno de ellos. Sus palabras resonaron con más fuerza que la magia, lo que enfureció a uno de los presentes, quien lo insultó al recordarle que era un don nadie sin importancia para las facciones. A pesar de los insultos, Julius se burló de la situación, afirmando que usaría todo lo necesario para conquistar tanto la torre como a Elfaria. Al apuntar hacia abajo con el pulgar, hizo que la persona casi llorara. Es entonces que otro, incapaz de soportar más, lanzó un ataque mágico contra Julius, quien se quedó quieto, recordando a Lyanna mientras se preparaba para enfrentar los golpes que podían matarlo. Sin embargo, en ese momento apareció Will, quien había sido atacado por un grupo de grandes magos. Después de derrotarlos, pensó que Julius podría estar en una situación similar y decidió buscarlo. Julius, sorprendido, cuestionó por qué Will le estaba ayudando. A pesar de haber pasado por mucho juntos, su relación era compleja. Julius recordó su encuentro en la reunión y maldijo, sintiéndose molesto por la actitud despreocupada de Will, quien se mostraba inocente y agradecido por cualquier amabilidad. Esto solo irritó más a Julius, quien le dio un puñetazo a Will, aunque este no pareció sentir dolor. Julius, enojado, seguía repitiendo que lo odiaba, dejando a los demás estupefactos por su comportamiento. El villano en turno, decidido a derrotar a ambos, le pidió a Julius que se pusiera detrás de él. En ese instante, humo y fuego aparecieron, deteniendo a todos en seco. Una voz seductora les advirtió sobre el uso indebido de la magia y apareció una mujer con labios carnosos que se presentó como Ceridwen. Ella era una de las vigilantes de la academia, conocida por secuestrar estudiantes en la noche. Sin embargo, aseguró que solo estaba interesada en entrenarlos, lo que generó desconfianza en Julius y Will. A pesar de sus dudas, Ceridwen les explicó que había estado observándolos durante un tiempo. Ante la incredulidad de Julius, quien cuestionaba cómo había logrado hacerlo sin que él lo supiera, la mujer usó magia para subirlos a su escoba voladora, sugiriendo que tenían que irse antes de que el lacayo de la torre los encontrara. En un instante se elevaron cientos de metros y llegaron a un lugar desconocido, donde Ceridwen le dio la bienvenida a su hogar. El lugar era pequeño pero muy acogedor. Ceridwen les preparó una cena, y aunque Julius no sabía qué pensar, Will comenzó a comer con mucho gusto. Julius estaba preocupado
por la comida y decidió preguntar sobre lo que estaba pasando. Cerridwen les dijo que estaban en un santuario secreto hecho por una persona llamada Crailwee. Cuando Julius se enteró de que la gente no se tomaba en serio a Crailwee, preguntó por qué Cerridwen estaba aprovechándose de ellos. Will defendió a Cerridwen diciendo que ella los había traído de vuelta sanos y salvos y que merecía su confianza, pero Julius todavía dudaba y se preguntaba si ella podría ser una asesina. Aunque Cerridwen se mantenía tranquila, Julius se sentía incómodo, temiendo que podrían ser usados para experimentos. Para tranquilizarlos, Cerridwen les mostró algunos hechizos mágicos y los sorprendió al hacer magia elemental sin tener que decir nada. Julius comprendió que esta mujer realmente poseía múltiples atributos mágicos y, aunque sintió impotencia, se dio cuenta de que debía reconsiderar su desconfianza. Cerridwen les advirtió que podría hacerlos arrodillarse en segundos, explicando que, de haber estado aburrida, ya los habría tragado. Julius, sintiéndose impotente, decidió volver a sentarse mientras los hechizos desaparecían. Preguntó sobre las intenciones de Cerridwen respecto a Will, quien aún no había tenido tiempo de apreciar el gesto de Julius de protegerlo. Este, sin embargo, no podía permitir que una bruja como Cerridwen se llevara a Will sin pelear. La situación se tornó más interesante cuando Cerridwen reveló que conocía la magia y que había observado las facciones del Alto Consejo que conspiraban en su contra. En la torre, Harlan recibió informes de que no pudieron encontrar a Will y Julius. Enfurecido, exigió que buscaran en cada rincón y se preparó para tomar medidas extremas, consciente de que no podían permitir que otra facción controlara el poder de Will. Su objetivo era desentrañar los secretos de la magia y estaba decidido a capturar a Will para estudiarlo a fondo. En ese lugar, mientras tomaba un sorbo de té, Cerridwen había planeado observar a Will y su poder, pero los acontecimientos se volvieron serios. No podía permanecer al margen y decidió que no iba a convertir a Will en un conejillo de indias. Además, el Faria le había pedido ayuda. Will se sorprendió al escuchar esto. Si realmente el Faria había buscado su ayuda, eso significaba algo. Cerridwen le preguntó qué decidiría a continuación, y ambos niños guardaron silencio. Will se volvió hacia Julius afirmando que creía en Cerridwen, sintiendo que la conocía desde hace tiempo. Julius, sintiéndose abatido, le dijo a Will que hiciera lo que quisiera, pero su tono reflejaba que se sentía abandonado. La bruja observó cómo los chicos discutían, convencida de que eran buenos amigos. Cerridwen sugirió que pudieran formar un poderoso equipo y que era hora de hacerlos más fuertes. Propuso algunas sesiones de entrenamiento, sugiriendo que se quitaran las camisas rápidamente. Will se sonrojó, dudando y queriendo una explicación, mientras Julius se negaba a despojarse de la suya, afirmando que Cerridwen era una malvada. Cerridwen se apresuró a aclarar que no era malvada y, al observar el cuerpo musculoso de Will, le pidió que moviera su brazo. Julius, seguro de que Cerridwen no era normal, notó las numerosas cicatrices en el cuerpo de Will, señales de que había enfrentado la muerte muchas veces. Cerridwen, intrigada, le preguntó sobre las cicatrices y Will explicó que aparecieron después de intentar proteger a El Faria. Cerridwen, con emoción iluminando su rostro, reveló que había descubierto algo importante. Will no solo era fuerte, sino que su cuerpo acumulaba magia. Esto sorprendió a Will, pero Cerridwen continuó diciendo que su tarea ahora era aprender a invocar magia desde su interior, en lugar de depender de la magia de otros. Cerridwen comenzó a dibujar un círculo mágico, preparándose para realizar una práctica que despertaría la magia en Will. Le explicó que debía conectarse con sus emociones para invocar sus recuerdos. Will se adentró en el centro del círculo, donde Cerridwen le indicó que buscara sus orígenes y recordara su pasado. Al comenzar a cantar un hechizo, la magia de Cerridwen actuó como llave, desbloqueando un candado mágico. Cuando la puerta mágica se abrió, Will sintió que su cuerpo se aligeraba y sus ojos se abrieron con sorpresa. Su alma descendió a un espacio lleno de imágenes del pasado y al fondo una luz brillaba. Will se encontró en un bosque, reconociendo a una niña que corría hacia él bajo la luz del sol. Era El Faria, quien le aseguró que estarían más seguros tomados de la mano. Después de varios días, Julius no pudo soportar más la ausencia de Will y se preguntó por qué no despertaba. Cerridwen, sentada junto a Will, le explicó que había utilizado su magia para introducirlo en un paisaje onírico donde podría recordar sus orígenes. Julius dudaba del método, cuestionando si realmente funcionaría. Cerridwen mencionó que las espadas eran la especialidad de los enanos, y aunque no estaba segura, había una historia profunda escondida dentro de Will, un punto de convergencia entre la espada y la magia. En su sueño, Will notó lo pequeño que era su cuerpo y cómo las manos se veían diminutas. El Faria, con un libro mágico contra su pecho, le preguntó si algo andaba mal. Will confirmó que estaba reviviendo su pasado y se maravilló de la magia de Cerridwen. Sin embargo, el Faria se mostró celosa al notar que Will parecía distraído. Will negó los pensamientos de otras chicas, pero el Faria insistió, recordando momentos en que él había sido amable con Crailwee. Will trató de explicarle que solo quería ayudar al sacerdote, pero el Faria no estaba convencida y exigió un abrazo. A pesar de su timidez, Will rodeó a el Faria con los brazos y ella sonrió felizmente. Will sintió nostalgia al recordar cuántas veces tuvo que consolarla de esa manera. El Faria se mostró emocionada, lista para salir a luchar contra monstruos que molestaban al sacerdote entre los montones de madera. Will se sorprendió por esta decisión y le preguntó si no tenía miedo de salir herida. El Faria le aseguró que tendrían éxito porque había traído su libro favorito, lo cual le dio confianza. Will recordó que en su infancia siempre había temido, pero el Faria siempre había estado ahí para protegerlo. Se preguntó cuándo cambiarían sus
sus roles y cuándo el Faria confiaría en él. A medida que avanzaban por el bosque, un hombre lobo feroz apareció mientras descansaban junto a un árbol caído. El Faria comentó que había escuchado sobre personas huyendo de un lugar llamado Regarden debido a la guerra. Will recordó que hace 10 años habían jugado juntos en el bosque detrás del orfanato. Le preguntó a el Faria si podía derrotar a los monstruos y ella, sonriendo, afirmó que sí. Sin embargo, los recuerdos de aquel tiempo eran borrosos para Will. Mientras tanto, un hombre lobo atacó repentinamente y el Faria, ágil, lo agarró y saltó al suelo. Un poco más lejos, miraron con horror a la enorme criatura, un hombre lobo con cristales incrustados en su cuerpo. Will estaba seguro de que esta criatura no era natural, claramente creada por un mago, y también parecía estar herido, quizás por haber intentado escapar de la batalla. El lobo les gruñó con furia, y Will, asustado, casi se desmaya. El Faria, sin embargo, saltó rápidamente, instándole a que se quedara quieto antes de cargar hacia adelante con un libro en la mano. Decidió que manejaría al monstruo usando su propia magia para destruirlo. Alrededor del Faria comenzaron a formarse círculos mágicos. El Faria creó docenas de clones de sí misma y le ordenó a Will que se quedara atrás, asegurándole que podía manejar a la bestia. Will observó, asombrado, cómo la magia de alto nivel era controlada por una niña. Los clones comenzaron a cantar hechizos de ataque, pero algo no iba bien. El Faria lanzó su ataque ansiosamente, disparando fragmentos de hielo que, al acercarse al monstruo, disminuyeron de forma significativa en poder. Will gritó que corriera, justo en el momento en que el monstruo golpeó los fragmentos de hielo de regreso hacia ella. El Faria, tomada por sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo, y su ataque se volvió un bombardeo del enemigo, que la atacó junto a sus clones. Muchos de estos clones fueron destruidos, y en medio del caos, un agudo fragmento de hielo voló directamente hacia Will, apuñalándolo en el pecho y enviándolo volando. Afortunadamente, no lo atravesó. Quizás su cuerpo era especial de alguna manera. De repente, Will recordó que el monstruo era resistente a la magia. Miró a el Faria y gritó su nombre, pero ella, terca, insistió en que no estaba herida y que no tenía miedo. Su voz temblaba, pero estaba decidida a derrotar al monstruo y proteger a Will. Esto provocó un dolor agudo en el corazón de Will, al darse cuenta de que estaba paralizado por el miedo y no podía moverse. Sentía que debía levantarse y salvar a el Faria. Por eso siempre se había odiado por depender de ella. Esta era su oportunidad de actuar. Reuniendo todas sus fuerzas, se agachó y corrió hacia adelante, gritando. Mientras el Faria continuaba intentando atacar con hielo, los fragmentos de hielo se reflejaron una vez más hacia ella. Will cargó y un bombardeo masivo descendió sobre ambos. Usó su frágil espalda para proteger a el Faria. El Faria, al ver cómo Will se sacrificaba para salvarla, se quedó sin palabras y comenzó a llorar, aferrándose a él mientras su espalda sangraba. En ese momento, Will se desmayó, y aunque alguien había venido a ayudar a el Faria, no sabía quién era. Una mujer vestida de negro pronunció una palabra que resonó en su mente: despierta. De repente, una poderosa oleada de magia encendió las llamas en su espalda, un dolor insoportable como si su cuerpo estuviera siendo forjado en un yunque. La agonía era intolerable y sus manos instintivamente arañaron el suelo. El Faria, horrorizada al ver el dolor que Will soportaba, comenzó a llorar. Sin embargo, Will recordó que su aventura no había terminado ahí. Lentamente se levantó, con la espalda aún ardiendo, pero sus manos estaban heladas, creando algo nuevo, una espada hecha de hielo. En ese instante, su poder había surgido completamente, y sus ojos se tornaron resueltos cuando el monstruo cargó hacia él. Will desató un poder nuevo, dividiendo y congelando uno de los brazos de la bestia. El Faria quedó asombrada. Nunca había visto a Will así antes. Ahora, Will comprendió por qué sentía que este poder era imparable. Agarró la espada de hielo y se lanzó contra el monstruo. Aunque el adversario no era fácil de derrotar, Will estaba preparado para enfrentarlo. Usando un brazo para bloquear la espada del monstruo, apretó los dientes, pues la bestia era increíblemente fuerte. El Faria vio esto y corrió hacia él, agarrando la espada a su lado. Sus ojos se encontraron, chispas de determinación entre ellos. Eran dos personas compartiendo una espada, con la magia de el Faria fluyendo a través de ella. Juntos gritaron, combinando sus fuerzas en un ataque que nada pudo resistir. El monstruo quedó instantáneamente congelado, todo su cuerpo encerrado en hielo. Ambos niños, exhaustos, colapsaron en el suelo, acostados uno al lado del otro. El Faria sonrió y afirmó que esta era la voluntad mágica de Will y que el monstruo estaba derrotado. Permanecieron juntos un tiempo, donde comenzó un precioso recuerdo que Will nunca olvidaría: las lágrimas de el Faria, su hermosa sonrisa y las dulces palabras de agradecimiento que le susurró. Will abrió los ojos para encontrar a Julius y Kiki sentados a su lado y se dio cuenta de que finalmente había despertado. Julius lo instó a que se apresurara, ya que necesitaba vestirse y unirse a la ceremonia después de haber estado dormido durante 6 días. Will, sumido en sus pensamientos, miró su puño cerrado, recordando el origen de su poder. Sonrió, confirmando que sí podía invocarlo. Cheridwen, complacida, le preguntó si estaba listo para demostrarlo. Will salió rápidamente de la habitación, entusiasmado. Mientras tanto, en la plaza del festival, el maestro de ceremonias comenzó a anunciar los nombres de los bendecidos. Algunos individuos seleccionados no eran particularmente destacados, lo que provocó el descontento de Harlan. Krillwi anunció el fin de la ceremonia, sintiendo que era hora de concluir este segundo festival. Liana e Ignor, en pánico, no podían encontrar a Will y Julius. Harlan, frustrado, declaró que no tenía sentido
puedo perder más tiempo. Krailwy, consciente de que Harlan era el culpable de la situación, continuó afirmando que quienes huyeran del crisol de la innovación no eran dignos. Sin embargo, se dirigió a Elfaria, quien cerró los ojos como si estuviera orando, desconcertando a Harlan. De repente, Will y Julius entraron corriendo, disculpándose por llegar tarde. Mientras Colette e Ignore mostraban alegría al verlos juntos, Harlan se acomodó las gafas, refiriéndose a ellos como problemáticos. Aparecieron monstruos, y Harlan preguntó si alguien tenía objeciones. Nadie las tenía, incluso Cariot no se opuso. Julius, nervioso, no sabía cómo ganaría la prueba, y comenzó a pensar en cómo engañar a la magia. Sin embargo, antes de actuar, sus piernas comenzaron a brillar con un círculo de bendición, y Elfaria declaró que recibiría la bendición de la facción de hielo. Julius, sorprendido pero incómodo, sabía que aún había un tonto en el campo de batalla que tal vez no sabía lo que hacía. Elfaria sonrió, instándolo a confiar en las capacidades de Will. Con determinación, Will respondió agradeciendo la ayuda, prometiendo a Elfaria que iría tras ella. Con eso, comenzó la batalla, mientras que Ridwen observaba desde lejos, comentando sobre el camino que se abría dentro de la espada gracias a su magia. En ese momento, Will accedió a su mente. Era como un libro, solo necesitaba abrirlo, encontrar el marcador, volver a visitar el recuerdo, profundizar en su historia y extraer lo que necesitaba. La magia se cargó con éxito y la espada de Will comenzó a brillar. Harlan y Colette lo observaron con asombro, mientras Harlan se enfurecía al darse cuenta de que Will había activado Whis por su cuenta. Todo lo que Will debía hacer ahora era levantar su espada y bajarla suavemente, y el monstruo se hizo añicos al instante. Sarisa y el asistente de la facción del trueno también se sorprendieron al notar que Will había activado Whis sin ninguna fuente mágica externa. Cariot se mostró intrigado, pues ese poder mágico equivalía a un hechizo de nivel medio. Will continuó canalizando sus recuerdos, emociones y sentimientos en su espada, y su poder creció exponencialmente. Elfaria, emocionada, gritó su nombre silenciosamente. Seo, con el mismo sentir, golpeó su puño en el apoyabrazos de su asiento, disfrutando del espectáculo. Cariot, su profesor, le otorgó las notas más altas. Finn reveló que era un recipiente aún en desarrollo, con la cantidad de poder mágico insuficiente para reactivarse. La espada de Whis complementaría lo que le faltaba, y tras 6 años de estudio, finalmente podía enseñarle lo que sabía. Mientras tanto, Will continuaba cortando a los monstruos, abrumándolos completamente con su magia. Todos miraban con ansias, con la esperanza de que este niño desbloqueara nuevos caminos. Harlan, desesperado, murmuraba que esto no podía estar sucediendo, lo que asustó a Charles. Solo un candidato había pasado la prueba, y el viejo de la facción Tierra suspiró admirado al notar que el joven había derrotado a la bestia. La facción oscura observó que su poder era diferente al de los enanos. Uno nunca podría mostrar tal exhibición de magia de combate cerrado. Elfaria estaba encantada, incapaz de contener su felicidad, mientras Colette se sonrojaba, dejándose llevar por la imaginación. Después de acabar con los monstruos, la espada de Will volvió a su estado normal, y él se dio cuenta de que usar su propia magia era agotador, muy diferente a tomar prestada magia de otros. Harlan, aún enojado, rugió que no le daría reconocimiento. Krailwy objetó, llamándolo irrazonable, pero Harlan lo desestimó, exigiendo examinar el asunto. La facción del viento encontró lógica en sus palabras, mientras que la de tierra comenzó a considerar si una espada podía ser tratada como una varita. Esto enfureció a Julius, quien criticó el chisme sobre Will. Sarisa comentó que esto demostraba lo poco convencional que era. Will, incluso los magos mayores no podían acordar qué hacer con él. Elfaria, melancólica, no dijo nada, pero estaba al borde de un arrebato. Sarisa sabía que solo los Magiavander podrían poner orden, pero si Elfaria abogaba por Will, sería visto como favoritismo. Necesitaba encontrar una manera de hacer que uno de los otros Magiavander la apoyara antes de que Elfaria explotara. Una voz arrogante interrumpió, proclamando que solo hablaban sin acción. Era Seo, la varita del trueno, quien dijo que necesitaban una forma de evaluar a Will y que él tenía lo necesario. Mirando a Will con intenso interés, Seo le dijo que si podía resistir un solo disparo de él y sobrevivir, se ganaría su reconocimiento. Antes de que Will pudiera comprender, Seo terminó su canto y lanzó un rayo devastador directamente hacia él. Will se dio cuenta de que era un hechizo de trueno de bajo grado, pero Elfaria le gritó que corriera. A pesar de ser de bajo grado, el hechizo tenía un poder inmenso y era casi imposible esquivarlo. Cuando el golpe impactó, creó una enorme columna de llamas. Elfaria gritó su nombre y sus amigos observaron con horror. Cuando el polvo se asentó, Will apareció entre el humo. Seo no se sorprendió, mientras Elfaria se mordía el labio preocupada. Will había usado un hechizo, absorbiendo todo el ataque en su espada. Ahora empuñaba una espada llena de relámpagos. Finn se rió, señalando a Will, quien había sobrevivido a un ataque casi indefendible. Seo, impresionado, exclamó que el niño estaba loco. Era increíble que hubiera sobrevivido. Mientras tanto, Will todavía estaba sin aliento. La presión del disparo había pasado factura. Seo maldijo en voz alta, señalando que Will había recibido un ataque de Magiavander y aún estaba en pie. Harlan hervía de ira, mientras que Caria encontraba el lenguaje vulgar de Seo inapropiado. Seo, sin embargo, continuó, reconociendo a Will y asegurando que no se quedaría en el piso más bajo. Harlan protestó, insistiendo en que su ceremonia no podía ser menos sagrada debido a un reconocimiento tan apresurado. Seo, con una mirada amenazante, lo desafió a hacer lo que acababa de hacer Will. Harlan, intimidado, finalmente reconoció a Will como miembro de la torre. Colette estaba
radiante de felicidad, y Krailwy anunció con orgullo que a Will se le permitía unirse a cualquier facción. En ese momento el Faria saltó de su asiento y se lanzó hacia abajo, abrazando a Will con fuerza. Se sonrojó, había crecido y ya no era la niña de antes. El Faria le agradeció a Will por su logro, aunque Krailwy no quería interrumpir. Le preguntó qué facción elegiría. Will dijo que se uniría a la facción de El Faria, pero Theo lo apartó rápidamente, ya que este niño vendría con él. El Faria, no contenta, se enfureció, gritando que Theo era un ladrón de hombres. Will trató de calmarla y suplicó a Theo que lo dejara con el Faria. Sin embargo, Theo desató un fuerte impacto que dejó a Will sin palabras y luego le preguntó si quería unirse a la facción del trueno. El Faria se frustró, pero Theo, desvergonzado, le respondió que no había necesidad de cadenas para el deseo. Las palabras de Theo asustaron a las chicas, pero uno de los presentes consideró su lógica como la de un gran mago. El Faria, sin embargo, no permitiría que nadie le quitara a Will y desafió a Theo a pelear por él. Krailwy estaba horrorizada por la idea de una pelea mágica por un chico, mientras que Elnor y otros creían que sería mejor dejar que los dos se pelearan. El Faria trajo a Will a su lado y le ordenó a Sarisa que lo cuidara, usando magia para sostenerlo, mientras se preparaba para regresar al campo de batalla. Finn y Cheridwen, observando desde las gradas, estaban incrédulos ante la inminente pelea entre dos de los más fuertes de la humanidad. El Faria pidió la señal para comenzar, pero Seo dijo que ya habían comenzado. Julius intentaba despertar a su amigo cuando se distrajo por el abrumador poder mágico que emanaba detrás de él. El Faria convocó su bastón de hielo y comenzó a cantar, mientras Theo, rodeado de relámpagos, también comenzó su encantamiento. El campo de batalla se cubrió de escarcha. Uno de los presentes estaba horrorizado al ver que realmente estaban peleando. El Faria lanzó un hechizo enorme, pero Seo, rápido, maniobró detrás de ella y lanzó un golpe atronador. Julius gritó el nombre de su líder, mientras Seo reía. Sin embargo, aparecieron numerosas copias de El Faria a su alrededor. Julius no comprendía cuándo había lanzado este hechizo, pero Sarisa lo notó. Todo lo que necesitaba era una fracción de segundo. El Faria no solo era conocida por su velocidad, sino también por su crueldad. El Faria miró fríamente a Theo y lanzó uno de sus poderes, convocando así cientos de círculos mágicos para iniciar un ataque. Una gran cantidad de proyectiles de hielo llenó el aire, abrumando todo el campo de batalla. Todos los presentes estaban horrorizados por la violencia del ataque, que destruyó el suelo donde había estado Seo. Theon se dio cuenta de que el Faria había lanzado una barrera de hielo de alta calidad sin ningún encantamiento, algo que normalmente requeriría un canto completo. Julius se sintió insignificante ante el poder del Faria, que sobrepasaba cualquier cosa que él pudiera imaginar. Sin embargo, el Faria continuó lanzando ataques mágicos, decidida a convertir la arena en polvo. Lanzas, balas y espadas de hielo llovieron como una tormenta. Cariot observó que todos los clones de El Faria atacaban diligentemente, mientras Loadwell evaluó que estos ataques eran rápidos y poderosos. En una batalla de largo alcance, la magia de hielo tenía la ventaja. Finn creía que Seo era un monstruo a la altura de Will. Seo, burlándose, atravesó el hielo exclamando que era todo lo que tenía. El Faria y Theo se miraron a los ojos y de repente Theo acortó la distancia, alcanzando a uno de los clones de El Faria. Al destruirlo, se burló de ella. El Faria se sintió desconcertada. La velocidad de Theo era abrumadora, dejándole poco tiempo para reaccionar. Sin embargo, Theo solo había destruido un clon. El verdadero cuerpo de El Faria estaba colocado en una posición elevada, mientras ella se preparaba para un asalto final. Seo finalmente comprendió lo que sucedía, mientras El Faria, con una sonrisa, se dirigió a él. Al iniciar su hechizo definitivo, transformó el área en un enorme círculo mágico. Seo, emocionado, gritó que había sido una buena jugada. El espacio comenzó a llenarse de hielo, amenazando con tragarlo todo, y los que estaban cerca levantaron escudos. Mientras tanto, Rose y Colette se maravillaron del círculo de cadenas, reconociendo que El Faria había amplificado su hechizo. Pero Theo, lejos de asustarse, parecía cada vez más emocionado, preparándose para un ataque. Sin embargo, su actitud provocó que El Faria, atónita, se preguntara cómo era posible que él no se inmutara. Seo se lanzó hacia adelante como una flecha, dejando a El Faria en una posición desfavorable. Fue enviado a volar antes de que pudiera tocar el suelo. Finn, observando, no dudó en afirmar que Theo sería el vencedor final. A pesar de los 12 hechizos únicos de El Faria que la posicionaban como experta en magia, Theo era un maestro del combate práctico, ocupando el segundo lugar después de Eren en la limpieza de mazmorras, habiendo conquistado 48 pisos. Su destreza en la magia aplicada al combate era indiscutible, asemejándose más a una espada que a una varita mágica. Seo destruyó otro de los clones de El Faria. Mientras tanto, muchos creían que Seo dominaría la batalla, sobre todo si lograba acercarse a El Faria. Sin embargo, Elnor, su mentor, no se mostraba satisfecho. Su asistente le preguntó por qué estaba tan molesta, sugiriendo que era porque no quería que El Faria perdiera, tras haber sido derrotada por ella en una competencia de magia de hielo. Elnor, atrapada en sus emociones, gritó en respuesta. En ese momento, El Faria fue golpeada contra una pared con tanta fuerza que su cuerpo se incrustó en ella, causando una gran destrucción. El Faria, visiblemente herida, generó preocupación en Sarisa, mientras Julius, frustrado, intentó despertar a Will, quien seguía inconsciente, murmurando el nombre de El Faria en su sueño. A pesar de la desventaja, El Faria notó las gafas de Will sobre una punta de hielo afilada. Theo avanzó con confianza, afirmando que El Faria se había quedado sin trucos y era el momento de reclamar su premio. Lanzó un poderoso rayo que iluminó el área,
convencido de que la pequeña bruja no podría luchar más. Para su sorpresa, el Faria resistió el ataque y se mantuvo firme. Le dicen a Theo no tenía nada que tomar porque Will no le pertenecía. Theo, intrigado, se emocionó con la revelación de que la bruja de hielo seguía viva y más feroz que nunca. El Faria, sosteniendo con fuerza las gafas de Will, recordó el sacrificio que él hizo por ella y cómo había llegado hasta ese punto. Declaró que su amor por él era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Theo, perplejo, desafió a el Faria a mostrar lo que su amor podía hacer, lanzándose hacia adelante con velocidad relampagueante. Finn observó que la velocidad de Theo le permitiría liberar su poder mágico con una fuerza increíble. Sin embargo, Theo se quedó congelado en su lugar frente a el Faria, quien había levantado una barrera mágica que le causaba gran dolor y consumía la mitad de su poder mágico. Para establecerla, tuvo que lanzar una multitud de hechizos. Mientras el Faria mantuvo su barrera, Ignor y Lyanna se dieron cuenta del gran esfuerzo que requería, y Elnor reflexionó sobre la astucia de la chica, recordando que siempre tenía un as bajo la manga. Un poco avergonzada, el Faria confesó que había creado ese movimiento porque siempre fue demasiado tímida para abrazar a Will. Aunque Theo estaba atrapado, ella sentía que todo terminaría pronto. Theo, congelado, rió despectivamente, pero el Faria respondió que él le pertenecería por completo. Con un golpe frío como el hielo, lanzó a Theo hacia un rincón. Guilford gritó el nombre del archimago Theo mientras Julius seguía agitando a Will, instándole a abrir los ojos. El Faria había logrado derrotar a Theo, quien, tras ser arrojado contra la pared, comenzó a recitar un hechizo poderoso. Seguidamente, una niebla negra mezclada con relámpagos apareció. Colette, alarmada, observó mientras Theo recitaba un extraño encantamiento, un hechizo de nivel supremo. Al mismo tiempo, el Faria comenzó a invocar su propio hechizo, conjurando poder destructivo del hielo. Theo continuó su canto con determinación, invocando un juicio sobre su oponente. Al tocar el suelo, un rayo aterrador envolvió su cuerpo, destruyendo clones de hielo. El grupo de Elnor observó desde la distancia, atónito ante la demostración de técnicas de combate de alto nivel. Mientras tanto, los clones de el Faria continuaron recitando sus encantamientos sin interrupción, algo que Julius comparó con el verdadero método de colada continua. Ambos combatientes, Theo y el Faria, completaron sus hechizos definitivos, extendiendo sus bastones mágicos uno hacia el otro. En el campo de batalla, apareció una entidad divina acompañada de una luz y un poder mágico abrumador, mientras que del lado de el Faria, plumas comenzaban a caer. Theo invocó al toro atronador Bilgus Argo Torsus, mientras el Faria invocó al fénix de hielo Glacialast Albies, desatando así un verdadero conflicto divino. El choque de las bestias divinas provocó una explosión de luz aterradora. La torre tembló y las ondas de choque alcanzaron la academia de abajo, mientras los espectadores apenas podían creer que seguían vivos tras la explosión. Ambos combatientes fueron arrojados a rincones opuestos gravemente heridos. Theo, cubierto de sangre fresca, afirmó que su poder mágico se había agotado, pero que la batalla no había terminado. Ambos se lanzaron una vez más, decididos a seguir luchando, aunque Elnor y Cariot intervinieron, mencionando que el tiempo se había acabado. Elnor, a pesar de estar muy feliz de ver la pelea, tuvo que admitir que su tiempo de juego había terminado. Theo, enojado, maldijo a Cariot, llamándolo falso, y le dijo que se fuera. Cariot respondió que se habían mantenido al margen mientras ellos hacían un espectáculo, pero ninguno salió victorioso, lo que consideró vergonzoso. Luego mencionó que el rey estaba en camino y que quizás podría ayudar a resolver el conflicto. Efectivamente, Aaron llegó, de pie sobre una plataforma de piedra, y gritó que no toleraría más conflictos entre Magia Vander. Theo, sin perder tiempo, le gritó que se hiciera a un lado, mientras que el Faria también interrumpió, afirmando que los esfuerzos de Aaron por lograr la paz eran inútiles. Aseguró que no daría marcha atrás hasta que se resolviera el asunto de la colocación de Will. Theo, por su parte, insistió en que no había otra manera de resolverlo que no fuera derrotando a el Faria. Los dos se miraron fijamente, dispuestos a luchar hasta la muerte, pero Aaron, observando en silencio, sugirió de manera inesperada que jugaran piedra, papel o tijera. Todos se sorprendieron ante esta propuesta, incluido Theo y el Faria. Aaron decidió que él supervisaría el juego, lo que llevó a Colette al borde de la locura mientras Theo apretaba los dientes. El partido fue intenso y tenso, evidenciado en los rostros de los jugadores. Will, completamente confundido, preguntó a Julius qué estaba sucediendo, a lo que Julius respondió que todo esto era culpa de Will. Después de 299 empates, en el round 300, el Faria lanzó tijeras, mientras Theo eligió piedra. El Faria, desesperada, comenzó a llorar, mientras Theo, con una actitud de suficiencia, se rió y le dijo a Will que, le gustara o no, tendría que ir con él. El Faria se aferró a la pierna de Will, suplicando que no permitiera que Theo se lo llevara. Al ver el rostro surcado de lágrimas de el Faria, Will se dio cuenta de que no era el único que había estado solo durante los últimos 6 años. Ella también había estado esperando en la torre todo ese tiempo. Sin querer separarse de ella de nuevo, le prometió que se volverían a ver. Los ojos de el Faria brillaban con lágrimas mientras lo miraba, pero de repente alguien la agarró por el cuello y le dijo que tenían que irse. A pesar de que ella no le prestó atención, gritando que no se avergonzara frente a toda la torre, la arrastraron hacia el interior, ignorando sus súplicas. Will, al borde de las lágrimas, sintió que quizás se necesitaba algo de fuerza para sacarlo de ahí. Cerró los ojos, aclaró su mente y pensó que, si ponía alguna objeción, el Faria podría lastimarse. Luego, se volvió hacia Theo y le rogó que no volviera a pelear con ella. Si Theo no creía que pudiera cumplir ese compromiso, entonces se uniría a el Faria. Sus palabras fueron firmes, llenando de alegría
alegría a Theo, quien se rió y dijo que le gustaba su valentía. Entonces, un rayo cayó y la ropa de Will se transformó en un conjunto elegante. Seo declaró que Will era oficialmente miembro de la facción del trueno, sorprendiendo a Guilford y Lyanna. Seo le dijo que se preparara para un duro despertar, y Will, con una expresión seria, respondió afirmativamente. Más tarde, en la biblioteca, Julius y Will discutían. Julius no podía creer que, después de todo el drama, Will no hubiera terminado en la facción del hielo. Después de devolverle las gafas, le explicó que había causado muchos problemas al unirse a la facción del trueno. Lyanna, en silencio, parecía agotada. Will le preguntó si pasaba algo, pero ella dijo que pronto lo entendería. Colette y Rose se preguntaron sobre la sesión guiada a la que debían asistir los nuevos magos, y Theon supuso que escucharían sobre nuevas reglas. Durante la sesión guiada, Krillwi apareció, dándoles la bienvenida y felicitándolos por no haber dejado a nadie atrás. Les recordó que la responsabilidad de su generación de magos era inmensa y que su potencial era ilimitado. Krillwi explicó que la sesión guiada normalmente abordaba lo que se debe y no se debe hacer en la torre, pero este año sería diferente. Les asignaría una tarea altamente confidencial. Will se sorprendió al oír que su tarea sería investigar sus respectivas facciones a fondo. Krillwi les pidió que prestaran atención a las conversaciones y acciones de sus compañeros. Si encontraban algo sospechoso, debían investigarlo y reportarlo. Julius, incrédulo, preguntó qué tipo de misión era esa. Krillwi respondió que se debía a un incidente relacionado con Magia Vander y que había pruebas que lo vinculaban con el evento. Los nuevos magos, horrorizados, murmuraron entre ellos al darse cuenta de que había un traidor entre ellos. Un gato les lanzó una mirada asesina y Colette pidió una explicación. De repente, el gato negro se transformó en la hermosa bruja Cerridwen, quien explicó que la puerta de la torre se había abierto desde el interior, algo que solo un mago registrado de alto nivel podría lograr. Cerridwen explicó que el colapso de Regarden no fue un evento aleatorio, sino el resultado de un ataque del monstruo poderoso del festival. Krillwi concluyó que un acto traicionero llevó a la torre al borde de la destrucción. Aunque Will había frustrado el ataque, el problema persistía. La puerta se abrió desde el interior y las autoridades superiores estaban decididas a descubrir quién lo hizo. Esta sería la misión de los nuevos magos, quienes se prepararían para infiltrarse en sus facciones e investigar cualquier actividad sospechosa, con la posibilidad de que Gotia, el libro de la destrucción, fuera el sospechoso principal. Hace 10 años, el mundo estuvo al borde de la destrucción tras el asesinato de la maga Vander, un evento que desencadenó una guerra orquestada por la organización de sabotaje Gotia. Actualmente, se sospecha que los seguidores restantes de Gotia están detrás de un nuevo incidente. Elfaria y otros recordaron a la bestia de Maná que había escapado tras la batalla, y surge la inquietud sobre la posible conexión con un extraño sin cabeza. Krillwi, como mediadora, advierte sobre la necesidad de investigar cuidadosamente y de que todos los magos de la torre son sospechosos. La reunión concluye con Julius asombrado por la seriedad de su primera misión. Colette, aún en shock por la posibilidad de un traidor en la torre, siente una mezcla de incomodidad y responsabilidad. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Colette es coronada reina de la facción de la Tierra, donde se celebra su llegada como heredera de la familia Loire. A pesar de la celebración, Colette se siente confundida, sin saber qué se espera de ella como líder. En la facción del hielo, Elfaria llora desconsoladamente, sumida en su tristeza. A pesar de las frustraciones de Sarisa, que le pide que actúe como una verdadera maga Vander, Elfaria finalmente se anima al hablar de los nuevos reclutas y elogia a Julius, quien se siente aliviado por su apoyo. Sin embargo, Elfaria le pide que le ayude a recuperar a Will, lo que deja a Julius preocupado. Mientras tanto, en la facción de los elfos, Ignor enfrenta un amonestamiento por haber pasado 6 años en la academia sin progresar. La presión lo hace recordar la desaprobación que sufrió de su familia. Durante esta dura evaluación, Elnor le entrega un collar como un símbolo de su incapacidad para sobresalir, lo que aterra aún más a Ignor. En la facción del Emperador de la Llama, Cariot da una bienvenida intensa a los nuevos reclutas, mostrando que el entrenamiento es riguroso y brutal. A pesar de las dificultades, Theon se niega a rendirse y busca convertirse en el más fuerte. La atmósfera es tensa, con Cariot cuestionando la valía de los nuevos reclutas, mientras Theon decide someterse a las pruebas de fuego. En la facción del Emperador de la Llama, Guilford somete a los reclutas a un entrenamiento agotador, donde se les ordena correr hasta el límite. La presión recae sobre Lyanna, que se siente exhausta, mientras que Will observa cómo las exigencias físicas son parte del proceso de convertirse en mago. Guilford demuestra ser un instructor temido, tratando a los reclutas con dureza, mientras los veteranos se ríen de los nuevos que luchan por mantenerse al día. Cuando una de las reclutas se desploma de agotamiento, Guilford se burla de ella. Will, sintiéndose compasivo, decide ofrecerse para correr en su lugar, solo para encontrarse atrapado en una serie de vueltas interminables impuestas por Guilford. A medida que corre, Will se siente cada vez más agotado, pero la resistencia le demuestra a los veteranos que tiene la capacidad de soportar la presión. En ese momento, Theo se acercó y preguntó si Will ya se había calentado. Will, al borde de la muerte, levantó de repente la cabeza, solo para ser agarrado por el cuello y levantado por Theo, quien anunció que tendrían un combate de sparring. Si Will no hacía feliz a Theo, se arrepentiría. Los otros reclutas se inclinaron con respeto al ver al jefe, mientras Will llegaba a una conclusión: olvídate de ser un espía. Mientras tanto, en una sala de reuniones oscura, todos los participantes estaban enmascarados. Se discutió el avance del plan, mencionando que
que iba bastante bien y que estaban comenzando a compensar las pérdidas del festival. Su fracaso había costado un tiempo precioso y, peor aún, se estaban involucrando en un plan completamente diferente. El líder recomendó ignorarlos, ya que solo necesitaban cumplir una misión: liberar el verdadero cielo. Se mencionó que los magos tienen la llave para abrir los cielos y que querían que la consiguieran. De repente, una risa siniestra resonó desde las sombras. Se expresó que le gustaba cómo sonaba el plan, y un pie apareció sobre la mesa de reuniones. Una chica extraña, cubierta de inusuales tatuajes y con cadenas alrededor de su cuerpo, sonrió alegremente y mencionó que sabía lo que quería Gotia, asegurando que no quedaría nada cuando terminara con ellos. Theo le dice a Will que la lucha que tuvieron no fue una verdadera batalla. Le comenta que entrenará con él como un condenado, afirmando que su entrenamiento comenzará y terminará allí. Después de decir esto, Theo se marcha, dejando a Will reflexionando sobre la seriedad del entrenamiento con un Magia Bander. Mientras tanto, en otro lugar, los reclutas Milia, Nanaru y Olgan hablan sobre Will, quejándose de que no es justo que practique con Seo. Sin embargo, reconocen su poder. Luego, la conversación se centra en Liana, comentando cómo ella sigue quedándose atrás y lo más probable es que regrese a la academia. Dudan que tenga lo necesario para estar en la facción del trueno, ya que todos aspiran a ser tan fuertes como Seo. Liana escucha esto y no se siente bien. Más tarde, Will se toma un baño, pero pronto nota algo extraño. Liana está allí, distraída, llamándose a sí misma inútil, fracasada y sin talento. Mientras el agua cae, lamenta no haber cumplido la promesa a su abuela ni haber ayudado a su familia. Will va en busca de una toalla y se la da, lo que hace que Liana se dé cuenta de que está en el baño con él. Will le asegura que no ha visto nada. Avergonzada, Liana intenta cubrirse, mientras Will le dice que no es fracasada ni inútil y que la admira profundamente. Sin embargo, Will sugiere continuar la conversación en otro lugar. En la habitación de Will, en la facción del trueno, Liana le cuenta sus preocupaciones y menciona que su abuela estaría decepcionada de ella. Will le pregunta si su abuela es importante en su vida y Liana responde que es la única persona que ha tenido fe en ella. Liana explica que en su familia, sus ojos azules son vistos como signo de inferioridad, ya que todos tienen ojos del color del trueno. Como el fundador y héroe de la familia Owen Saus, menciona que la mayoría de su familia muere a corta edad, incluida su hermana, y que ella intentó sustituirla. Aunque sus hermanos no lo creyeron necesario, su abuela la comparaba con Roiche, un caballero espléndido que también tenía ojos azules. Will reconoce a Roich, el héroe de un cuento, lo que sorprende a Liana, ya que no esperaba que alguien más lo conociera. Will menciona que Elfaria, una amiga suya, le gusta leer, por lo que conoció la historia de Roich. Esto agrada a Liana, quien cuenta cómo esa historia la inspiró, ya que Roiche, a pesar de no tener grandes habilidades, usaba su ingenio para ayudar a la gente. Liana le habla a Will sobre su amuleto, Misericordia de la Alianza, que acumula energía constantemente. Will se sorprende al saber que Liana iba a usarlo para ayudarlo en una batalla anterior. Reflexiona sobre cómo todos ven a Liana como una señorita perfecta, lo que es un halago a su esfuerzo. Will le aconseja sobre su entrenamiento, sugiriendo que en lugar de correr tan rápido, baje el ritmo. Explica que ha observado a los altos mandos y ninguno usa magia constantemente al correr. Le dice que el objetivo de la prueba es romperlos y ver cómo reaccionan, motivándola a seguir adelante. Además, comenta que le gustan sus ojos azules, pues brillan como joyas, lo que parece animar a Liana. Al día siguiente, Liana sigue entrenando y recibe comentarios sobre su bajo desempeño. Sin embargo, al ver a Will apoyándola, se impulsa y logra acortar distancias. Los soldados comentan que siempre hace eso, pero suponen que se rendirá pronto. Liana, determinada, afirma que no permitirá quedarse atrás y declara que es una Owen Saus. Un soldado elogia su actitud, diciéndole que eso es lo que se necesita en la facción del trueno. Will y Liana asienten ante sus palabras. Más tarde, a Will le asignan la tarea de ir de compras, y en el camino de regreso se encuentra con Harlan, quien lo ataca verbalmente, pero luego lo invita a tomar té. Mientras menciona sus delirios sobre usar a Will en un experimento, Liana interviene, advirtiéndole que si le hace daño, Theo lo sabrá. Esto enfurece a Harlan, quien es retirado por Charles. Luego, se encuentran con Julius, quien se queja de hacer recados mientras sus compañeros entrenan. Will le agradece, lo que sorprende a Julius, especialmente cuando Will menciona que le hubiera gustado estar en la facción de Elfaria con él. Julius le dice que si quiere agradecerle, debe hablar bien de él a Elfaria, ya que aspira a sucederla. Will le asegura que será un gran sucesor, y Julius, en tono bromista, dice que cuando esté en la cima, llamará a Will como su criado. En Slumland Street, los amigos de Will se reúnen y comentan lo agotador de sus días en las nuevas facciones. Durante la charla, uno de ellos menciona que pronto llegarán invitados con más información. Minutos después, aparecen Mike y Emma. Mike agradece a Will por luchar por todos en el festival, mientras Emma, feliz por él, menciona que ha mejorado mucho. Luego, Emma proporciona la información prometida. Su líder se llama Arvin y su asistente, Mónica. Mike, por su parte, comenta que la facción de la oscuridad es demasiado siniestra para investigarla. El grupo reflexiona sobre la posibilidad de que Gotia esté planeando romper la barrera del cielo falso, lo que pondría a todos en peligro. Will se preocupa por Julius, quien está retrasado, y al mismo tiempo, en las calles, Julius es herido mortalmente, mencionando débilmente el nombre de Emma mientras sostiene su varita. Luego de esto, se puede ver que encuentran el cuerpo de Julius, quien terminó perdiendo la vida. Cuando Colette lo ve, se siente muy afectada, al igual que el resto de los amigos de Will. Mientras él intenta acercarse al cuerpo, un miembro
miembro de la facción de hielo lo detiene, afirmando que esto les concierne solo a ellos y que si no tienen nada que hacer allí, deberían marcharse. Entonces, el grupo de Will supone que esto fue obra de Gothia. Todos se dirigen a la plaza de Santa Viola, donde hablan de lo ocurrido. Colette cree que es su culpa por haber organizado la reunión en la taberna de Gina, pero el grupo la convence de lo contrario. Luego, suponen que esto ocurrió porque los sospechosos descubrieron que los estaban buscando. Sin embargo, uno de los amigos de Will comenta que no es el caso, ya que Julius era muy desconfiado y cauteloso, por lo que no cree que lo hayan descubierto. Seguidamente, Will dice que Julius debió descubrir algo que lo convirtió en un objetivo, por lo que les pide a todos que mantengan un perfil bajo y regresen a sus respectivas facciones. Después de esto, Will se dirige a la escena del crimen con Lyanna, quien menciona una obvia contradicción. En medio de la investigación, Will encuentra un fragmento de hielo, lo que llama la atención de Lyanna. Es increíble que la facción de hielo no se haya dado cuenta de eso. Will comenta que su gata Kiki puede almacenar y rastrear la información mágica de todos. Luego, Will afirma que el culpable es alguien que Julius conocía y añade que hay rastros de magia oscura en la escena del crimen. Ella le pregunta cómo lo sabe, a lo que Will responde que escuchó a los investigadores de la facción de hielo decir lo mismo. Lyanna se sorprende, ya que no entiende cómo pudo escuchar esa conversación desde tan lejos. Se menciona que, debido a que Julius no parece haberse defendido, todo fue un ataque sorpresa o fue agredido por alguien conocido con quien estaba conversando. Después de esto, Lyanna le pregunta a Will si tiene alguna idea de quién puede ser el culpable. Él dice que tiene una sospecha, pero no está seguro y que la presencia de magia oscura complica aún más las cosas. En ese momento, Will siente que alguien los está observando, pero como Kiki no notó nada, supone que es solo su imaginación. Decide regresar a la facción del trueno con Lyanna, quien comenta que, dado que tardaron bastante, probablemente recibirán un castigo. Mientras dicen esto, se puede ver a una persona sobre un edificio observándolos. Mientras tanto, en el primer estrato de la torre, Charles es interrogado para obtener más información sobre lo ocurrido con Julius. Se menciona que el culpable del incidente en el festival podría estar relacionado. Sin embargo, Charles dice que no puede hablar, ya que podría meterse en problemas y pide centrarse en la práctica de la creación de golems. Por otro lado, el protagonista se reúne con Lunais y Jorua, a quienes les pregunta si saben algo sobre lo ocurrido con Julius. Ellos responden contando lo que Will les dijo. Mencionan que, tras el entrenamiento con la facción de hielo, Julius lo invitó al bar de Gina para relajarse. A diferencia de ellos, Julius estaba completamente feliz y confiado, sin mostrar signos de cansancio a pesar de haber realizado las mismas prácticas. Después de hablar con ambos, el protagonista activa un extraño objeto volador y lo envía de regreso a la base de sus aliados. Cuando le preguntan qué sigue, Will dice que comienza la fase 2 de la investigación. El grupo se encuentra con Emma, quien tiene unas flores especiales. Will señala esto y menciona que tanto ella como Julius provienen de un linaje con estatus. De una forma u otra, sugiere que Emma fue quien atacó a Julius llevándolo a la muerte. Emma se altera, como era de esperarse, y dice que no sería capaz de algo así. Sin embargo, Will comenta que, para su mala suerte, Julius dejó una pista sobre el culpable, un ave de hielo. Tanto Will como Lyanna mencionan que antes de morir, Julius invocó un golem de hielo para defenderse. Este acata todas las órdenes, y Julius concentró toda su fuerza para que el golem siguiera vivo después de su muerte. La orden que le dio fue que volara sobre la cabeza del culpable. En ese momento, Emma se descontrola, sus ojos cambian y lanza energía oscura. Will y Lyanna consiguen esquivar el ataque. Luego, ambos analizan la situación. Will comenta que es imposible que Emma pueda usar energía oscura, ya que pertenece a la facción del viento, por lo que concluye que está siendo controlada por alguien con energía oscura. Cuando Will dice esto, la persona responsable aparece, revelándose ante Will y Lyanna. Es la misma chica que vimos anteriormente, diciendo que se encargaría de todo. Les dice a nuestros héroes que es hora de pelear, y como era de esperarse, Will y Lyanna se ponen en guardia. Emma es derrotada al ser manipulada con su recuerdo más traumático, la pérdida de su hermano, lo que la llena de culpa. Aprovechando esto, la villana la encadena y controla, comentando que tanto Will como Lyanna serán excelentes títeres y se prepara para luchar contra ellos. Will nota que la villana huele a las mismas flores que llevaba Emma, confirmando que fue ella quien la manipuló. Lyanna, por su parte, señala que la magia de títeres estaba prohibida y que se creía que todos sus practicantes habían sido exterminados. La villana, con tono burlón, responde que parece que uno logró escapar y añade que no se puede matar lo que no se puede atrapar, insinuando que Lyanna no es lo suficientemente rápida. Will, en un intento por obtener más información, hace una pregunta a la villana, sorprendiendo gratamente a su oponente. La villana comenta que, a pesar de estar lleno de emociones, Will las controla bien para sacar conclusiones. Señala que él ha enviado a sus aliados mágicos a investigar, pero que, pese a sus conjeturas, no tiene ninguna respuesta concreta. Will maldice a la villana, admitiendo que lo ha leído como un libro abierto y sospechando que podría ser un remanente de Gothia. Si ese es el caso, está dispuesto a darlo todo para derrotarla. La villana ataca y Will y Lyanna se dan cuenta de que la magia oscura de Emma está fusionada con la de su enemiga, lo que explicaría el ataque que acabó con Julius. En una fracción de segundo, Will pide a Lyanna que proteja a Emma mientras él se enfrenta a la villana. En medio del combate, la villana activa una habilidad de sombras que encadena a los dos héroes, burlándose de los magos de la torre por pensar que su camino es el único correcto cuando no pueden escapar de sus propias sombras. Sin embargo, Lyanna logra liberarse y ataca con su magia de trueno. La villana se
queja de la facción del trueno, comentando que siempre le causa molestias. En ese momento, Emma, con los ojos negros, aún bajo control, llama a la villana por su nombre, Thaddeus Leo, y protege a su captora del ataque de Lyanna. Los héroes se dan cuenta de que Thaddeus está utilizando a Emma como escudo, y la villana no tiene reparos en admitirlo, añadiendo que es muy útil tenerla bajo control, ya que puede sacrificarla en cualquier momento. Will reflexiona sobre lo sucedido, notando que Emma protege a Thaddeus como si fuera su más sincero deseo. Además, percibe que la villana controla a Emma con las cadenas que salen de su varita. Antes de poder reaccionar, Thaddeus provoca una explosión que afecta tanto a Will como a Lyanna, pero ambos logran escapar. Tras esto, Will deduce que el poder de la villana es peligroso, pero sospecha que no puede atraparlos fácilmente mientras estén combatiendo debido a la complejidad de su técnica. Son atacados de nuevo, pero consiguen esquivar el ataque. Will, notando la preocupación de Lyanna, le asegura que puede seguir el ritmo de la villana a la velocidad del trueno. Lyanna sonríe y comenta que hacen un equipo increíble, y ambos combinan sus poderes para que Will lance un poderoso ataque con su magia Whis. Esto sorprende a la villana, dejándola desconcertada. Con movimientos veloces y grandes destellos, Will y Lyanna confunden a Thaddeus, quien intenta controlar a Emma sin éxito. Los héroes, con una coordinación impecable, logran rodear a la villana y poner a salvo a Emma. Lyanna comenta que la villana está acabada, y cuando Thaddeus intenta escapar, se da cuenta de que está rodeada. Lunias y Jorúa han llegado con refuerzos, tal como Will había planeado antes de iniciar el combate. Thaddeus admite que Will ha sido muy astuto al ganar tiempo para que llegaran los refuerzos. Lyanna le dice que tendrá que confesar todo lo que sabe desde una celda, pero la villana se ríe maniáticamente, llamándola idiota. De repente, una explosión oscura crea un ejército de títeres, transformando a los refuerzos en enemigos. Lyanna se sorprende, creyendo que las cadenas de Thaddeus eran las responsables de crear los títeres, pero Will deduce que en realidad es el aroma de la flor Beledors que Emma había llevado antes. Thaddeus ha estado manipulando a sus víctimas con el perfume de esas flores. Lyanna no entiende cómo es posible que los guerreros recién llegados estén controlados, y Thaddeus explica que ha estado tejiendo su red durante mucho tiempo. Añade que los traidores están por todas partes y amenaza con destruir la torre desde sus cimientos. En medio de la confusión, Emma ataca a Will. Sin embargo, justo antes de golpearlo, recupera la conciencia por un breve instante y le pide a Will que huya. En ese momento se produce una explosión frenética. Lyanna, alarmada, busca a Will mientras Thaddeus se burla de la situación, afirmando que es irónico que la misma persona que intentaba proteger lo haya dañado gravemente, dejándolo herido contra la pared. Thaddeus se ríe, llamándolo maníaco, mientras Lyanna grita su nombre. En medio de la batalla, algo tremendo sucede. Will sufre un daño terrible. Lyanna se preocupa y acto seguido, la villana la ataca con sus cadenas, diciéndole que, aunque fueron buenos rivales, los eliminará como ratas. Lyanna intenta defenderse, pero siente cómo su energía se drena, dándose cuenta en ese momento de su debilitamiento. Sin embargo, algo cambia en Will. Su actitud se transforma y declara que parece que él ha ganado. La villana ha tomado el control del chico. Mientras esto ocurre, la persona que vigilaba a Will anteriormente sonríe, lista para intervenir, pues esperaba que algo así sucediera. No obstante, uno de los aliados de Will aparece y le advierte que, si interrumpe el duelo, se asegurará de que sea lo último que haga. La villana, por su parte, dice que las cosas deben llegar a su fin. Comenta que, aunque al principio se enfadó cuando le asignaron la misión de convertir a Will en un títere, admite que ha sido un duelo divertido. Luego, explica que la magia de títeres es complicada, ya que para controlarla, debe adentrarse en la mente de la víctima y encontrar un trauma adecuado al que conectar sus cadenas. Un proceso tedioso, pero imprescindible para ejercer control. Dirigiéndose a Lyanna, la villana le asegura que después será su turno y que debería tener paciencia mientras termina de dominar a Will. En ese momento, Lyanna recuerda algo importante e intenta que Will despierte para evitar que sea controlado, pero la enemiga parece imparable, ansiosa por descubrir los traumas del chico. La desesperación de Lyanna crece mientras lucha por mover su cuerpo para ayudar. Finalmente, logra realizar una técnica peculiar que le permite entrar en la mente de Will. Dentro de su mente, Lyanna se sorprende al observar que muchos de los recuerdos están en negro, asumiendo que se debe a algún daño mental. Sin embargo, le resta importancia, ya que solo necesita encontrar un trauma. Pero entonces, algo inesperado ocurre. Una luz surge de la nada. La villana es sometida y grita, confundida, pues jamás había experimentado algo similar. Pétalos de flores aparecen ante sus ojos y cuando parpadea, se encuentra frente a un trono, ubicado en lo alto de una superficie con varios escalones. Sentada en el trono hay una mujer de aura enigmática y seria, que le ordena a Thaddeus que desaparezca. De este modo, la figura dentro de la mente de Will ataca a la villana, quien observa cómo un rayo oscuro se dirige hacia ella. Es entonces cuando Will la toma por el cuello, sorprendiendo a Thaddeus, quien se da cuenta de que el chico ha logrado repeler su magia. Atónita, la villana menciona que Will ha devorado su magia y se pregunta qué clase de monstruo tiene dentro de él. Asustada, intenta descubrir qué demonios es Will, pero todos sus esfuerzos por defenderse resultan inútiles. Indefensa, Thaddeus observa cómo Will se eleva frente a la luna. El chico comienza a pronunciar conjuros en un idioma irreconocible y concluye su hechizo con las palabras carga de invocación en ráfaga Melchitor. Acto seguido, desata un brutal ataque que arrasa varios kilómetros de la ciudad.